¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y el día de hoy les traigo la guía definitiva de Shield Life. Una guía que lo va a tener absolutamente todo. Desde conceptos hasta cómo iniciar tu aventura, hasta te voy a enseñar lo que es el PvP y por supuesto todo lo que conlleva pues este juego. Para empezar, tendremos muchísimos conceptos en esta guía, ¿vale? Pero muchísimos, así que no te va a faltar ningún conocimiento teórico. Ahora, con la práctica, te voy a enseñar en base a videos lo que es el PvP, algunos consejos, una autocrítica que voy a hacer a mí mismo en PvP que hice contra Yesa, y por supuesto te voy a explicar la mejor manera de iniciar tu aventura en este maravilloso juego. Empecemos. ¿Qué es un spin y formas de conseguirlos? Primero, ¿qué es un spin y formas de conseguirlos? Un spin es una moneda del juego que te permitirá conseguir lo que es un bloodline, un elemento, un kenjutsu, así que es bastante importante. Algo que debes de saber es que tú al inicio sin ningún pase del juego tendrás un límite de 500 spins. Esto es muy importante ya que luego salen códigos del juego los cuales te dan 1500 spins. Por ejemplo, te dan 4 códigos. 3 de esos códigos te dan 500 spins cada uno y el otro código te da Relcoins. Es importante que primero te acabes todos tus spins y después canjees un código. Te acabes los spins de ese código y canjea el otro, y así sucesivamente. Esto para evitar que pierdas spins. En la forma de conseguirlos ya dijimos que hay códigos, para que el jugador los canjee y tenga spins y Relcoins. No obstante, hay otras formas como lo que es rankear, hacer misiones o con minijuegos. Te estaré dejando una tarjetita sobre cómo farmearlos más fácilmente. ¿Qué son los Ryo y formas de conseguirlos? ¿Qué son los Ryo y formas de conseguirlos? Los Ryo son esta moneda del juego que te permitirá comprar habilidades, herramientas, subhabilidades, etc. Al inicio tendrás muy poquito Ryo, pero conforme vas avanzando en el juego conseguirás muchísimo más, hasta llegar al límite que es 50 millones de Ryo. Entre las formas de conseguirlo tenemos que hacer misiones estrella, hacer misiones pergamino, hacer misiones de boss, hacer misiones normales o en los minijuegos. También consigues muy poquitos Ryo pero consigues matando jugadores. ¿Qué es un Bloodline y sus tipos? ¿Qué es un Bloodline y sus tipos de Bloodline? Como lo dice el nombre, es una línea de sangre. En el juego tenemos muchísimas líneas de sangre, así que ya te tocará a ti experimentar cuál es la que más te guste. Hay 4 tipos de Bloodline. Los que tienen candado, eso se consigue espineando en el menú de edit. Los que tienen reloj rojo, esos se pueden conseguir espineando en una fecha determinada. ¿Cómo saber en qué fecha? No se sabe, pero regularmente es por año nuevo o navidad o una actualización del juego. Es importante que estés checando regularmente en cada actualización si dice en la parte inferior 7 días restantes, 6 días restantes, 8 días restantes, etc. Con los de reloj azul, estos no son posibles de obtener exceptuando en fechas importantes o predeterminadas por el mismo desarrollador. Así que no gastes tus spins si ves que el Bloodline en la parte de abajo dice NA. Te recomiendo que si quieres un Bloodline, le piques y veas si es posible de obtener. Verás que es posible de obtener si dice 7 días restantes, 6 días restantes o un día restante. Hay Bloodlines que se consiguen por medio de jefes, es decir, los mismos jefes te lo dropean. Generalmente estos jefes son Gen 3 o jefes de evento. Más adelante te explicaré cuáles son los Bloodlines que se consiguen mediante jefes, pero generalmente son los que dicen en su parte derecha boss. Ahora te enseñaré a leer lo que son los Bloodlines. Bien, aquí tenemos el Narumaki Yang. Sabemos que es un Bloodline Skin, así que es un Bloodline base sería Narumaki. El nombre de las habilidades siempre se representará en la parte de arriba. En este caso se llama Narumaki Style Time Jump Bomb. Abajo del nombre tenemos los requisitos. En este caso necesita nuestro Bloodline ser nivel 200, 520 stats en Chi y medio millón de Ryo para desbloquear esta habilidad. Así podrías leer todo lo que es un Bloodline, y elemento también. Algunos Bloodline tienen transformaciones, lo sabrás si este dice Equip debajo de la última habilidad. Para conseguir la transformación tienes que llegar a un nivel específico de tu Bloodline, como por ejemplo para Narumaki necesitamos a nivel 400 de Bloodline para poder tener la transformación. Es recomendable tener transformaciones, más que nada porque te aumenta las stats un poquito, pero igual si no tienes está bien. Ahora hay un pase de juego muy bueno que te dará bastante comodidad por si lo quieres. Su nombre es la Bloodbag y cuesta casi 400 Robux. Lo que hace este pase es que te podrás equipar cualquier Bloodline siempre y cuando ya lo hayas conseguido en spins. Pero hay ciertos Bloodlines que puedes hacer esto sin la necesidad del pase. Un ejemplo es el Minakase. Si lo conseguiste en spins, muy bien amigo, puedes seguir spineando, sin miedo, pues este Bloodline se puede equipar en el momento que tú quieras. ¿Cuáles son estos Bloodline? Generalmente son los Bloodline de reloj rojo y azul, pero si te metes a la Relcoin Shop ahí podrás ver todos los Bloodlines que tienen esta capacidad. ¿Qué es un elemento y tipos? Es técnicamente igual a los Bloodlines.
Hay diferentes elementos, solo hay uno que se consigue en fechas específicas, otro que te lo dropea en boss y los demás por candado o reloj rojo. Para leerlos es lo mismo, dice el nombre de la habilidad, el nivel al que necesita estar tu elemento, las stats necesarias y el dinero que requieres. ¿Qué es un Martial? Cómo conseguir los especiales y diferencias. Un Martial es un estilo de peleas, por ejemplo, tú empezarás con el básico, o sea ninguno. Pero hay 12 Martials, en total 5 que solo te pedirán Relcoins y 7 que te pedirán drop del jefe, es decir, un pergamino específico que te dropará el boss. Así yo conseguí mi Martial favorito, que es el Yokai Puño, matando a Yokai en Obelisk. Cada Martial tiene su distinta habilidad. ¿Qué es un Kenjutsu? Un Kenjutsu es un estilo de espada, una referencia a Kimetsu no Yaiba. Hay un total de 11 Kenjutsus, también puedes tener espada personalizada. La mía, por ejemplo, es esta, y la personalicé en la aldea de Nimbus, con este tilín de acá. ¿Qué son las subhabilidades? Un elemento súper importante del juego mismo. Estas las irás recolectando de boss drops y por supuesto cazando los pergaminos que salen en el tiempo específico. Shindo, ¿a qué te refieres? Muy sencillo, amigo mío. Para leer la subhabilidad es muy sencillo. Hasta arriba tendrás el nombre del jefe que te lo dropea, o aldea donde se consigue. Debajo de eso tendrás el nombre de la subhabilidad. Debajo de eso tendrás la hora a la que sale. O, si es un drop de jefe, evidentemente si dice una 15 am PM es porque sale a una hora específica. Si dice boss drop es porque es un boss drop, o sea que te tocará matar a un jefe en específico, para que te lo dé, y debajo de esto está la rareza de la subhabilidad. ¿Qué son las herramientas? En las herramientas tenemos consumibles y armas. Lo que digan lanzables se equipan en automático en la E. Tenemos desde cosas que hacen daño hasta cosas que te ayudarán con la movilidad, como es el kunai de Minato. Después tenemos las dagas, los tantos, las katanas, los pesados, lanzas, duales e instrumentos. Shindo, ¿cuáles me compro y consigo de entre tantas herramientas? Sencillo, amigo, te recomiendo que consigas todas. Bueno, no todas, pero sí estas: Dagas Maru, la Pumpkin Slayer o la Pika Blade, más que nada porque te servirán más adelante en tu PvP. Con los consumibles te recomiendo buscar el Super Suero y el Agua del Héroe, muy buenos consumibles, 10 de 10. ¿Qué es un iframe? Un iframe es un periodo de tiempo donde eres invencible o invulnerable a todos los ataques, todos. Hay ataques como el Shock Slam que te hace invencible durante 5 segundos, el ataque de hacer el Bruskenichi que te da 30 segundos de invulnerabilidad. Ojo, no todos los ataques son iframes, algunos son de otro tipo, como ¿qué es un counter? Un counter es un ataque defensivo, este se activa cuando te pegan, como el counter del Code Gaiden o el counter de Jinchiki. ¿Qué es un ataque de rapidez? Un ataque de rapidez es un ataque que te aumenta muchísimo la rapidez, como los gemelos de barrera dragónica del Doku Tengoku o los Pyro Style de Taijutsu. ¿Qué es Block Breaker? Muchas veces el enemigo estará spameando el block. Aquí entrarán ataques como las dagas Maru o los misiles del mecha, que les romperán la defensa. ¿Qué es un ataque TP? Un ataque TP es un ataque que te va a teletransportar al punto que tú quieras, o te TP al enemigo, y le hace daño. Como ejemplo tenemos la subhabilidad Rework, Electro Blade o el ataque del Bruskenichi. ¿Qué es un agarre? Un agarre es un ataque que agarra al enemigo y le hace daño, como es la sede del Kamaki Akuma. ¿Qué es un stun? Un stun es un ataque que inmoviliza generalmente al enemigo y no lo deja hacer ataques. ¿Qué es el chi? El chi es la parodia del chakra en Shindo Life. Esta es la barrera azul que tenemos. La usamos para lanzar ataques ninjutsu. Al incrementar las estadísticas, incrementamos el daño que hacen los ataques del chi, el daño de los ataques con modo y el daño de las líneas de sangre. ¿Qué es el nin? El nin es la barrita morada, el ND. Esta se irá reduciendo cuando nos transformamos. Al incrementar las estadísticas, incrementamos la rapidez con la que sube el chi, el daño del ninjutsu y el daño de línea de sangre. ¿Qué es el Tai? El Tai es la barra naranja de nuestro personaje. Al incrementar los stats, incrementaremos el daño que hacen nuestras armas, el daño del M1 y el daño de la habilidad de la Q. ¿Qué es el HP? El HP es la barrera verde. Este representa nuestra vida, y si le incrementamos los stats, incrementamos nuestra salud y defensa. ¿Qué son los Companions? Los Companions son compañeros que nos ayudarán para enfrentarnos a lo que queramos. Son NPC que invocamos, así como si fueran Pokémones. La forma de subirlos de nivel es dejarlos pegándolos en los troncos mientras nosotros nos vamos a hacer misiones. La forma de conseguirlos es que cada boss nos dropee su debido Companion. Por ejemplo, Minakase nos dropea el Companion Minakase. ¿Qué son los Private Codes? Los Private Codes son códigos que podemos poner en el menú de viajes. Estos nos enviarán a aldeas privadas donde podremos estar solos. Esto sirve por si queremos farmear un objeto y no queremos que nos lo ganen, o para farmear tranquilos sin que los abusers nos molesten. ¿Qué son los pases? Los pases del juego son ventajas que cuestan dinero real. Por ejemplo, el Bloodline Bag es un pase de casi 500 Robux, que nos permite equiparnos cualquier Bloodline, elemento o Kenjutsu del juego, siempre y cuando este nos haya salido anteriormente en spins. El pase de spins nos permite tener un máximo de 1000 spins.
El pase de elementos y Bloodline nos permite tener más ranuras para equiparnos más líneas de sangre y elementos a la vez. El pase de Down Hideout nos permite acceder a la base de los Akatsuki, y así. Hay diferentes pases y algunos los regalo yo en sorteos de nuestro Discord. Link en la descripción. ¿Qué son los ranks? Los ranks es la progresión del juego. Podrías acceder a casi todo el contenido de este siendo F1, que es el rango más bajo, pero si rankeas y subes a Max tendrás más beneficios y todo el contenido desbloqueado de este. Es muy recomendable hacer ranks en la casa de Hokage. Como consejo, no pagues 50.000 Railcoins para hacer ranks, no lo vale. Mejor sube a nivel 1000 y haz rank, te beneficiará mucho en tus estadísticas. ¿Qué son los rangos? Los rangos del juego se catalogan de F a Max. Para verlos, pon el comando PR. Recomiendo que subas hasta rango Max. ¿Qué es el Pro? El Pro es el rango que se otorga cuando juegas en competitivo. Mientras más grande es el Pro, más podrás saber si tu contrincante se la pasa en competitivo o no. Pero no te confíes, hay rangos S que son muy malos y hay rangos F que serían fácil rangos Max de Pro, así que realmente el Pro no dice mucho. ¿Qué es un abuser? Un abuser es este jugador que no tiene nada que hacer más que andar molestando a jugadores pequeños, ya que con los fuertes no puede ganar. ¿Qué son los comandos? Los comandos nos pueden ayudar a bastantes maneras, como puede ser el comando AutoClick On, que nos activará el autoclick completamente legal del juego, el comando Tentation, que nos llevará a la fase 4 de los Gen 3, o el comando Spirit, donde podremos hablar con nuestros Billus. Hay distintos comandos y para saber cuáles hay, pon SMDS. ¿Qué son los eventos? Los eventos son misiones especiales del juego. Hay un total de 5 que representan lo más importante de Naruto, como el ataque de Pain, la guerra contra Madara, la pelea contra Kaguya, la pelea entre Boruto y Kawaki y la pelea contra Jinchiki. Cada evento te otorga de diferentes recompensas, unas muy buenas, otras no tanto, pero sí vale la pena que consigas alguna de estas recompensas. ¿Qué es el PvP? El PvP es player vs player, y bueno, es echarte un 1 vs 1 contra algún jugador. Por favor, si ves a alguien haciendo PvP, no los interrumpas. ¿Qué son las misiones de pergamino? Las misiones de pergamino hay dos. Las que te dan los NPC, que se trata de matar ninjas bastante débiles de otras aldeas, o los pergaminos abiertos que se encuentran en zonas específicas de cada aldea. Generalmente tienes que pelear contra personajes de la franquicia de Naruto, como Sasuke cuando era niño, Obito, Itachi, etc. Aunque hay otros donde te tendrás que enfrentar a bestias gigantes, generalmente bestias con cola. ¿Qué son las misiones estrella? Las misiones estrella son misiones súper fáciles, recomendables para principiantes, que consisten en dejar víveres, rescatar al gato Tora, misiones muy sencillas. ¿Qué es y cómo hacer triples saltos y saltos de árbol para la movilidad? Para hacer esto solo tienes que saltar 2 veces y apretar la letra X. Para hacer saltos de árbol solo tienes que subirte a la copa de un árbol y dejar mantenido el salto. Y ya, salto de árbol. ¿Qué son las razas? Las razas son ventajas que desbloqueas a partir del rango Z1. Hay un total de 5. Shinobi, Snake, Shark, Celestial y Puppet. Para conseguirlas tenemos que conseguir su respectivo drop y con un total de 25.000 Railcoins podrás cambiar la raza. La raza Shinobi te da un total de 3 saltos con la barra de espacio y el último salto tiene un boss muy grande. El dash de la X es mejorado enormemente y la habilidad de la raza es lanzar muchísimos kunai explosivos y tepearse al enemigo. La raza Snake la conseguiremos con el boss Kabu Cobra, que se encuentra en la aldea Obelisk. Esta raza es inmune al veneno, siendo que si recibe ataques de veneno se cura en lugar de recibir daño. Puede viajar en una serpiente que es bastante rápida y su habilidad de la E es lanzar serpientes como rayos y tepearte al enemigo. Con la raza Shark, esta se consigue en Haze con el boss Wansiame. Kisame. Esta raza te ofrece bastantes pasivas como correr más rápido en el agua, regenerar chi automáticamente en el agua, que las habilidades de agua hagan más daño, los ataques de agua le hacen menos daño y su habilidad de la E es un ataque de tiburón. Con la Celestial, esta nos la dará Kaguya en el evento de Kagoku. Esta raza nos aumenta por 5000 puntos el MD, nos permite volar por un periodo de tiempo, es más resistente a los ataques cuando bloquea y su habilidad de la E es una esfera que tepea al enemigo hacia nosotros. Con la mejor raza, en mi opinión, la Puppet, esta te la dropea el boss Ali Minakami. La raza te da la ventaja de tener 4 saltos, inmunidad a todos los ataques que te genera quemado y su habilidad de la E es un gancho que te ayudará con la movilidad. ¿Qué es un mentor? El mentor es un NPC del juego que te ayudará a incrementar tus stats. Dependiendo del mentor, los stats van a ir aumentando. Te pongo una tarjetita para que vayas al video que te explica mejor esto. Pero es muy recomendable que tengas un mentor, y yo te recomiendo enormemente el Shindai. El Shindai mentor es Madara. Y Madara es el maestro que te da los stats más balanceados, además de un chi dash, bastante bueno la verdad. Vale, hemos terminado con lo que son los conceptos. Ahora sí, te voy a explicar la mejor forma de iniciar en este juego. Bueno, pues al inicio, evidentemente, van a iniciar lo que es el juego, pero antes de cualquier cosa se van a ir a su navegador y buscarán aquí Shindo Life
codes, ¿vale? Aquí, los de junio del 2025. Se van obviamente a la fecha en la que estén jugando. Y aquí podrán ver códigos, ¿ok? Los van a copiar y se van a ir a lo que es el apartado de Edit. Aquí. Y aquí los van a canjear, ¿ok? YouTube Code. Y así van a incrementar lo que son los giros y los spins. Digo, los spins y los relcoins, Dios. Ten en cuenta que algunos de estos códigos ya no van a estar vigentes, por lo tanto no te van a funcionar. Pero los que te funcionen, créeme, te van a ser muy útiles. Porque lo que tú vas a hacer al iniciar tu aventura es tratar de conseguir dos bloodlines específicos, los cuales son el Shadow y el Apple Sand, ¿ok? Ya, 427 giros, recordemos que nuestro límite es de 500 giros, por lo tanto ya no vamos a canjear más códigos para pues no perder lo que son los spins, ¿verdad? Y ahora sí, comenzarás a girar, ¿vale? Comenzarás a girar para obtener los primeros bloodlines de tu aventura. Como pueden ver, a mí me tocó lo que es Mood y Ebullición, los cuales no nos sirven, así que seguimos girando, ¿ok? Si es que te sale Crystal, yo recomiendo que te lo quedes, ¿vale? Porque también te va a servir para el método que te voy a enseñar. Bien, de hecho nos acaba de salir un Sharingan. Recomiendo que si te sale un Bloodline que veas medio raro, te vayas a lo que es la bolsa de habilidad. Y aquí en la bolsa de habilidad, vayas y veas pues qué es lo que te ha tocado. Por ejemplo, ves que es el mismo simbolito que te ha tocado y dice Rayo Nakuma. Y veas pues su rareza. Y si quieres te lo puedes quedar y sigues espineando lo que es el otro, que es este de acá, ¿vale? Tú al iniciar no tendrás ningún pase del juego, entonces evidentemente nada más vas a tener lo que es espacio para dos bloodlines y no para 4, como sería alguien que ya tuviera todos los pases como yo. Aquí por ejemplo ya nos salió lo que es el Crystal. Vale, ahora sí que ya será cuestión de ti si quieres espinear o no lo que es el Bloodline de una rareza mayor al que está acá. Pero yo recomendaría que sí lo hagas, ¿vale? Porque hay más probabilidades de que te salga lo que es el Shadow y el Apple Sand. Dos Bloodlines de una rareza tan grande, pero que nos servirán para farmear como yo les quiero enseñar a ustedes. Y al tener tantos giros, yo recomiendo que dejes únicamente lo que son unos 15-20 giros para lo que es elementos y pues lo restante para lo que son líneas de sangre. Nota importante, no vas a gastar lo que son los Relcoins, ¿vale? No los gastes, por lo que más quieras, no los gastes, quédatelos, créeme, ahórralos, porque te van a servir más adelante, ¿vale? Yo recomiendo exclusivamente que no los gastes, que te quedes los Relcoins que te vayan a dar los códigos, porque créeme, no son tan difíciles de conseguir, pero sí son tediosos de conseguir, entonces es preferible que no te los gastes, ¿vale? Shadow, aquí ya nos ha tocado lo que es el Shadow. Nos lo quedamos, ¿vale? Nos lo quedamos. Es súper importante este Bloodline, ¿ok? Súper importante lo que es este Bloodline. Pero justamente por esa importancia no lo vamos a espinar. Y vamos a seguir espineando lo que es esta parte de acá, ¿vale? De hecho, nos ha tocado lo que es el Narumaki. Wow, me sorprende bastante la suerte de lo que puede ser una nueva cuenta con tantos spins. Porque nos ha tocado dos Bloodlines bastante buenos. Bueno, Narumaki ya no tanto, pero es bastante bonito, ¿ok? Es bastante bonito este Bloodline. Pero yo recomiendo que aún así lo sigamos espineando, ¿vale? Bien, si no le salió al Apple Sand como a mí, que únicamente me salió Crystal y Shadow, con eso basta, ¿vale? Lo que harán será irse a Play. Y una vez en Play, le van a picar aquí en esta aldea. Vamos a ver, Yejuns. Y se van a teletransportar a Yejuns, ¿vale? ¿Por qué Yejuns? Shindo, muy sencillo, amigo mío. Yejuns es una aldea bastante pequeña, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es que sea una aldea pequeña para movernos rápidamente hacia donde estén las misiones, ¿vale? Esto para que no les cueste tanto trabajo irse hacia, no sé, un punto en donde haya ninjas de otra aldea que tengan que matar.
Al igual que Yejuns es la mejor aldea para farmear una vez ya estés con, pues con un buen nivel, ¿vale? Bien, aquí tenemos los controles, que es el que izquierdo golpe, pesado, el block, el doble salto, el dash, y así, ¿vale? Listo. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer será hacer unos cuantos triples saltos para acostumbrarnos a la movilidad. Ay, ay. Y nos subiremos a algún árbol, ¿vale? Algún árbol. El árbol que ustedes quieran, ese sirve, ¿vale? Porque tenemos que hacer saltos de árbol, ¿vale? Y nos vamos aquí a lo que son los troncos. Y comenzamos a pegarle a los troncos, ¿ok? Tenemos que pegarle a los troncos para subir de nivel lo que es el cristal, lo que es el shadow, lo que es nuestro elemento, que tenemos el elemento tierra. Que ese es el mejor para farmear, ¿ok? El elemento tierra. Yo recomiendo que le peguen a los troncos hasta que tengan un total de 3000 puntos, que los van a ver aquí sus puntos. Así que tengan un total de 3000 puntos, ¿vale? Es importante que tengan esos 3000 puntos, ya que se los van a tener que subir en Nin y en Chi para poder hacer el siguiente paso de farmeo. Ustedes pueden farmear con lo que son troncos, que creo que es lo más sencillo, únicamente tienes que pegar a los troncos. Pero si no te quieres aburrir pegando a los troncos, puedes hacer misiones estrella, que en esta aldea, al ser pequeña, casi todos los NPC se van a quedar aquí en el centro, ¿vale? Y aquí ya tenemos las misiones estrella. Can you clean out the fish? Claro que sí, amigo mío. Y ahí tenemos la misión, ¿vale? Ahí tenemos la misión. Nos subimos a un arbolito, ya saben, y hacemos saltos de árbol. Ahí está. Listo, hemos llegado a la oficina. Y comenzamos a limpiarla, ¿vale? Las misiones de estrellas son generalmente bastante sencillas, si no corres ningún peligro, más que, bueno, el ataque de algún otro jugador. Pero eso será más adelante, ¿vale? Porque ahorita somos nivel 9 y el PvP se desbloquea al nivel 300. Las misiones estrellas son pues fáciles y sencillas y recomendadas por mí para que pues las hagan si son niveles chiquitos y no se quieran aburrir pegándole a los troncos. Y si aún no tienen pues el suficiente, ¿cómo decirlo? Poder, por así decirlo, el suficiente poder para para matar a lo que son ninjas de otras aldeas. Claro que sí, amigo mío, yo lo hago. Ok, allá tenemos la misión. Hacemos unos... Para mejor movilidad hacemos unos cuantos saltos de árbol. Ahí está. Ok. Y así van haciéndole para... Pues para que se vayan acostumbrando a lo que es la movilidad del juego, ¿vale? Es muy importante que se acostumbre a lo que es la movilidad del juego. Porque la movilidad es casi que... Ahora sí que casi que todo en el PvP. Entonces tienes que acostumbrarte a lo que es moverte, ¿vale? A lo que es moverte tanto por tanto por aire, tanto por suelo, tanto por cualquier lugar, ¿vale? Es muy importante que te aprendas a mover. Vale, aquí tenemos esta última hierbita. Ya tenemos un total de 500, ya va subiendo el, ¿cómo se dice? Van subiendo los puntitos. Y por supuesto también va subiendo nuestro nivel. Y junto con nuestro nivel pues va a empezar a subir lo que son las líneas de sangre y nuestros elementos, ¿vale? Como pueden ver, conforme más suben de nivel, menos experiencia les irá dando ciertas misiones, ¿vale? Hay misiones que les darán mucha experiencia, como es la de bosses, que por ejemplo, aquí tenemos, a ver, ahí se andan peleando. Que por ejemplo, esa es un pergamino de boss, ¿ok? Esa de ahí es un pergamino de boss, el cual nos va a servir bastante, pero más adelante, ¿ok? Más adelante. Por lo tanto, al que ya no te den tanta experiencia, yo recomiendo que pues te sigas pegando a lo que son los tronquitos o sigas haciendo misiones estrella, ¿vale? Sea cual sea tu decisión que prefieras, pues sí tienes que tener los 3000 puntitos a fuerza, ¿ok? Necesitas los 3000 puntitos a fuerza porque sí te van a servir bastante para el próximo paso del farmeo. Así que bueno, voy a hacer un pequeño corte hasta llegar a los 3000 puntitos para que les enseñe cómo subir sus estadísticas y cuál sería el próximo paso, por supuesto, sobre pues para farmear, ¿vale? Para farmear rápido y que no se aburran en este juego, porque créanme, el farmeo no es aburrido, es bastante entretenido, más que nada porque tienes mucha variedad de aldeas donde hacer el farmeo. Y
Y muchas formas de farmear también hay muchísimas formas de farmear. Pero la que yo encuentro la más eficaz, si necesitas pues estos Bloodlines. Si tuviera el Apple Sand sería muchísimo mejor, la verdad. The Trip the Cat, ok, ok. Si tuviera el Apple Sand, la verdad es que sí sería muchísimo mejor, pero pues no nos tocó por mala suerte. Entonces, con el Shadow y el Crystal, yo creo que estaría bastante bien. Yo creo que con esos dos está bastante bien. Ya tenemos 1170 puntitos, ¿vale? No está nada mal, no está absolutamente para nada mal. De hecho, creo que está bastante bien. Ya lo hicimos en bastante poco tiempo, ¿vale? Y no es aburrido, no es aburrido. Eso es la mejor parte, que no es aburrido. Porque hay juegos que farmear es de ¿qué serán? De unas fácil, te lleva farmear hasta nivel 1000 una semana entera. Y aquí en Shindo Life no, aquí en Shindo Life es de puedes llegar a nivel 1000 en una hora, ¿sabes? Entonces está bastante sencillo. Y más porque necesitamos hacer bastantes ranks, ¿vale? Más porque necesitamos hacer bastantes ranks. Y para poder desbloquear todo el contenido. Los saltos de árbol yo recomiendo mucho que lo hagan porque se van a acostumbrar a lo que es la movilidad en el aire. Y también porque pues evidentemente pues es la forma como que más rapidita para llegar a algunos lados, ¿vale? Cuando no tienes habilidades. Luego vas a tener habilidades y pues ya te podrás mover bastante rápido. Vale, ya tenemos 1500, ¿ok? Con los 1500 iremos a elemento. Y como les enseñé a leer, esta habilidad se llama estilo de piedra, pared de tierra. Necesitamos nivel 20 el elemento, si lo tenemos a nivel 20. Y necesitamos 3000, bueno, 140 puntos en chi y 3000 de río, ¿ok? Vamos a poder ir a las misiones por si no tenemos dinero. Y comenzamos a cobrar las misiones, ¿ok? Las misiones que también nos van a dar pues lo que son spins. Nice, algo bien. Listo, ya no tenemos más. Entonces, comenzaremos a desbloquear las cosas. Nos pondremos 1500 puntos en chi. Listo, ya tenemos 1500 puntos en chi y desbloquearemos esta vida, ¿vale? Y la equipamos. Así de simple, así de sencillo, ¿ok? Ahora vamos a los troncos para ver cuánto de daño hacemos. Ñun. Ñun. Listo, ya estamos aquí en los troncos. Vamos a hacerla. Hacemos 20 de daño. 20 de daño está bastante mal. Creo que se andan peleando por ella. Está bien, hay que dejarlos pelear. Igual lo que pueden hacer es, si no, a ustedes son nivel bajito, ¿vale? Entonces no van a tener desbloqueado para nada el PvP. Pero para nada van a tenerlo desbloqueado, ¿vale? Esto también lo pueden tomar como una ventaja, porque literalmente lo que pueden hacer es irse a algún pergamino de por acá. Por ejemplo, este es el de Apple. Y como pueden ver, aún está en, ¿cómo se dice? Pues para que se ponga, ¿ok? Aquí este amiguito nos intenta pegar, pero evidentemente no nos hace nada de daño, porque pues no tenemos desbloqueado absolutamente nada, ¿vale? Así que vamos a ir aquí a ver qué tenemos de red, de Bloodlines. Mira, no nos alcanza para desbloquear este. Ni este. Ok, 110.000 Relcoins son bastante poquitas. Pero no las gastes, ¿ok? No gastes tus Relcoins porque necesitas, ¿cómo se dice? Relcoins para pues girar tu raza. Por ejemplo, este de aquí, este amiguito de aquí es una marioneta. Y, de hecho creo que había un Celestial por allá. No recuerdo muy bien. Creo que sí lo vi o no lo sé. Pero sí necesitas esas Relcoins, ¿vale? Es muy importante. Como pueden ver, no nos pueden hacer absolutamente nada porque no somos, no tenemos el nivel suficiente como para que nos hagan algo. Es así de simple, así de sencillo. Y lo que vamos a hacer pues es agarrar el pergamino, ¿ok? Como pueden ver, estas personitas de aquí se ven que quieren el pergamino. Más que nada porque ese amigo de ahí tiene el Shadow equipado. Y el Shadow equipado es señal de que están farmeando, ¿ok? Bien, de hecho ya se andan peleando por allá. Pero pues no se preocupen, ¿vale? Porque somos nivel bajito. No tenemos evidentemente el nivel desbloqueado. Entonces pues easy win.
Excelente. Y agarramos pues lo que es el pergamino del boss. Easy. Y esperemos a que evidentemente pues los mismos jugadores lo empiezan a matar. Aunque nos estén pegando no pasa nada porque literalmente pues no nos hacen daño. Pero pues esperamos a que los mismos jugadores pues maten y hagan nuestro trabajo, ¿vale? Mientras tanto, nosotros para supervisar el trabajo podemos irnos simplemente por acá. De hecho ya le bajaron un poquito de vida. Y le empezamos a pegar a los troncos. Únicamente para ver cómo va nuestra bestia con cola, ¿verdad? Para ver cómo lo matan por nosotros. Igual y no pueden hacer esa técnica sucia, pueden simplemente decir, oigan, alguien farm o alguien me ayuda a farmear y te ayudarán, ¿vale? Son bastante buenas gentes algunas personas aquí, otras sí son bastante, pues, desagradables, pero sí te ayudarán, ¿vale? En la mayoría de los casos te van a ayudar, lo cual es bastante bueno y habla muy bien de la comunidad de Shindo Life. E incluso en mi Discord hay personas que aún siguen queriendo, pues, farmear, ¿vale? Entonces, pues, también les puedes preguntar a ellos si alguien quiere farmear. Y así podrás pues subir poco a poco en niveles. De hecho ya lo mataron a la mitad. Ya lo dejaron a la mitad. Hay que dejar que le sigan haciendo daño. Porque ellos lo que quieren es el drop, ¿vale? Ellos lo que quieren es el drop. Nosotros lo que queremos es la experiencia, ¿vale? La experiencia es clave. La experiencia es lo que necesitamos. Los drops, no se preocupen, los drops lo podrán conseguir en su momento. Bastante sencillo, créanme. Así que por los drops no se preocupen ahorita. Simplemente céntrense en subir de niveles. En subir de nivel su Crystal. En subir de nivel su Shadow. Por ejemplo, aquí necesitamos un total de... Oh. Necesitamos un total de... Bloodline 400. Necesitamos el Bloodline a nivel 400, ¿ok? Para poder desbloquear transformación, que es muy importante. Y necesitamos este al 480, ¿vale? Que es para desbloquear los picos del cristal. Porque esas habilidades son bastante importantes para matar lo que son las bestias con cola, ¿vale? Por lo tanto, seguimos pegándole a los tronquitos. Ya mero lo matan. Ya mero lo matan. Ahí está. Pum, 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 pum. Alguien tiene Forget. Le hacen las olas del acid. Y nada, no dropeó nada. Bien, una vez ya tengan sus 1500 puntitos en Chi, 1500 puntitos en Nin, lo que harán será hacer misiones de pergamino verde, ¿vale? Esto pues para que no se aburran, evidentemente, y también para que pues para que se vayan acostumbrando a lo que es que los derrotan, porque créeme, te van a derrotar bastantes veces, pero no te preocupes, de los fallos vas a aprender. Y también para que te acostumbres a lo que es pues una pelea, ¿verdad? Una pelea no real, porque una pelea real es ya con jugadores, pero pues sí una pelea por lo menos contra NPCs que sí te pueden, incluso creo que te pueden rematar, ¿vale? Porque no te matan. Aquí no hay muerte, aquí lo primero que hay es noqueo. Ya si cuando estás noqueado te rematan, bueno, ahí sí ya es muerte, pero no pasa nada, ya que puedes responder, ¿vale? Entonces, vale, vamos a atacarlos con Crystal. Boom, 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 boom. Y Shadow. Y esquivamos hacia atrás, ¿vale? Siempre hacia atrás. Y bueno, aquí ya morimos. Bueno, no morimos, nos noquearon. Pero no hay problema, ¿ok? No hay problema si os noquean. No hay problema si os noquean, porque tienen que esperar únicamente 20 segunditos. Damn. para que... Para que... Se vuelvan a reincorporar. Y simplemente vuelven a atacar, ¿ok? Simplemente esto es volver a intentarlo. Perseverancia. Porque el que persevera alcanza. Vamos, ¿vale? Aquí. Volvemos a hacer ese ataque de ahí. Ataque tierra, ataque con Crystal, ataque con Shadow. Ahí ya matamos a uno. Y bloqueamos y hacia atrás, ¿ok? Bloqueamos y hacia atrás. Bloqueamos y hacia atrás. Esto es bastante importante que hagan, ¿vale? ¿Cómo hice esto, Shindo? Bloqueamos y dash. Dash hacia atrás. Dash hacia atrás. Dash hacia atrás. El dash hacia atrás es clave, ¿ok? Ahí nos empezamos a atacar más. Shadow. Y a ti con Taijutsu, toma. Ahí está. Y los hemos derrotado. Así de sencillo es derrotar a los de misioncita verde, ¿vale? Ok, ahí está. Ahí está, ya me reconoció la misión.
ganamos unos cuantos stats y por supuesto que también aumentamos pues lo que es el nivel de nuestros bloodlines y elemento, ¿vale? Aquí por ejemplo creo que ya me puedo equipar, sí, ya me puedo equipar más habilidades del estilo tierra. Bueno, porque ahí dice requieren chi. No tengo el suficiente chi, pero ya tenemos más puntitos, ¿ok? Yo recomiendo que se los pongan todos, absolutamente todos a Nin, ¿ok? Yo recomiendo que se los pongan absolutamente todos a lo que es Nin. Y ya lo que sobre, lo que sobre a Chi. Ahí está. Porque con esto haremos que el Bloodline haga muchísimo más daño, ¿ok? ¿Qué es lo que buscamos? Que el Bloodline haga daño. Ya con los puntos maxeados en Nin, ya créanme que los ataques que hacemos con nuestros Bloodlines ya son muchísimo más fuertes, ¿vale? A tal punto de que podríamos, al ya tener la transformación del Shadow en la última habilidad del cristal, podríamos incluso enfrentarnos a bestias con cola, ¿ok? Lo cual haremos en un momento. Pero no sin antes hacer más misiones verdecitas. Pues para que se vayan acostumbrando, ¿verdad? Se tienen que acostumbrar lo que es recibir golpes. Se tienen que acostumbrar a lo que es esquivarlos también. A lo que es bloquearlos también se tienen que acostumbrar. Y por supuesto se tienen que acostumbrar a explorar las aldeas, ¿vale? Porque distintas aldeas tienen lugares incluso secretos, ¿ok? Lugares secretos, los cuales están bastante chidos, bastante bien hechos. Bastante bien hechos que hizo este Rel. Rel es el creador del juego. Entonces ya nos ponemos aquí. Bien, estos aparecieron cerca de un pergamino de voz. Listo. Y ven, así de fácil ya, ya los logramos derrotar. Bastante rápido, la verdad. Entonces, pues bueno. Ahorita lo único que falta es de que sigan haciendo las misiones verdes hasta que el nivel del Shadow esté a 40, ¿ok? A 400. Para poderte equipar lo que es la habilidad del Shadow. Más bien la transformación del Shadow, ¿ok? Es muy importante que lo subas a ese nivel, ¿ok? Antes de que hagas cualquier cosa es muy importante que hagas eso. Entonces pues bueno, sigamos lo que es farmeando lo que es nuestros Bloodlines. Otra cosa que pueden hacer por si les da mucha hueva andar farmeando es irse a los centros de meditación que hay en estas aldeas. Hay 3 en total. Unas están en Shikai Forest, otras en Mount Maki y otras en la Ryuji Cueva, como la que están viendo ahorita. Y así pues van a empezar a farmear pues experiencias solitos, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya tenemos lo que es la transformación del Shadow, que es lo que necesitamos. Y una vez ya la tenga la transformación, bien, nos transformamos. ¡Boom! Transformados y nos aumenta las estadísticas. Incluso creo que la velocidad un poco. Sí, la velocidad incluso también la aumenta. Entonces, ya una vez estén con la transformación, se van a ir para lo que es otra aldea, ¿ok? La aldea de Vinland. La aldea de Vinland es esta de aquí. Esta de aquí. Es una de las aldeas más grandes del juego, ¿ok? Entonces yo recomiendo que si estás en esta aldea, mejor te vayas a un servidor privado de lo que es Vinland, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas en estas aldeas que son bastante grandes. Vinland es gigante. Y a la vez de que hay personas bastante... Pues hay abusers, ¿ok? Hay abusers, hay muchísimos abusers en este tipo de aldeas. Entonces yo te recomendaría que en lugar de irte a servidores públicos, ven, ahí por ejemplo ya se andan peleando contra lo que es este Alfie del Gen 3. Pero no descarto que también se anden peleando entre ellos. Entonces yo recomiendo que mejor se vayan a lo que es una aldea privada. Aquí está, copiamos el código, lo ponemos en private servers. Listo. Y nos vamos a un servidor privado, ¿vale? Es muy recomendable que se vayan a servidores privados para este tipo de farmeo, porque si no, pues los pueden andar molestando y sí pueden llegar a ser bastante castrosos, ¿vale? Entonces mejor váyanse a lo que son las aldeas privadas. En mi servidor de Discord, como pudieron ver, tengo bastantes códigos de todas las aldeas privadas, de todas las aldeas privadas que hay. Entonces yo recomiendo bastante que se vayan a una. Ahorita les mostraré lo que es el camino para llegar a lo que es este Team Tailet, el 10 colas. Si no me recuerdo es el 10 colas de generación 2, ¿vale? Entonces, con suerte nos dropeará lo que es la transformación del 10 colas. Nos dropeará lo que es su espada, si no me recuerdo. Y la segunda transformación del 10 colas, que también la tenemos que conseguir. La segunda transformación. Entonces, es una de las bestias con cola más fáciles de matar. Yo recomiendo enormemente que hagan esto, que es irse a Vinland, a un servidor privado.
y matar pues al 10 colas. Listo, ya nos cargó. Entonces se van a ir por acá, por acá. Van a identificar esos pergaminos, ¿vale? Ese pergamino de aquí y el pergamino que está aquí arribita, ese de ahí, ¿ok? Ese de ahí es el pergamino de Sasuke, ¿ok? Ese invoca el boss Sasuke, pero ya es Sasuke de la guerra, ¿ok? De la guerra con Madara. Entonces ya es el Sasuke con este Rinnegan. Entonces no vayan a pelear contra él. Tampoco vayan a pelear contra el 6 colas de Gen 3. Aún no es el momento. Entonces lo que van a ir es irse todo derecho, ¿vale? Todo derecho. A partir de aquí es todo derecho hacia acá. Evidentemente recomiendo enormemente que hagan saltos de árbol. Oh, ahí está, ya llegamos al árbol y saltamos. Saltos de árbol. Listo, hemos llegado a lo que es el 10 colas. Aquí está, Tinte y Gen 2, que es este de aquí, ¿vale? Se van a sus habilidades y es este de aquí. Este. Aquí dice Gen 2 con cola. Aquí dice que aparece en Vinland. Es un espíritu de cola, o sea, una bestia con cola. Es un drop, un boss drop o caída de jefe. Y con una raíz al 4%, ¿vale? 4% de probabilidad con cada pergamino que agarres de que te aparezca lo que es su transformación, ¿ok? Así que bueno, vamos a esperar a que ya cargue. Que cargue el pergamino. Mientras tanto, preparamos lo que son, pues, evidentemente nuestras habilidades, ¿verdad? Como por ejemplo, ya tenemos desbloqueado el dragón de tierra y necesitamos la pared de tierra, ¿vale? Pero aún nos vamos a tardar un poquito en conseguirla, pero no hay problema. No hay problema, porque ya tenemos lo que es la transformación del Shadow. De hecho, yo recomiendo que siempre que puedan permanezcan transformados con el Shadow, porque como pueden ver, les aumenta la experiencia si están transformados, ¿ok? Si están transformados, van a estar farmeando lo que es experiencia del mismo Bloodline. Lo cual es bastante bueno, ¿vale? Es bastante bueno. Y yo recomiendo bastante que lo hagan, ya que así les va a ahorrar bastante tiempo para que no tengan que farmear pues lo que es el Bloodline o elemento o lo que tengan que farmear cuando están transformados. Listo. Sí, queremos pelear contra él. Lo que hacemos es simplemente ataque el AC y le atacamos, ¿vale? Esquivamos todos sus ataques, no se preocupen. Este es un boss bastante sencillo. De hecho creo que es la vista con cola más sencilla que hay. Y simplemente lo que tenemos que hacer es esperar, ¿vale? Esperar a que se vuelva a cargar nuestra habilidad de la C. Es lo único que tenemos que hacer, esperar. Y evidentemente esquivar, ¿ok? Está, lo matamos, listo. Y así ya podremos haber matado a nuestra primera bestia con cola. Dejen que se registre que nosotros lo matamos. Listo, ahí está. Y como pueden ver, un milloncito de experiencia no está absolutamente nada mal. Y así empiezan a incrementar nuestras estadísticas. De hecho, vamos a ponernos más estadísticas. Como por ejemplo, 1936. Ahí está. Ya tenemos más chi, ¿ok? Si no quieren esperar lo que es el pergamino del 10 colas, que son 3 minutos, recomiendo que se vayan para acá, ¿ok? Que se vayan lo que es a farmear ahora sí el 6 colas, ¿vale? Es el mismo procedimiento que con el 10 colas, simplemente le empiezan a atacar con lo que es la habilidad de la C del Shadow. Y ya con eso estaría pues lo que es el farmito, ¿vale? Vamos a con el 6 colas para que vean cómo se farmea igualito a lo que es el 10 colas. Y también les va a servir para explorar toda la aldea, ¿ok? Pero la verdad es que sí, es bastante bonito este juego. ¿Vale? Hacemos ataque de la R y después, ya que nos siga, ataque de la C. Para bajarle todo eso, ¿ok? Y simplemente esquivamos y seguimos esquivando, ¿vale? Atacamos. Ok, no, nuestro rango de ataque no llega. No hay por qué preocuparse.
Simplemente hacemos más ataques a distancia para seguirle bajando vida. Ahí esquivamos, esquivamos hasta que la C. Ok. No se preocupe por eso, no se preocupe por eso. Simplemente esquivan, ¿ok? Simplemente esquivan. Si los noquean, no se preocupen. Este boss no es un boss como chiquito, como puede ser este Sasuke. Entonces, no los va ¿cómo se dice? No los va a... Así que asesinar. Simplemente los va a noquear, ¿ok? Entonces, ustedes no se preocupen por si los noquean. Simplemente van a tener que esperar los 20 segundos y ya se reincorporan. Lo importante es aquí no perder el tiempo, ¿vale? No perder el tiempo. Mientras matamos a este Alfie, el 10 colas se va a ir cargando su pergamino. Y cuando ya hayamos matado a Alfie, seguramente el 10 colas ya ha de estar pues al 100, ¿verdad? Ahí está, le seguimos bajando vida. Como pueden ver es bastante sencillo. Ay. Esquivamos, esquivamos todo lo que podamos. Esquivamos y bloqueamos a la vez, ¿vale? Es importante que sepan a la vez bloquear, porque el bloquear les puede ayudar muchísimo, ¿vale? Ok. Esquivamos, esquivamos. Ahí está, chin, nos agarró. Como pueden ver, simplemente no nos va a matar, no nos noqueó. Y en algún punto la bestia con cola se va a... pues a cansar, ¿ok? Se va a cansar y se va a acostar. En ese momento también pueden aprovechar para hacerle bastante daño, ya que somos niveles chiquitos, ¿vale? Entonces no esperemos a hacer todo el daño posible como lo haría Max, pero sí haremos el daño suficiente como para matar a la bestia. De hecho, ya miren, ya nada más le falta bien poquito. Nos volvemos a transformar y le volvemos a lanzar un jutsu y a la vez la sed de la Shadow. Ahí está, ya se cansó, de hecho, la bestia. No alcanza nuestro ataque, no alcanza. Pero no hay problema porque hacemos más ataques, ¿ok? Ahí está. Tengan cuidado con sus ataques. Ustedes spamelen los ataques, sin cansarse. Ahí está. Y matamos a lo que fue Alfie de Gen 3, ¿ok? Esta técnica funciona con absolutamente todas las bestias con cola y todas las bestias que sean grandes, ¿ok? Todas las bestias de barrita azul, así yo les digo. Esas bestias son súper sencillas de asesinar. Más que nada con este método que les acabo de enseñar, que es pues puro Shadow, ¿ok? Puro Shadow, incluso con el puro Shadow podemos asesinarlos. Pero podemos incrementar este daño con lo que es la última habilidad del cristal, ¿ok? Únicamente tienen que farmearla y ya estaría. Así tienen que hacer el ciclo hasta ser de nivel 1000, ¿ok? Ya una vez sean de nivel 1000, pues... ya ves que sean de nivel 1000, pues hagan rank. Hagan rank en lo que es la aldea de Ember, en la casita de Hokage, ahí pueden hacer lo que es el rank. Igual y si les aburre aquí farmear en Vinland, vayan a Yejuns. En Yejuns hay 3 bosses súper pegaditos. Que pues son bastante sencillos de farmear, ¿ok? Uy, cuidado con su ataque de grito. El ataque de grito es el único que sí nos podría ahora sí que matar. ¿Vieron? El ataque de grito es el único que nos puede matar, pero no hay problema porque evidentemente es un boss grandote, no nos puede rematar. Simplemente tenemos que esperar lo que son los segunditos y así lo podemos matar, ¿vale? Igual si quieren pueden incrementar sus estadísticas del HP para aguantar más y que no tengan que aguantar tanto, ¿vale? Que no tengan que estar esquive como yo lo hago. Bien, ay, qué feos ojos. Bien, pero ya se cansó. Todos los bosses de barra azul generalmente se cansan, ¿vale? Cuando se cansen, ahí es el momento para lo que es atacar. Y ya, así de simple empezamos a aumentar nuestros niveles, ¿ok? Hasta que seamos nivel 1000 y podremos hacer lo que es el rank. Bien, ya alcanzamos nivel, ahí está. Bastantes nivelitos, 576 stats, no está nada mal.
nos ponemos 500 en HP y ya incrementamos nuestra vida, ¿vale? Y ahora volvemos con Alfie. Y así no lo tienen que hacer. Sí, es muy simple, es muy sencillo. Una vez ya hayan aprendido este método, lo hayan perfeccionado, ya podrán ir a lo que es buscar pues lo que son los boss drops, ¿ok? Por ejemplo los Gen 1, aquí hay boss drops. Los Gen 2, estos no son de boss drop, estos son de tiempo, ¿ok? Hay un tiempo específico en la aldea. Aquí está porque el reloj está bugueado. Pero en las demás aldeas, es más, vamos a Ember. Está el reloj y evidentemente tienen que buscar pues el drop, ¿vale? Tienen que buscar lo que es el drop en cada aldea. Lo que yo recomiendo que hagan es de que hagan saltos de servidores, ¿ok? Salten entre servidores hasta encontrar pues el boss que quieran. El boss que quieran, el drop que quieran, ¿ok? El drop que quieran, hagan saltos de servidores. Y así podrán encontrar lo que es, ahora sí que absolutamente cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa del juego lo podrán encontrar y lo podrán obtener. Vale, aquí estoy con la cuenta cheta, la cuenta de Shindo Arts. Y es porque somos nivel 1000, ¿verdad? Como pueden ver, así que vamos a ir a la casita del Hokage, que pues es esta, literalmente es en la aldea de Ember. Únicamente se tienen que hacer unos cuantos saltos de árbol hasta llegar a lo que es pues aquí. Zona rango, ¿deseas subir rango? Aceptar, yo voy a dejar de terminar, claro que sí. O la opción 1, siempre la opción 1. La opción 2 no vale la pena, ¿ok chicos? La opción 2 no vale la pena. Siempre la opción 1. Y listo, ya somos de nuevo nivel 1. Así que lo que vamos a hacer es simplemente equiparnos lo que es el Shadow, el Apple Sand. Pues técnicamente esta es, esta es mi combo para matar, farmear rápidamente, ¿vale? Y nos vamos a ir para Iyuns. Ahí está. Yo que tengo todos los pases bueno, casi todos los pases del juego, tengo pues mayor ventaja. Ustedes que únicamente tienen, como el anterior personaje que yo tenía, que es el Shadow y el Crystal, aún así lo pueden hacer, ¿vale? Hacen rank y las stats que les den, sea cual sea las stats que les den, póngansela todas. Todas las estadísticas se las van a poner en el NIN, ¿ok? Esto es ley. Todas las estadísticas que les den, siempre se tienen que poner en el NIN. Por lo menos para farmear, ¿ok? Por ejemplo, medio en estas estadísticas. Se me van toditas para el NIN. Ahí está. Y vámonos. Vámonos a farmear, pues, bestias con cola. Aquí, como ya les expliqué, Yejuns es la mejor aldea para farmear porque tiene 3 bosses súper cerca. Ahí está. Invocamos Crystal e invocamos Shadow. Y ven, todo ese daño que le acabamos de hacer es monstruoso. Ahora, este daño se puede hacer más grande, por ejemplo, con el Apple. Con el Apple Sand se puede hacer muchísimo más grande. Y si le combinamos con, no sé, el ataque de... Ok, necesitamos más chi. El ataque de la tierra. ¿Ven? Le sigue haciendo bastante daño. Y eso que no tengo puntos en chi más que los que me da la transformación, ¿eh? Y así lo tienen que hacer, ¿vale? Y así lo tienen que hacer. Simplemente seguir farmeando lo que son las bestias con cola de Yejuns. Todo lo que está en Yejuns les va a servir bastante. Aquí no, simplemente tienen que hacer un saltito de árbol. Súper sencillito. Aquí. Cargan evidentemente pues lo que es el chi. Y invocan la bestia con cola. Les recuerdo que pues es mejor farmear en lo que es servidores privados, para que no les quiten los drops, no, la bestia con cola no se distraiga con otros jugadores, no les ganen los pergaminos, etcétera, etcétera, ¿ok? Es mejor farmear en lo que son servidores privados, los cuales son totalmente gratis si tienes los códigos, ¿vale? Los códigos puedes encontrar muy sencillamente en lo que es Google o canales de YouTube como la aldea oculta del nopal. Muerto, ahí está. Y nos vamos para donde está Apple, porque ya mataron al gusanito, entonces no va a spawnear en un buen rato. Es mejor estar aquí con este Applecito. Listo. Y nos ponemos las estadísticas que nos faltan. 200. Esto ustedes también lo pueden hacer cuando ya tengan, pues ahora sí que mi nivel, que van a llegar, evidentemente. Y igual van a base de farmear puras bestias con cola, van a aumentar.
hasta ese nivel 1000. Miren, por ejemplo, ya ni siquiera ha pasado creo que 10 minutos y ya llegamos al nivel 210. Es muy sencillo subir a nivel 1000 a partir de que ya vas como que entendiendo más el juego. Más y más y más lo vas a ir entendiendo. Y por lo tanto pues vas a hacerte más pro. Entonces pues eso, es simplemente farmear Apple. Después farmear lo que es el 7 colas. Okay. Después farmear lo que es el gusanito. Después de que farmeaste al gusanito, tienes que ir a por Apple de nuevo. Una vez farmeaste a Apple, vas de nuevo a Chocho. Bueno, digo al 7 colas. Después a Apple de nuevo. Después al 7 colas. Después al gusanito. Después al Apple. Después al 7 colas. Después al Apple. Después al gusanito. Después al 7 colas. Y así, ¿ok? Hasta que subas finalmente pues a lo que es el nivel 1000. Yo por ejemplo yo soy max 34. Eso significa que he hecho un total de... segundo PR. De... F0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Un total de 64 ranks yo ya he hecho. Hay personas que hacen hasta más de 100. Hay personas que he visto que hacen 1100 y tantas de rank. Lo cual está bastante guapo. Pero yo recomiendo que únicamente con que lleguen a max ya estaría. Obviamente si necesitan spins, pues pueden seguir rankeando sin problema. Pero ya con el rango max ya tendrían absolutamente todo lo que es del juego. Incluso creo que con el rango Z1 ya tendrían todo lo del juego. Entonces pues no habría sin problemas, ¿sabes? Sin problemas. Ahí está, les voy a mostrar pues el combo completo. Como pueden ver, no nos pega el ataque de Apple. No nos pega porque su rango es bastante bajo. Y simplemente nosotros pues le seguimos pegando, ¿verdad? Ok, ahí sí nos pegó. Pero no hay pedo porque pues tenemos el Apple Sand y el Crystal. Lo único malo es que no se mueve. Ahí está, ya se movió. Ahí está, muerto. Y nos vamos para este. El Chugen 1. Y con el Chugen 1 simplemente le picamos. Sí, ok, nos ganaron la misión, no hay pedo. Porque pues para no aburrirnos evidentemente podemos simplemente hacer la misión. Tan sencillo como es hacer la misión. Y ya. Ven, le bajamos un montonal de vida únicamente con 3 habilidades. Y si hacemos todo el combo completo le podemos incluso matar. Este combo evidentemente no funciona con personas reales ni con bosses pequeños, únicamente con bosses grandes funciona. Pero pues está bien, ya que los bosses grandes pues son los que... Ok, miren, aquí dropeó la bestia, únicamente la tenían que tomar y ya estaría. O loco, me dice o loco. Vamos a ponernos 2000 puntitos de chi. Algo bien. Y una vez ya tengan estos dos al máximo, pues ya yo recomiendo que empiecen a incrementar lo que es el HP, ¿vale? Aquí estamos. Ok. Esquivamos. Ahí está. Nos ayudan a matarlo. Épico. Seguimos.
Y ya desbloqueamos lo que es el PvP porque ya somos nivel 300, así que tengan cuidado cuando desbloqueen el nivel 300 porque significa que ya pueden hacer PvP y con esta vida cualquiera me podría matar. Así que simplemente nos ponemos los stats que nos faltan en Chi, 1500, y simplemente hay que farmear un poquito más para aumentarnos la vida. Vamos. Y volvemos a matar a Apple. Si se dieron cuenta, es conforme más los matas, más rápido se vuelve a... Ahora sí que subir de nivel y por lo tanto se vuelve muchísimo más fácil matarlos, ¿vale? Entonces, este también puede funcionar como un método para farmear objetos. Por ejemplo, el Apple nos puede dropear lo que es la bestia con cola, lo que es... ok, doble Biyudama. Lo que es la bestia con cola, lo que es su máscara, su arma y su línea de sangre, ¿vale? Es muy sencillo matarlos. Bueno, aquí hay un nivel 861 y un nivel 593. Nada mal. Ahí está. Ya aumentamos. Les robamos a ellos el pergamino. Ok, nos sirve. Aquí el Sandcrawler creo que va a tardar aún un poquito. Sí, 2 minutos. Por lo tanto, es muchísimo mejor que farmemos a este Apple. ¿Ven lo rápido que soy? Eso ustedes lo lograrán una vez ya tengan pues su raza, su mentor, ya sea niveles, bueno, de rango Z. A partir de rango Z ya pueden así que hacer todo lo que yo, ¿vale? Yo soy simplemente un rango max por simple capricho y nada más. Y nos ponemos ya los puntitos en el HP. Pues para aguantar más, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que ya tenemos más puntitos en HP y nos transformamos, ya tenemos 222.000 de vida. Lo cual, pues podemos soportar por lo menos unos cuantos ataques, pero un combo completo, pues aún no podemos aguantar. Bien, hasta este punto ya te enseñé algunos conceptos del juego, y al igual que te enseñé cómo empezar en tu aventura a farmear y a conseguir bastantes objetos. Ahora te enseñaré lo bueno de tu aventura, que es el PvP. Vamos a analizar 4 PvPs que me eché con mis amigos, con Yesa, Álvaro y Juanito. Así que muchas gracias a ellos por hacer posible este video y por supuesto por haber tenido unos buenos PvPs conmigo, en los que algunos los ganaré, otros los voy a fallar, ¿vale? Pero es eso, una autocrítica en donde les voy a enseñar qué hacer y qué no hacer, cuáles fueron mis errores y algunos combillos por ahí que les puedo recomendar, al igual que unos combos de únicamente 2 bloodlines y 2 elementos, ya que pues son los normales de los que no tienen el pase. Muy bien, pues aquí estamos. Vamos a hacer PvP con el maestro Yesa, Yesedin Tintin, que es un amigo mío del Discord. Y bueno, pues vamos a hacer PvP con él, ya que es el mejor que conozco para el PvP. Y nos vamos a hacer una autocrítica a mí, ¿vale? Porque conforme a este PvP les voy a enseñar a ustedes, ¿vale? Miren, ahí está Mel. Dale, Yesa. Ahí está. Pues primeramente, evidentemente, nos vamos a transformar. Me voy a mí. ¿Te das cuenta, Vini? No. Vale, pues vamos, pues go.
Y como pueden ver, yo lo primero que utilizo siempre es un iframe, ¿vale? Son mis iframes. Son lo que generalmente siempre uso. Um, y hacemos los ataques de TP. Los ataques de TP son bastante buenos para ¿cómo se dice? Para, pues, evidentemente, pues, teletransportarse a lo que es el enemigo, ¿verdad? Oye, oye, acá los cubrimos. Recuerden siempre utilizar mucho la defensa, ¿vale? Lo que tienen que utilizar bastante es lo que es la defensa. Ahora hacemos un ataque de... ¡Opa! Ahí está. Iframe, toman, le damos. Pega, 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 pega. Ya hacemos un ataque de TP. Nos destrabamos. Y hacemos otro ataque de TP, a ver si le damos. No le damos. Ah, no, sí, sí le dimos. Excelente. Ahí está. Y hacemos esos ataques, ¿vale? ¡Ay, ay, ay, ay! Como pueden ver, el M1 y ataques que stunen son bastante buenos, ¿vale? M1 y ataques que hagan stun. Son bastante buenos esos ataques, esos tipos de ataque. M1 y ataques stun. Volvemos a hacer ese ataque. Siempre cae estelleza, ¿vale? Con el iframe de... Siempre cae estelleza con los iframes del Bruce Kenichi. Ok, ok. Cuando estén a punto de morirse, yo recomiendo que se vayan al cielo, ¿ok? Y en el cielo curen, curen lo que es la vida. Y evidentemente que le rompan el block a su contrincante, ¿ok? Es importante aprender a romper el block. Y aprender a mantener lo que es pues la distancia, ¿verdad? Porque si no luego pues pueden ocurrir accidentes desafortunados que les quiten absolutamente toda la vida, ¿ok? Uy, no le dimos, no le dimos, escapamos y hacemos otro ataque de TP. ¿Ven? Los ataques de TP también nos pueden ayudar a salvar la vida. Uf. Fiu. Hacemos otros iframes. Se tiene que aprender a mover como este Yesa, ¿vale? Como pueden ver, este Yesa se mueve un montón. Se mueve un montón, no se sabe quedar quieto este Yesa. Entonces yo recomiendo evidentemente que se aprendan a mover como él. Si se aprenden a mover como él, nada les va a faltar, ¿ok? Ven, ahí yo fallé, por ejemplo, mi ataque de TP. Yo lo fallé. Y este Yesa, pues evidentemente aprovechó lo que fue mi fallo. Y me ganó. GG. Ok, ahora analizaremos lo que fue este PvP, ¿vale? Bien, como pudimos ver, yo inicio siempre mis partidas con iframe. No recomiendo mucho ya que te quedas sin protección, ya que los iframes sí te brindan bastante protección, ¿ok? Entonces, en todo caso de que los utilices, tienes que estar preparado para estar vulnerable a bastantes ataques, ¿ok? Como pueden ver, este Yesa es súper rápido y se mueve en el cielo bastante. Lo cual, evidentemente, les vuelvo a repetir, recomiendo que recreen, ¿ok? Recomiendo bastante que ustedes también aprendan a moverse como él. Porque como pueden ver, da dobles saltos, triples saltos, cuatro saltos incluso. Se la pasa en el aire. Y es que Yesa, si no mal recuerdo, tiene la raza Shinobi, ¿ok? Igual es importante que busquen pues la raza que más les beneficie en el PvP. Como si no recuerdan, en la parte de conceptos les expliqué lo que son las razas y cada una de ellas, ¿ok? Ahora, los iframes se tienen que utilizar exclusivamente cuando o estés en peligro o sepas que el enemigo va a hacer un ataque que lo va a dejar un poquito abierto a otros ataques. Entonces ahí puedes utilizar un iframe, ya que el iframe, aparte que te va a cubrir de los ataques, va a hacer que tú lo ataques a él. Entonces es un ganar-ganar. También es importante que chequen sus ataques de TP. Como pudieron ver, este Yesa me hace bastantes ataques de TP. Y es porque tiene la espada del Headless, la que es importante conseguir, que les dije. Y él la sabe usar bastante bien, ¿vale? A tal punto de que sabe combinarla con ataques de M1 y ataques de ninjutsu.
Ahí, por ejemplo, utilicé lo que fue mi iframe, que lo utilicé porque necesitaba cubrirme de un ataque y a la vez este Yesa siempre que hace el ataque de la Q, casi siempre hay un periodo de tiempo muy mínimo en donde no los deja cubrirse los jugadores, ¿ok? Ahí yo quise hacer mi ataque de teleport y no me salió porque me stunearon antes, ¿vale? Es importante que también aprendas a stunear al enemigo cuando veas que va a hacer un ataque, stunealo rápido, lo más rápido que puedas, para que este no te pueda hacer su ataque. Ahí le combiné dos ataques a este Yesa, que fue stun y iframe, ¿vale? Pero evidentemente me quedé yo sin protección más que el de mi auto esquive. Ahí intento atacar con otro iframe, lo cual no funciona, ni tampoco mi TP. Pero ese TP de ahí me salvó la vida, ¿vale? Entonces, porque créanme, el ataque Yesa me hubiera sido devastador. Ese iframe también me salvó, pero únicamente me salvó de pues lo inevitable. Porque, como bien saben, perdimos este PvP. Lo que yo veo de mis fallos es de que utilicé los iframes en un mal momento. Utilicé también los ataques de TP en un mal momento. No los atiné absolutamente todos. Y bueno, este Yesa, al ser alguien bastante rápido, yo también tengo que ser rápido, ¿ok? Entonces utilicé un combo que es un poquito lento, que es como el Bruce, pero hay uno más rápido, que es el combo del Pika, ¿ok? El combo del Pika lo vamos a analizar más adelante en un PvP que es pura velocidad. Entonces, pues vamos con el otro PvP. Vale, hay que cambiar de set. Siempre es muy bueno cambiar de set, ¿vale? Y en este caso vamos a cambiar a este set aquí, ¿vale? Que este set es el set Pika. El set Pika, ¿vale? El set Pika lo hizo mi amigo Yesa y me lo pasó. Y pues obviamente con mucho gusto pues voy a pues a jugar, ¿verdad? Con ese set. Dale. Muy errada. No, muy errada. Ok. Oh. También puedes empezar tu combo con lo que tú quieras, ¿ok? El caso de los combos es de que sepas qué usar en el momento, ¿ok? Por ejemplo, ahí utilizamos lo que es iframe. Ok. Ahí lo que... No sé si es ella o él, pero lo que utiliza nuestro contrincante, si vieron bien esa como que marca del Sharingan, eso de ahí es un iframe total, ¿ok? Ese iframe total es literalmente un ataque que te hace invencible, ¿vale? Es una referencia a lo que es este Obito Uchiha, pero evidentemente tiene su desventaja, como es de que te succiona absolutamente todo lo que es el... Oh, Dios mío, nos zafamos. Todo lo que es la estamina, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, te absorbía todo lo que era la estamina. Dejemos que nos ataque para hacerle el counter. Y ahí hizo el ataque de la estamina, ¿vieron? Y hacemos una variedad de ataques. Joder. Evidentemente no se va a dejar. Y ahí fallamos lo que es el dragón de agua, ¿vale? También tienen que checar bien de cuánto es el rango de sus ataques. Es importante, ¿vale? Que chequen lo que es el rango y todo eso. GG. Ahí está.
Como pueden ver, el usar mucho lo que es el counter, el enemigo se va a empezar a acostumbrar, ¿vale? Se va a empezar a acostumbrar a ver cuál es tu counter y te va a empezar a dejar de atacar, ¿vale? Cuando tengas lo que es el counter. Entonces, aguas ahí. Al tener counter mi contrincante, yo lo que hago es ponerme algo con bastantes iframes, ¿ok? 3, 2, 1, ya. Y le rompemos lo que es su block, ¿vale? Su block se lo rompemos y le hacemos unos buenos ataques. Ahí lo que hace nuestro enemigo es ponerse el autoesquive, ¿vale? El autoesquive está un poco roto, pero si sabes que el enemigo lo utilizó en el momento menos oportuno, estás completamente abierto a que se lo rompas o le hagas un buen combillo, ¿vale? Ahí me obliga a mí a utilizar mi autoesquive, el cual fallé, por cierto. Y ahí no debía haber atacado porque tiene su counter, ¿vale? Tiene su counter activado. Si ves que tiene el counter activado, nunca ataques, ¿vale? Nunca lo hagas. Si no, te puedes llevar una buena. Ahí hace ataque de TP, sin problema. Sin problema, nosotros también nos tepeamos. Pum, 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 pum. Ahí él utiliza, o ella, no sé, utiliza lo que es el autoesquive. Boom. Chin, caímos en el counter. No hay problema. No hay problema, ¿vale? Si caíste en el counter, no hay problema. Te puedes zafar. Hay formas de zafarse de todos los counters. Absolutamente todos los counters hay formas de zafarse. Nada más que hay que encontrar cuál es la mejor forma para que te lleves el menor daño posible, ¿verdad? Chin, ayer volvimos a caer en el counter. ¿Vale? El counter del... ¿Cómo se llama? Del Snake Man es un poco muy difícil de no caer, ¿ok? Porque dura bastante ese counter, ¿vale? Entonces no te sientas mal si caes en los counters. Mira, ahí pone defensa. Lo mejor de hacer es un contra counter. Los contra counters son esos counters que tú tienes normales, pero que los usas en el momento preciso, pues para lo que es el ataque, ¿verdad? Iframe. Y cagamos chi, porque ya nos estamos quedando sin chi. TP. Chi, le dimos justamente en el counter. Hacemos lo posible para no irnos al vacío. Oh, Dios. Estuvo muy cerca. Ya subo. Y bueno, pues nos toca subir, ¿verdad? Ni modo. Lo que hace Shindo Books. Dejamos que se transforme. Ahí está, listo, se transformó. Quita a Yesrin. No logramos hacer combo, ¿vale? Pero no hay problema. Ahí nos rompe a nosotros lo que es el block, ¿vale? No se preocupen, porque utilizamos el auto esquive y le mandamos ese ataque. Lo cual no funciona de nada, porque es lo mismo que yo les decía. El rango, tienen que tener mucho cuidado con lo que es el rango, ¿vale? Tengan cuidado con lo que es el rango. Ahí lo que también pueden hacer los ataques de counter es que... Es que si tú haces un ataque que tiene daño de área, por ejemplo, el counter puede aprovechar eso a su favor, ¿ok? Entonces tienes que tener cuidado.
Y vuelvo a utilizar counter. Dios mío, las veces que no he utilizado counter, Y nosotros utilizamos iframe. Bum, 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 bum. Fiu. Ahí nosotros no caemos en su counter. No vamos a caer en su counter. Y le damos el ataque a este Yesa, que no se quita. Chin, nos hace ese ataque justito en el momento. Unos buenos iframes. Que su ataque no llegue a nuestro rango. Ahí no importa si utiliza lo que es su counter, ¿ok? Utilizamos contra counter y le obligamos a utilizar ese ataque. Dios mío. Dios mío, se nos suben los FPS. Y utiliza lo que es el counter de Obito. Lo malo de también es de que confía muchísimo en su counter, ¿ok? No confíen tampoco tanto en su counter, ¿vale? O sea, sí les puede servir bastante, pero es mejor que no confíen tanto en un counter, ¿ok? Porque a veces puede fallar estos counters, y si les falla en el momento que más ocupan, evidentemente los van a dejar descubiertos, ¿verdad? Y nosotros le escapamos, atacamos. Que utiliza el Dobito, no hay problema. Se le va a acabar la estamina. Por ejemplo, ya. Y nos quiere volver a hacer counter. No entiendo por qué, amiguito. ¿Por qué, amiguito, nos quieres hacer tanto counter? Creo que se está curando a la vez que está haciendo el counter, ¿ok? Eso también es algo viable que hacer. Pero ahora sí que cada quien depende de los movimientos que quiera hacer, ¿ok? Yo en lo personal no lo haría porque me deja un poquito muy abierto, ¿vale? Por ejemplo, GG está cerca del movimiento. Estas más estamina rápido. Sí. Vale, este Yesa nos acaba de aconsejar de que cuando utilice el Warp, así se llama el counter de Obito, ¿a poco lo gasta más? Es un maleta. Chin. Vale, es porque gasta mucha estamina, ¿vale? Si te quedas sin estamina, te quedas sin lo que son ese ataque de ahí, sin lo que es el poder utilizar tu Q, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, aquí hacemos un PvP con lo que es nuestro amigo Juan y ambos empezamos con lo que son, pues, ataques de stun, ¿ok? Él, por supuesto, me hace el ataque de la Q, de la espada de Headless, lo cual sí perjudica, al igual que ataques de buen rango, ¿vale? Es importante que tengan ataques, pues, si son de rango pequeño, que tengan buena cantidad de ataque, ¿ok? Pero si son de rango, pues, ahora sí que alto, que sean funcionales, como el Block Breaker. Ahí mi problema fue no haber utilizado correctamente lo que es mi auto esquive y me logra hacer un muy buen combo con Scorch, ¿ok? Ahí caigo evidentemente con lo que es el stun, pero no hay problema porque nos alejamos y a la vez nos curamos. Aunque nos hace ataques pues que rompe la defensa, evidentemente, y algunos cuantos agarres, ¿vale? Es importante que también tener un buen balance, ¿vale? Entre block breakers, agarres, teleports, stuns, todos los ataques es bueno tener un buen balance.
Ahí el problema de ese combo es de que no tiene ataques que digamos son muy potentes, como puede ser el, el combo de este Juan. En fin, nosotros nos tepeamos a él con un ataque de teleport, nos volvemos a tepear a él con otro ataque de teleport, nos volvemos a tepear a él con otro ataque de teleport, y ahora sí, un dragón de agua que lo va a stunear, ¿vale? Más el ataque de la C que nos va a salvar de algunos cuantos ataques. Ahí los dos nos atacamos a la vez, pero yo utilizo lo que es mi counter. Lo único malo es de que no lo agarra el juego, no lo agarra a este Juan, haciendo que pues no hagamos el ataque. Pero no importa porque con un buen stun ahí los dos ¿cómo se dice? Nos bajamos abajo del mapa. Y empieza a reprocharme, por supuesto que sí, porque yo qué culpa tengo de los bugs del fucking Shindo, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a aprovechar que este Juan ya subió para simplemente tepearnos nosotros con él. Ahora sí, ya que estamos arriba de nuevo, pues resumimos el PvP, ¿vale? Es recomendable que si alguno de los dos contrincantes se va abajo del mapa, pues o se esperen a que regresen o simplemente los dos se tepen a la vez, ¿vale? Volvemos a resumir con un buen stun. Yo utilizo lo que es la Q, ahí junto con otro stun. Un ataque de teleport que me da un poquito de iframe. Un ataque de stun, él me intenta romper lo que es el block, pero no lo logra porque lo logro stunear y evidentemente hacer ataques de M1. Ahí él me hace un agarre, ¿vale? Ese ataque es de agarre. Ese ataque es curioso porque aunque utilices el autoesquive te va a seguir haciendo daño ese ataque. Entonces yo te recomiendo que utilices el autoesquive al final de ese ataque, ¿vale? De los agarres. Intentamos tepearnos, no funciona, así que hacemos un ataque del Deva. El ataque del Deva es potente, ¿vale? Es un stun y es un block breaker a la vez, ¿ok? Entonces es bastante potente. Y él nos va a hacer el ataque de Scorch haciendo, evidentemente, nos asesina, ¿ok? Nos noquea. Ok, hacemos GG. Y ahí mi problema fue de que tuve un combo que es bastante rápido, ¿vale? El combo de Juan no era tan rápido, así que no había necesidad de ser rápido. Lo que había necesidad era o de ser potente o de tener iframes. Lo cual, ese combo del Pikasenko tiene iframes, pero, vuelvo lo mismo, es bastante rápido. Aquí haré lo que es. Aquí haré lo que es un PvP con mi amigo Álvaro. Le pongo o no porque tiene un combo con Eswood Korashi. Y el Eswood Korashi tiene un counter bastante potente, ¿ok? Ahí lo bueno de nosotros es que somos más rápidos que él, ¿ok? Y oye Shindo, ¿qué no dijiste en el anterior PvP que con Juan no se veía ser más rápido que él? Sí, pero es que con Juan él tenía ataques que se ejecutan rápido, ¿vale? Pero no era tan rápido como nosotros. O sea, en movimiento. Pero sí en ataques. Por eso nosotros perdimos. Pero con este Álvaro no. Álvaro con sus ataques es lento. Con ataques y movimiento, ¿vale? A cambio de lo que es un Pika Senko y Senko combinado. Nosotros utilizamos dragón y nos intentamos mover hacia él. Le utilizamos lo que es un buen stun. Y por supuesto lo que es el ataque de la C, de la Q, perdón. Con el counter y también el ataque de la C. Ahí nos mantenemos en el aire porque es peligroso ese ataque del Rey Krada, ¿vale? Es un stun bastante molesto, entonces es recomendable mantenernos alejados de ese stun. Hacemos todo lo posible para que no nos ataque, ya que si este Álvaro nos agarra, no nos vuelve a soltar, ¿vale? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con jugadores que sean de este tipo, donde si te agarran ya no te sueltan. Y también mucho cuidado con lo que es ataques de stun y ataques de agarre, ¿vale? Evidentemente bloqueamos. Bloquear siempre va a ser una muy buena opción. Ahí el ataque de agua no me funciona bastante. Bueno, no me funciona bastante a mí porque él nos hizo un agarre. Y una vez ejecutado un agarre es muy difícil que te vuelva a soltar, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que si ves que tu contrincante tiene agarres, o bloquees o escapes hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba del cielo. Así como si te movieras como este Yesa. Ahí él nos intenta quitar el block, lo cual no funciona por el rango del ataque, ¿vale? Siempre chequen bien su rango. Ahí le hacemos nosotros doble ataque. Ataque de la C para poder escapar de sus agarres. No podemos escapar de ese agarre, pero no hay problema porque con el ataque anterior lo que hicimos fue quitarle pues su ataque, ¿ok?
Ahí nosotros nos tepeamos hacia él. Aunque él nos utilice lo que es el counter del Eswood, no hay problema, ¿vale? Porque nos podemos tepear hacia él bastante sencillo, ¿ok? Con unos buenos ataques de stun también podemos evitar o que se muevan muy rápido o que ejecuten ataques, ¿vale? Entonces los ataques de stuns siempre van a ser también bastante buenos. Como pueden ver, este Álvaro lo único de movilidad que tiene es, además de su dash, son poquitos ataques, ¿vale? Como la E del Let's Good Korashi. Y si no mal recuerdo, mira, ahí nos intenta agarrar, no nos dejamos. Si no mal recuerdo, también tiene una habilidad del Senko, ¿okay? Una habilidad del Senko que es bastante, pues bastante rápida, que sirve para movilidad. Los ataques de movilidad se centran más que nada en hacerte rápido, ¿ok? No tanto en el poder de ataque, no tanto en el daño que hace. Hay ataques que sí son de bastante daño, como por ejemplo lo es ahí entre mis ataques, el del Deva. La tercera habilidad del Deva, si no mal recuerdo que es un poder de ataque, ¿ok? Entonces esa habilidad sí quita bastante. En cambio, Álvaro, yo creo que los ataques de Álvaro, los que más daños hacen es la C, que es el counter del Leswood. Y por supuesto también su ataque de las pistolas, ¿vale? Que su ataque de las pistolas además es un stun, también es de ataque, como lo es el Deva. Ahí nosotros caemos, pero no hay problema porque utilizamos nuestro autoesquive. Si se fijaron bien, nosotros utilizamos bastante bien lo que es el autoesquive. Y algunos counters, ¿ok? Ahí está el loro, tuvo el error de irse, ¿ok? Ahí está el loro, tuvo el error de irse porque literalmente me pudo haber ahí, haber stuneado y no volverme a soltar. Me hacen un stun, pero no hay problema porque yo también le hago un stun a la vez. Le hago más stuns que lo siguen. Esos ataques son teledirigidos. Su ataque de la C es un counter bastante potente. Pero no hay problema porque con el ataque de la Q es como si tuviéramos doble autoesquive, ¿vale? Con el ataque de la Q es como si tuvieras doble autoesquive. Ahí me agarra otra vez con un ataque de agarre. Nos tenemos que mantener en el cielo. Siempre que veamos esa bola, siempre hay que mantenernos en el cielo, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Es de ley mantenerse en el cielo porque si no, esa bola ignora lo que es la defensa, ¿vale? Entonces te puede... Ahora sí que te puede stunear bastante, ¿ok? Y no es divertido estar todo stuneado. Intentamos atacarle, pero nuestro rango falla. Ataque de la C no falla. Ataque del Deva. Ese sí falla porque este Álvaro utiliza lo que es el autoesquive. Ahí Álvaro me pudo seguir atacando, pero creo que no me vio. Entonces por eso no me siguió con el ataque, ¿vale? A él utilizamos lo que es el dash para hacerle unos buenos ataques. Nos tepeamos a él y GG. Así le pudimos a ganar a este Álvaro, ¿vale? Ahora, el PvP siguiente es un PvP que dura bastante, ¿vale? Pero es un PvP frenético. Velocidad pura. El PvP que sigue es velocidad pura, ¿vale? Ahí dice Star, déjame pongo lo mismo. Y es que sí, el Pikasenko es un Bloodline bastante rápido. Es un Bloodline que es muy recomendable, ¿vale? Es muy recomendable que lo tengan porque es bastante rápido. Ahora sí, el PvP que sigue no se despeguen de su pantalla porque van a aprender mucho de este PvP, ya que esta es la magia de Shield Life. Un PvP que dura así 40 minutos, pero que son 40 minutos de estar frenético. PvP sin parar, sin morir, ninguno de los dos hasta el final. Y bueno, espero que disfruten mucho de este PvP que les voy a poner con musiquita acá chida. um, Porque créanme, es un PvP muy, muy, muy frenético y de los que te dejan temblando las manos, ¿vale? De hecho, cuando terminé este PvP que va a seguir, me dejó este Álvaro con las manos temblando y yo dejé a este Álvaro con el cuello todo dolorido. O sea, ambos terminamos mal. Algo así como la vez que me eché un PvP con Yesa, en donde tuve un derrame en el ojo. Un PvP de como 1 hora o 2 horas de duración, pero le logré ganar. Pero bueno, ahora sí. Les voy a dejar con este PvP. Disfrútenlo mucho. Y pues nada, espero que logren aprender bastante de esto, ¿vale? No se despeguen de su pantalla. Hagan sus anotaciones en los comentarios. Y pues bueno, así, a darle.
Bien, como pudieron ver, ahí mi único error fue el de que, pues, me quité la transformación antes de tiempo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no me lo hubiera quitado? Pero bueno, ese fue un muy buen PvP de Shin Life, evidentemente. Un ataque frenético de PvP, evidentemente. Y pues bueno, ahora sí, vamos a por lo último de la guía, que es un showcase de absolutamente todos los Bloodlines del juego, ¿ok? Incluso los que no tengo yo, los voy a hacer showcase por medio de videos que pues sacó Rel. Y bueno, pues nada, disfruten lo que es ya lo último de la guía. Y voy a ir dejando evidentemente en su pantalla cada minuto, igual en la descripción, cada minuto en el que se encuentra pues cada Bloodline, ¿vale? Para que no se chuten todo el video. Si quieren encontrar un video en específico, más bien un Bloodline en específico, simplemente le pican al video, al minutito y ya estaría, ¿vale? Entonces pues bueno, vamos a por lo que es ese showcase de todos los Bloodlines. Pues vamos a ir comenzando con los Bloodlines en orden. Por ejemplo, el primero es Ebullición, después el Jockey, después el Cristal, después el Polvo. Y así, ¿vale? Vamos a ir con absolutamente todos los Bloodlines. Los que no tenga, evidentemente, pues voy a sacar videos del YouTube. Y ahí se los voy a explicar, ¿vale? Entonces, pues bueno, empecemos. El Boil, el Ebullir, tiene un total de 3 habilidades, como absolutamente todos los Bloodlines tienen. Y su primera habilidad hace un total de... Ok, es una habilidad que dura bastante, ¿vale? Es una habilidad que dura bastante y hace 35.750 de daño. Como pueden ver, no tiene transformación, entonces su segunda habilidad, ok, es un ataque rápido que hace 42.922 de daño, ok. Estas son mis estadísticas, ¿vale? Por eso hago este daño, porque estas son mis estadísticas. La segunda habilidad, ok, es un ataque de área, con un área bastante grandecita y hace un total de 46.800 de daño, nada mal, nada mal. Ahora sí, vamos a equiparnos lo que es el Jockey, el primer Bloodline de la lista que tiene transformación y bastantes variantes. Pero entonces, pues bueno, sus ataques normales, si la transformación hace un total de 39.006 de daño, la primera habilidad. La segunda habilidad hace un total de 42.003 de daño, ¿ok? 42.003 de daño. La tercera habilidad hace... Bueno, 35.100 de daño, pero creo que vieron que uno tiene que estar cerca del enemigo para pegársela. Entonces, pues bueno, yo creo que es más daño. Ahora, con la transformación... Ahí tenemos la transformación, bastante chula. Ahí tienen mis ojos de Byakugan. Para empezar, cambian lo que son los ataques M1, ¿ok? Los ataques M1 hacen 37.240 de daño. Tiene ataque de la Q, que es un ataque de palma y hace 20.312 de daño. No tiene ataque de la E. Y bueno, la primera habilidad hace un total de 30.004 de daño. La segunda habilidad hace un total de... Toma. 48.463 de daño. La tercera habilidad hace un total de 58.500 de daño. Y por último, su ataque de la C. Su ataque de la C es donde podemos ver pues todas las entidades que estén, pues sus líneas de chakra, ¿ok? Sus líneas de chakras. Entonces, por si alguien se les oculta, la habilidad de la C del Jockey es bastante buena. Ahora, esta habilidad tiene un total de, si no mal recuerdo, 3 transformaciones. Sí, tiene un total de 3 transformaciones. Entonces, la segunda aumenta los stats de esa forma, como pueden ver en su pantalla. Y sus ataques normales hacen un total de 44.280 de daño, ¿ok? Su ataque de la C hace un total de... Ok, está bastante chula, el ataque de la C. Y hace un total de 60.031 de daño. No está mal, no está mal. No tiene ataque de la E. Y su ataque de la Q hace un total de 24.000 de daño, ¿vale? Ahora, con la tercera transformación de este Bloodline, nos aumenta los stats de esta forma. Y esta es su forma, ¿ok? Esta es su forma de la transformación. Los ataques normales hacen un total de 46.200 de daño. Y su ataque de la C hace un total de... ¡Pum! No hace daño. Creo que está bugueada la habilidad de la C del Jockey de la tercera transformación. Entonces por eso no hace daño, ¿ok?
No tiene ataque de la E. Y el ataque de la Q hace un total de 25.212 de daño. Evidentemente ya todas las habilidades ya tienen un incremento de su daño, ¿ok? Vale. Ahora vamos con lo que es el cristal. El cristal tampoco tiene lo que es una transformación, ¿ok? Tampoco tiene lo que es una transformación y es un Bloodline bastante pues sencillo de conseguir, es muy común. Pero bueno, su tercera habilidad hace un total de... no hace daño esta habilidad, no hace daño si el enemigo no se mueve, ¿ok? Pero si el enemigo se mueve, empieza a hacer daño, ¿ok? Y mientras más se mueve el enemigo, empieza a hacer daño. Entonces el daño es así que es relativo. Su segunda habilidad hace un total de... 62.412 daño. No está nada mal. Y por último, su primera habilidad hace un total de 31.000 de daño. 31.000 de daño y es un buen rango, ¿ok? Es un buen rango. Además de que cristaliza a los enemigos, esa habilidad. Ahora vamos con lo que es el... ¿Cómo se llama? El polvo. El polvo tampoco tiene lo que es una transformación. Entonces, su tercera habilidad hace un total de 26.000 de daño. Su segunda habilidad... ¡Pum! Un rayo, no está mal. De 57.238 de daño. No está nada mal, la verdad. Y su primera habilidad. 71.525 de daño. No está nada mal, la verdad. Está bastante bien. Entonces ahora vamos a por lo que es el Bloodline de explosión. La arena de oro. El hielo y el Apple Sand. Vale. Con el Explosion. Su primera habilidad hace un total de... ¡Wow! 45.549 de daño. No está nada mal. Su segunda habilidad... 45.549 de daño. Y si no mal recuerdo, esa habilidad rompe el block, ¿ok? Generalmente todas las habilidades de explosión rompen un block. Y por último, su última habilidad, 39.000 de daño, que es un ataque de área. Vale. Ahora nos ponemos lo que es el Golden Sand. Y su primera habilidad hace un total de... Ok, invocamos un nuevo tipo de arena. Y hace un total de 62.000 de daño si pegamos todas, ¿ok? Si pegamos todas, no está mal. Su segunda habilidad... creo que funciona como el cristal, ¿ok? Porque una vez me hicieron un combo con esa habilidad y me hicieron bastante daño. Entonces, funciona como el cristal. Si el enemigo se mueve a través de esa arena, le va a causar daño. Y su tercera habilidad... Rayos. Ok, no sé absolutamente nada de daño si el enemigo se queda quieto, ¿vale? Entonces, bueno, eso es importante saberlo. Ahora nos ponemos lo que es el hielo. El hielo, su primera habilidad hace un total de 14.950 de daño, muy poquito de daño. Su segunda habilidad hace... un total de 15.444 de daño. Y su tercera habilidad y última hace un total de... Es como el cristal, ¿ok? Es como el cristal. Si el enemigo se mueve, le va a hacer daño. Vale. Apple Sand. Apple Sand. Uno de mis Bloodlines favoritos para el farmeo. De hecho, aquí tengo el combo del farmeo. Y aquí lo pueden ver, su última habilidad. Entonces, su primera habilidad hace un total de 32.500 de daño. Su segunda habilidad hace un total de... es un ataque de área que va causando daño constante y de stun. Y es un total de 39.006 de daño. Su tercera habilidad es muy importante, ya que hace daño si el enemigo se mueve, ¿ok? Y hace muchísimo daño, ¿vale? Funciona muy bien con bestias con cola. Ahora, este Bloodline tiene transformación, ¿ok? Tiene transformación, nada más una. Y su M1 hace un total de 99.000 de daño, bastante fuerte. Sí, no tiene ataque de la Q, no tiene ataque de la Q. Y tampoco tiene ataque de la E, ¿vale? Echame una quita del Marshall. No tiene ataque de la Q, ni tampoco el ataque de la E, ¿vale? Evidentemente incrementa el daño de los otros ataques. Por ejemplo, el de la V hace un total de 46.000 de daño. El de su segundo ataque ya va haciendo muchísimo más daño. Y evidentemente mientras está aquí el enemigo, pues le podemos golpear.
55.206 de daño, no está absolutamente nada mal. Y el tercer ataque pues es cuando se mueve el enemigo, ¿vale? Su ataque la hace un total de... ¡Boom! Pues no hizo daño. Bueno, de modo, vamos con el siguiente Bloodline, los cuales es Lava, el Mood, Arena y Scorch. No tengo la arena. Uy. Listo, ya está. Ya farmeé todos los Bloodlines que me faltaban. Ahora sí. Con el Lava, su primera habilidad hace un total de 36.400 de daño. Como pueden ver, no tiene transformación. Su segunda habilidad hace un total de... al parecer está bugueado el daño. Pero como pueden ver, es un ataque de rango. Su tercera habilidad hace un total de... Bueno, al parecer también está bugueado el daño, con los troncos. Vamos a cambiar de tronco. Pero sí hace bastante daño, más que nada a lo que son bestias con cola. Ahora, con el Mood, también como pueden ver, no hay transformación. Y su primera habilidad hace un total de... Bueno, daño bugueado. A ver si así ya desbugueamos. Segunda habilidad. La segunda habilidad hace un total de 34.245 de daño. No está nada mal, Bueno, la primera habilidad sigue bugueada. Su tercera habilidad hace un total de 59.842 de daño. Y es importante recalcar que hace block break, ¿ok? O sea, si el enemigo bloquea, pues le rompe el block. Con la arena, este Bloodline sí tiene una transformación, ¿ok? Pero bueno, la transformación ahorita la vemos. Para empezar, sus habilidades. La primera habilidad igual está bugueada. La segunda habilidad, ojo, es un ataque de rango. Y es un total de 39.018 de daño. No está nada mal, Y su tercera habilidad es... Wow, creo que es un counter, Creo que es un counter. No sabía eso de la arena. Y bueno, con su transformación... Ok, sí tiene ataque de la Q. Sí tiene ataque de la Q de la arena, que hace 28.000 de daño. Y su ataque de la Z hace un total de 62.713 de daño. No está nada mal, No tiene ataque de la E. Bueno, pues para empezar hay que quitarse el pero no tiene ataque de la E. Nos lo quitamos. Con el Scorch. Es muy utilizado para PvP este Bloodline, ¿saben? Es muy utilizado para lo que es el PvP. ¿Y por qué Shindo? Bueno, es por esto. Primera habilidad hace un total de 36.408 de daño, ¿vale? Su segunda habilidad hace un total de 23.406 de daño. Y creo que es recargable. No es recargable. Pero, o sea, ya vieron el cooldown de la habilidad. Nada más 4 segundos de cooldown. No está nada mal, Y por último, su última habilidad hace un total de 62.492 de daño. Es muy utilizado en PvP más que nada porque cuando haces los ataques del M1 y tienes la primera habilidad activada, pues bueno, ya hace 54.000 de daño, ¿sabes? Y más cuando tienes una transformación, pues haces muchísimo más daño. Bien, sigamos. Ahora, el Akuma, el Tormenta, el Madera y Dokei. Vale. Con el Akuma nos vamos a tardar un poquito. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, al ser un Sharingan, pues tiene bastante... Bueno, su habilidad pasiva es esta, ¿ok? Puedes ver las habilidades que hacen tus enemigos contra ti. Su primera habilidad es un Genjutsu de 28.000 de daño nada más, pero hace que el enemigo vea todo oscuro, ¿ok? Su segunda habilidad es un Dodge, ¿vale? Es un autoesquive. Y por último, su tercera habilidad hace 44.224 de daño. Si nos transformamos, aquí ya sacamos el Sharingan de primer Tomoe. No tiene su habilidad de la C, es simplemente que no es un dodge, ¿ok? Según yo no me recuerdo, no es un dodge. Yo no recuerdo muy bien qué hace la habilidad de la C, pero seguramente ha de ser como un tipo counter, ¿ok? Su segunda transformación ya es el de 2 Tomoes, su tercera transformación ya es el Sharingan completo de 3 Tomoes, y si no me recuerdo, aún no hay habilidad ni de la E ni de la Q. Pero ya tenemos pues el de 3 Tomoes, ¿vale? Ya tenemos lo que es el de 3 Tomoes. Ok. Y si nos transformamos en el Mangekyo, ya sacaremos lo que es pues nuestro Susanoo incompleto, ¿vale? Imperfecto. Aquí tenemos nuestro Susanito. Aún sin habilidad ni de la Q ni de la E, ¿vale? No, espera. No.
No tiene habilidad de la Q, ¿ok? No tiene habilidad de la Q, simplemente pues nos agrega un poquito más de daño y ya está, por el cómo incrementa nuestras stats. Y de la habilidad de la C, sí tenemos que habilidad es el Amaterasu, que hace 96.000 de daño, ¿vale? Nos transformamos ahora en el Mangekyo Sharingan con Susanoo semi-perfecto. No, creo que este sigue siendo el incompleto. Pero seguimos sin habilidad ni de la E ni de la Q, ¿ok? Ni de la E ni de la Q, seguimos con habilidad. Y sigue siendo la misma habilidad de la C que de los anteriores Sharingans, ¿ok? Que es el Amaterasu. Vale. Ahora sí, semi perfecto nuestro Susanoo. Es importante recalcar que este Susanoo tu Susanoo lo puedes personalizar, ¿ok? Lo puedes personalizar en la piedra conmemorativa de los Uchiha, que es esta piedra. Simplemente le picas. Do you wish to continue your Summer Spirit? Aceptamos. Aceptamos. Y miren, ahí tenemos el semi-perfecto y el perfecto, ¿vale? Este es mi, ¿cómo se dice? Mi Susanoo, pero si yo quiero, pues perfectamente lo podemos personalizar. Lo voy a dejar de sus armas, de su torso. Vamos a dejarle... no, está muy brusco. Que parece una armadura de caballero. En sus accesorios son las alas. Vamos a dejarle que en el 1. Y el otro accesorio, vamos a dejarle que en el 1. A altura del ojo. Aleatorizar. Vamos a aleatorizar. Pero bien, nos cobra spins, ¿vale? Si intentamos así que aleatorizar el aura, que es el color, y los ojos, ¿ok? Pero yo quiero lo que es el color, no sé. Por ejemplo, yo quiero lo que es el negro, por ejemplo. A mí me gusta mucho lo que es el Susanoo en cómo se ve en negro. Se ve bastante chulo. A ver si tenemos uno por aquí. Vale, no, al parecer no hay color negro. Al parecer el único negro es el Kamaki Inferno. Ah, no, sí, mira, aquí está el color negro. Y vamos a ponerle unos ojos negros. No, unos ojos... bueno, iba a decir los blancos porque ya no están. Ya lo randomizamos. Vamos a ponerle unos ojos... vamos a ver. ¿Cuáles me gustan? ¿Cuáles me gustan? Rojitos. Ahí está. Y de su arma... Miren, hasta incluso tenemos la personalización del arma, ¿saben? Yo voy a dejar ese arco. Se ve bastante bien, Ahí está, personalización completa. Y como pueden ver, si nos transformamos en lo que es el semiperfecto. Está. Y nos vamos para tronquillos. Vamos para tronquillos. Aquí estamos. Ya tenemos lo que es nuestro Susanoo, ¿vale? Nice, no está nada mal. Pero sigue... ya tenemos habilidad de la Q. Como pueden ver, ya tenemos lo que es habilidad de la Q. No está nada mal. Y la habilidad de la C, que sigue siendo el Amaterasu. Como siempre, el Amaterasu. Vale, vamos a transformarnos en lo que es nuestro Susanoo completo. Aquí pueden ver, ya tenemos el Susanoo completo. Se ve bastante bien mi Susanoo. Fueron spins bien gastados, aunque casi me gasto 300. Y su habilidad de la Q, ahí tienen, hace 70.000 de daño. No tiene habilidad de la E, al parecer. Y después su habilidad de la C. Sigue siendo la Amaterasu, pero esta vez se hace 100.000 de daño, ¿vale? No está absolutamente nada mal. Las habilidades pues siguen siendo lo mismo. Un Genjutsu de 40.000 de daño. Simplemente recuerda que mientras más stats tengas, más daño vas a hacer. Y la N, aquí está, 63.000 de daño. Y evidentemente pues el Dodge, ¿verdad? Ahí está. Nos transformamos, muy bonito lo que es el Sharingan. Y nos transformamos en lo que es el Tormenta. Ahí está. Con Tormenta, este Blood de aquí, su primera habilidad hace un total de... Ok. Hace 39.000 de daño. Bueno, es que le dio a 2, ok. Es un ataque de área, entonces pues evidentemente le iba a dar a 2 troncos. Pero hace, no sé, muy buen daño que digamos. Su habilidad de la B. Ok, una esfera de 50.721 de daño, no está nada mal. El ataque de la N. Bueno, evidentemente me tenía que hacer más, no hay problema. Ahorita lo hacemos de nuevo. Vamos a transformarnos. Nos transformamos. Únicamente tiene una transformación. Su ataque de la C hace 75.665 de daño. No tiene ataque de la Q ni de la E. Ok. Y el ataque que no hicimos hace un total de... Es un ataque de área también.
Bueno, es un área muy pequeña, la verdad. Y hace 71.000 de daño, 78.000, 85.452 de daño. No está nada mal. Vale. Nos vamos para lo que es el Wood. El Wood, aquí tenemos lo que es Wood. Su primera habilidad es un total de 30.572 de daño. No está mal el daño, de hecho creo que incluso es Block Breaker. Su habilidad de la B, 11.713 de daño. Y además inmoviliza, o sea, hace stun. Su habilidad de la N está más madera y 46.806 de daño, ¿vale? Es un ataque como que más rápido y de ráfaga. Vale, nos equipamos lo que es el Dokei. Como pueden ver, no hay transformación con el Wood. El Dokei. Este fue un Bloodline bastante utilizado para PvPs en su tiempo, ¿vale? La habilidad de la B hace un total de 19.203 de daño, pero su ataque invierte los controles, ¿vale? Invierte los controles y es bastante molesto. La habilidad de la B es igual un Genjutsu de 32.525 de daño. Y la habilidad de la N está unos dragones de sangre de 54.624 de daño. No está nada mal. Nos transformamos. Ahí está. Sí tiene dos habilidades. No tiene habilidad de la Q ni de la E, más que de la C, que hace 38.000, 50.000 de daño, ¿vale? Un ataque de 52.000 de daño. Y si nos transformamos en su Stage 2, ya nos sacan unos tentáculos que hacen un total de... Vamos a ver. ¡Wow! 56.964 de daño, no está mal. Ok, al parecer sigue sin el ataque de la Q. No tiene ataque de la Q ni del ataque de la E, ok. Pero eso sí, puedo decir que sus ataques aumentan bastante de daño. Ya 74.000, ya no está nada mal. Y su habilidad de la C, ¡pum! Hace ya 58.827 de daño, ok. Listo. Vale, vamos con los siguientes, que es el Kototsu, el Senko, el Arashi y el Minakami. Aquí ya lo tenemos. Estos ya son Bloodlines que todos como pueden ver ya tienen transformación. Entonces pues bueno, este es el de... ¿Cómo se llama? ¿Kaguro? ¿No se llama Kaguro? ¿Kawaki? No, tampoco se llama Kawaki. El albino ese. Este es el Bloodline del albino ese. Su ataque de la V hace un total de 32.500 de daño. Su ataque de la B hace un total de 31.549 de daño y hace un stun. Y su ataque de la N, boom, hace un total de 70.218 de daño. Y es un ataque con bastante rango. ¿Vale? Vamos a transformarnos. Ahí está, y nos transformamos. Y su ataque de la Z hace un total de 78.000 de daño. Además de que podemos incrementar nuestro combo, ¿vale? ¿Vieron eso que como que me tepió? Eso es incrementar el combo. Y además hace Block Break. Con el ataque de la Q, toma 42.605 de daño. Y por último, con su ataque de la E. No tiene ataque de la E. Ok, listo. Vamos a ponernos lo que es el Senko. Este es un Bloodline bastante utilizado para el PvP. De hecho yo lo tengo en mi combo, en uno de mis combos principales, si no es que en todos. Ya les mostraré por qué, ¿vale? Bueno, para empezar, ataque de la V. Ataque de la V, nos tepeamos, pum, y hacemos daño, ¿ok? El TP es bastante elevado, ¿ok? El TP es muy grande. Por ejemplo, yo quiero llegar hasta ese letrero de ahí. Pues me tepeo y ya está, ¿vale? Ya casi llego. Pero como pueden ver, el TP es bastante grande y sirve mucho cuando eres ataque aéreo y lanzas al enemigo y te tepeas a él y ya está. Continúas el combo. El ataque de la B, ¡pum!, es un iframe y hace 29.921 de daño. Y por último, el ataque de la N es un ataque que hace 16.907 de daño. Y te aumenta la velocidad y además de eso stunea al enemigo, ¿vale? Porque paras el tiempo. Ahora nos transformamos. ¿Listo? No tiene otra transformación lo que es el Senko. Y su ataque de la Z hace 54.036 de daño, ¿ok? Evidentemente pues sus habilidades se incrementan. Si nos transformamos, sus habilidades se incrementan de daño. Vale. Vamos a ponernos lo que es Sarashi. Aquí tenemos lo que es el Bloodline de los Uzumaki, ¿ok? Este es el Bloodline de los Uzumaki. Su ataque, la primer ataque, hace un total de 19.000, 58.000 de daño y hace stun, ¿ok? No está nada mal. Su segundo ataque... ok, al parecer está bugueado. Su ataque de la N, bueno, en su tercer ataque hace un total de 32.505 de daño.
Y igual stunea, ¿vale? Todos los ataques stunean. Nos transformamos. Ahí está, ya nos transformamos. Y no tiene ataque ni de la Q ni de la E, ¿ok? No tiene ataque ni de la Q ni de la E, solamente de la Z. Y hace un total de 70.000 de daño, ¿vale? Y es un total de 70.000. Vamos a ver qué hacía su ataque, su segundo ataque. Vamos a ver qué hacía. Ah, 44.717 de daño, ¿vale? Y es como que un agarre también. Todos estos ataques son de agarre y de stun. Vale, vamos con Minakami. Minakami es el Bloodline del Kaguro. De hecho, como pueden ver, no estoy transformado y aún así tengo pues mi marioneta en la espalda, ¿vale? De hecho, creo que por eso no funcionaba, porque no tenía mi marioneta en la espalda. Pero ahora que ya la tengo, ¡pum! 50.721 de daño, la primera habilidad, ¿vale? La segunda habilidad. Un total de... Es un ataque de veneno esto, ¿ok? Es un ataque de veneno. Y es un total de 26.754 de daño. Y su tercera habilidad. Una araña. Boom, que está muy difícil de controlar. Pero mientras es un daño prolongado, ¿vale? Es un daño prolongado. Vale, nos transformamos. Listo, sacamos a lo que son nuestras marionetas. Ajá. Ok, y como pueden ver el M1 ya está muy cambiado. Vamos a ver cuánto de daño total hace. 82.085 de daño, ok, no está nada mal. El ataque de la Q. Bueno, lo hice justo antes de que... Ahorita vemos cuánto hace el ataque de la Q. No tiene ataque de la E, ¿vale? No tiene ataque de la E. Vamos a ver el ataque de la C. ¿Cuánto daño tiene el ataque de la C? Es un rayo que hace un total de 62.740 de daño. Y quema el rayo, ¿ok? Quema lo que es el rayo. Ahora sí vamos a ver cuánto de daño hace la Q. Hace un total de... Vamos a ver... 64.720 de daño. No está nada mal, la verdad, este Bloodline. Nos lo quitamos. ¡Pum! Vamos con los siguientes. Aquí tenemos lo que es el Kajin. Como pueden ver, también todos estos Bloodlines tienen transformación. Y la primera habilidad hace un total de 30.200, 31.232.000, 33.250 de daño, ¿ok? Es un ataque prolongado porque pues tiene llamas, ¿ok? La segunda ataque hace un total de 42.000, 43.000 de daño, ¿ok? Si no mal recuerdo, este ataque era muy... de mucho stun, ¿ok? Y por último, su último ataque hace un total de... ¡Wow! De 52.000 de daño, ¿ok? Nos transformamos. Ahí está. Ya nos transformamos. Y no tiene habilidad de la E. La habilidad de la Q hace un total de 81.018 de daño, ¿vale? Y es Block Breaker, la habilidad de la Q. Y el ataque de la Z. Invocamos un monito, ¿vale? Para que nos ayude a atacar. Ahí está. Vale, bueno, tremendo monito, tremendo monito, tremendos combos que hace el monito. Bueno, pues adiós monito, nos lo quitamos. Bueno, creo que ahí va a estar pegándole al tronco. Pero como no, ahí está, ya desapareció. Vamos por el Shadow. El Shadow es un Bloodline bastante recomendable para las bestias con cola, ¿vale? Para el farmeo. De hecho, pues, evidentemente en el video sale el Shadow. Y ya saben por qué, ¿vale? Ya saben por qué. Bueno, pues su primera habilidad. Primera habilidad hace un total de 45.507 de daño. Segunda habilidad. Es una sombra que evidentemente inmoviliza, ¿vale? Inmoviliza al enemigo. Podemos decir que es un stun. Tercera habilidad. Es un ataque de stun muchísimo mayor, ¿ok? Muchísimo mayor, prolongado. Ahora vamos con el ataque de la C, porque no tiene este Bloodline ataque de la Q ni de la E, ¿ok? Su ataque de la C hace un total de... Es un daño que únicamente se le hace a las bestias, ¿vale? Y créanme, puede hacer hasta 1.000.000 de daño. Ustedes ya lo vieron en el video. Ahora vamos con el Bankai Akuma, ¿vale? El Bankai Akuma es el Sharingan de Itachi. Así que bueno, primera habilidad es un dodge que nos podemos ir súper lejos, pero cuando se acaba nos tepea, ¿vale? Nos tepea y por allá deja un clon de sombra con Amaterasu. Su segunda habilidad es un Genjutsu que créanme es muy molesto. Hace nada más, hace un poquito daño, como 19.509, pero es muy molesto, ¿ok? Y su tercera habilidad, 41.641 de daño, ¿vale? Y quema con Amaterasu. Vale.
pues nos transformamos. Ahí está. El primer stage del Bankai. Y su ataque de la C hace un total de 46.307 de daño, ¿vale? No tiene ataque de la E ni de la Q. Con el segundo stage ya es el Mangekyo. Ya tenemos aquí el Susanoo imperfecto. Incompleto, más bien. Y el ataque de la Q hace un total de 81.000 de daño. No tiene ataque de la E. Y su ataque de la C hace un total de 63.264 de daño. Es importante recalcar que el ataque es iframe, ¿ok? El ataque de la C es iframe. Ahora vamos con su semiperfecto, que esta es la transformación más usada, justamente porque tiene una defensa mayor, te da una defensa increíble por el escudo y la espada Totsuga. Su ataque de la Q hace un total de 82.000 de daño. Su ataque de la E pues no tiene. Y el ataque de la C, boom, 63.000 de daño. Y es iframe, ¿ok? Ese ataque es iframe. Ahora vamos pues ya con el Susanoo perfecto. Con el Susanoo perfecto pues ya el M1 evidentemente ya hace bastante daño. 63.000 de daño. Y bueno, no tiene ataque de la E, pero sí tiene ataque de la Q. ¿Vale? 96.000 de daño y además ese ataque quita MD, ¿ok? Quita transformación ese ataque. Y con el ataque de la C, pum, 18.804 de daño. Es por eso que todos prefieren lo que es pues el Susanoo semiperfecto. Vale. Y con esto terminamos lo que es el Sharingan de Itachi. Vámonos con el Kerada, que este es el de el Bloodline de los Akimichi. Ok, no me quería transformar aún, pero bueno. Vamos a, con el primer ataque. Hace un total de 35.109 de daño, ¿vale? 35.109 de daño. Y es Block Breaker. Con el segundo ataque, está. Nos hacemos el Cannonbolt y hacemos un total de 50.700 de daño. Con el tercer ataque y último, damos puñetazos fuertes y además nos dejamos caer sobre el enemigo. 74.115 de daño. No está absolutamente para nada mal. Nos transformamos. Ahí está. Ay, cabrón, qué trueno, qué trueno fue ese. Voy a abrir mis cortinas para ver los truenos. Ojalá no me caiga ninguno. Fua, ojalá pudieran ver lo que yo, porque va a llover feo. Sus ataques de M1. Sus ataques de M1 son chistosos, ¿vale? Porque está bugueada la animación desde siempre. Pero hacen un total de 53.000 de daño. No tiene lo que es ataque de la E, pero sí lo que es ataque de la Q, ¿vale? Boom. No tiene ataque de la Q. Rayos, perdón, mi error. Y con el ataque de la C, ¡pau! 93.100 de daño, de una. No está mal, la verdad, es que no está mal. Nos vamos para maestría, para los siguientes, que es el Rikan Shisen, el Araki Yokei, el Shibarakuma y el Ashen Storm, ¿vale? Aquí tenemos. Ay. Me faltó un Bloodline. Maldita sea. Y es hasta nivel 700. Bueno, pues se me fue la luz. Pero sigamos. Estamos ahorita con el Bloodline Rikan Shisen, ¿vale? Rikan Shisen, que es una variante de lo que es pues el Wood, pero el de Ashirama, el personalizado. El Araki Yokei es una variante del Yokei, entonces no lo veremos porque pues es literalmente lo mismo. Pero el Rikan Shisen tiene dos cositas, ¿vale? Pues este Bloodline tiene el original y su rework, ¿ok? Y su rework. Primero veremos lo que es el original. Nos equipamos las habilidades, la primera, segunda, tercera habilidad. Y bueno, pues su primera habilidad es esta de acá. Se parece un poco al Sand. Y no nos hacen caso las maderas. Se van a otros troncos, pero hace 11.703 de daño, ¿vale? Con su segunda habilidad hacemos un total de 49.962 de daño. Se me traba la lengua, perdón, y se me olvidan los números. Pero ese polvito que vieron ustedes duerme, ¿vale? O sea, estunea el ataque. Su tercera habilidad es crear árbol. Y está increíble esta habilidad porque puedes hacer saltos de árbol con tus propios árboles, ¿sabes? Entonces es como
Como, wow. Ay, 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 cuidado porque se termina, ¿vale? Pero puedes crear árboles donde puedes hacer salto de árbol, está increíble. Ahora pues con su primera transformación, ahí estamos, nos nota una aura roja, así aumentan los stats. Y bueno, no tiene ni ataque de la Q ni ataque de la E, pero sí tiene ataque de la C. Y es crear un golem. Aquí tenemos a nuestro golem de madera roja, el cual pues hace un total de 147.797 de daño, ¿vale? No está nada mal, la verdad. Con su segunda transformación, como pueden ver, ya tenemos un pergamino. Pero no tenemos aún ataque de la E ni ataque de la Q, ¿ok? Nada más tenemos lo que es el ataque de la C. Bien, ahí está el Rikan Shisen, comienza a aumentar de nivel. Pero dejemos que se nos vaya un poquito el cooldown. Ojalá tener los códigos de administrador que tiene Real Games para quitarse el cooldown, pero pues yo no lo tengo. Y con su ataque de la C, pum, 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 pum. Hace un total de 338.379 de daño. No está nada mal, la verdad, no es que no está nada mal. Pero con su tercera habilidad, bueno, más bien su tercera transformación, ya nos transformamos nosotros en lo que es el golem. Aún no tiene ataque de la E. Su M1 es bastante potente, tiene 61.553 de daño. No está nada mal. Y su ataque de la Q, ¡pum!, 10.861 de daño, ¿vale? Y con su ataque, el final, el ataque de la C, vamos a ponerlo. Nos convertimos en el golem, ¿ok? Nos volvemos a convertir en el golem. Sí, únicamente nos convertimos en el golem y hacemos 179.000 de daño, ¿vale? Yo la verdad es que prefiero lo que es pues la transformación, la segunda transformación, ¿vale? Pero me gusta más lo que es el rework. Aquí tenemos lo que es el rework. Nos lo equipamos, ¿listo? ¿Por qué? Su primera habilidad. Bueno, espera, déjenme quito la transformación. Ahí está, ya la quité. Su primera habilidad hace un total de 46.812 de daño. No está nada mal, la verdad. Su segunda habilidad, ahí está, ahí tienen 16.256 de daño, pero no se equivoquen, este ataque es de stun, ¿ok? Este ataque es mucho de stun y es bastante molesto, ¿ok? Es un ataque que sirve bastante. Con su tercer ataque, ahí está, invocamos a ese dragón que stunea y además de stunear, hace como que un tipo de agarre y lo deja dormido al enemigo. 52.656 de daño, no está nada mal, la verdad. Con su primera transformación, aquí tenemos la primera transformación. De hecho, miren, hasta nos cambia el atuendo y todo, está bastante genial. Nos convertimos en este golem gordito. En este golem gordito y jorobado que tiene un dragoncito. Su M1 hace un total de 59.173 de daño. Su ataque de la E, bueno, hace aproximadamente unos 50.000 de daño más, porque lo usé cuando aún no se quitaba el daño, perdón. Pero como pueden ver es un ataque de área bastante grande, ¿verdad? Porque llega hasta acá el ataque. Entonces es un ataque de área bastante grande. Con su ataque de la Q nos convertimos nosotros en el golem, pero a cambio de que el MD nos chupe rápido, ¿vale? El MD se va rapidísimo. Pero aquí el M1 llega a 59.000 de daño, ¿vale? No recomiendo la verdad utilizar el ataque de la Q, porque sí te pone mucha defensa, la verdad es que sí te pone muchísima defensa, pero te quita el MD muy rápido, ¿vale? Entonces no es muy recomendable que lo uses. Ahora sí vamos a hacer el ataque de la E. Listo, 44.512 de daño, ¿ok? Y como pueden ver es muchísimo de área ese ataque, además de que también duerme el enemigo, ¿vale? Con su ataque de la C, aquí hacemos unos cuantos golpes, 69.432 de daño, que además duermen, y además son block breaker, ¿ok? Entonces, ojito ahí. Con su segunda transformación, no nos cambia el aspecto, pero sí nos cambia lo que son los stats, ¿vale? Aumentan los stats. Y así nos vemos, ¿ok? Así nos vemos con su segunda transformación. Como pueden ver está bastante genial. Y bueno, su ataque de la E. De hecho, incluso la transformación tiene velocidad, ¿vale? Tiene velocidad que te puede hacer TP. Como pueden ver, puedo atravesar objetos. Con el ataque de la E sigue siendo el mismo ataque, nada más que un poquito más de daño, 45.512 de daño. Con su ataque de la Q, pues es el mismo, chupa mucho MD, pero sus M1 cambian, haciendo 65.000 de daño y siendo ahora ráfagas, siendo puñetazos, ya son ráfagas. Entonces cambia bastante. Y con su ataque de la C, hacemos un total de... Vamos. Wow, son bastantes, 139.247 de daño. No está nada mal, la verdad es que este Bloodline no está nada mal. Su rework, que está a 80.000 de Relcoin, si no mal recuerdo, o era 180.000, ya no recuerdo muy bien. Pero si consigues su rework la tienes en las tiendas Rel, ¿vale? Aquí aparece el rework.
Y aquí está, de hecho. Y para equiparlo simplemente tienes que... Tú vas a tener el Rikan Shisen ya desbloqueado o no. Nada más lo tienes que ponerle aquí. ¡Pum! Y ponerle a Razer. Y listo, ya tendrías lo que es el rework, ¿vale? Ya tendrías lo que es el rework. Ahora vamos con lo que es el segundo Bloodline, el cual es el Shiberakuma. El Shiberakuma es el Sharingan de Obito, ¿vale? Su primera habilidad, boom, hace un total de 18.208 de daño. Y es un buen ataque, ¿vale? Es un buen ataque. Todos los ataques del Shiberakuma son generalmente bastante molestos. Su segunda habilidad es ese ataque de ahí, 32.525 de daño. Los ataques teletransportan a lo que es una dimensión de bolsillo, ¿vale? Te transportan a una dimensión de bolsillo. Y además también algunos otros ataques stunean bastante. Entonces son bastante molestos sus ataques. El ataque de la N, evidentemente, pues es un ataque que es un... ¿cómo se dice? Un counter, ¿vale? Hace daño ese counter. Ahora sí, vamos a transformarnos en el Sharingan de Obito. Nos transformamos Sharingan de 3 tomoes. No tiene... Su habilidad de la C es lo mismo tanto con el 3 tomoes como con el Mangeki, ¿ok? ¿En qué consiste su habilidad, Shindo? Muy sencillo, amigo mío. Su habilidad es de escape o de movimiento, ¿vale? Como pueden ver, ya me transformé. Y lo que hice, ahorita si estuviera en un server público, nadie me vería, ¿ok? Absolutamente nadie me vería hacia dónde me fui. Simplemente me hice intangible. Me hago ultra rápido, me voy para acá y me vuelvo a hacer tangible. Listo. Y ya, me teletransporté. Para los que me ven desde una perspectiva de afuera, me teletransporté, ¿ok? Pero pues para mí, como ustedes vieron, simplemente yo me hice intangible y me fui para allá, ¿ok? Es así de simple, así de sencillo. Y evidentemente no recibes ningún tipo de daño cuando eres intangible. Lo único malo es que te chupa muchísimo la estamina, ¿vale? Ahora sí, pues vamos a regresarnos. Ahí está, nos volvemos a hacer intangibles. Un salto de árbol que incluso, como pueden ver, soy más rápido si no hago saltos de árbol. Y me vuelvo a hacer tangible. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues con el Mangekyo ya tenemos lo que es su Susanoo imperfecto, incompleto. Simplemente el ataque de la Q hace un total de 61.000 de daño, ¿vale? Hace un total de 61.000 de daño el ataque de la Q. Y teletransporta al enemigo a una pequeña dimensión, ¿vale? Es bastante genial. Pero es más genial cuando tienes lo que es su Susanoo semiperfecto. Aquí ya tenemos casi como que completo el Susanoo. Volvemos a hacerlo, 62.000 de daño. Y con el Susanoo completo, como pueden ver, aquí está el Susanoo completo. Y sus ataques de M1, 63.000 de daño. Y algo importante de este Susanoo es que está bugueado, ¿vale? O sea, su ataque de la Q no tiene cooldown. Entonces lo puedes spamear todo lo que quieras, haciendo un total de hasta 1.000.000 de daño en menos de medio minuto, ¿sabes? Entonces, cuidado, ¿vale? Cuidado. Porque Real Games aún no corrige este bug. Y creo que nunca lo va a hacer. Vale, con el tercer Bloodline, el Ashen Storm o Tormenta Ceniza, es muy bueno para PvP, ¿vale? De hecho, yo aquí lo tengo en uno de mis combos. Aquí está, el Ashen Storm. Es buenísimo este combo. De hecho, lo tengo también en este segundo combo, que es de broma, porque utiliza el Code Gaiden. Es bastante divertido usarlo contra personas que no lo saben, pues, contrarrestar. En mi tercer moveset también está, como pueden ver. En el cuarto ya no, está. Y en el quinto pues es el de farmeo, ¿verdad? Pero el Ashen Storm es muy bueno, más que nada por esta habilidad. La primera habilidad que hace un total de 44.000 de daño. Y además puedes seguir el combo, ¿vale? Es un movimiento que puede seguir combo aéreo, entonces es bastante bueno. Su segunda habilidad pues ya no está buena, ya hace 18.208 de daño. Y por último pues su tercera habilidad, que hace un total de 65.016 de daño, ¿ok? A su transformación nos transformamos. Aquí ya tenemos la transformación. Y su ataque de la C, que hace un total de boom, 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 73.719 de daño. La verdad es que no es una buena transformación. Lo que sirve de este Bloodline es únicamente esta habilidad. Y hay algunos que saben utilizar las otras, ¿vale? Pero yo en lo personal no lo sé utilizar. Entonces pues bueno, el otro Bloodline que es el Dio Senko. Y es que esta es una yo-yo referencia, ¿ok? Esta es una yo-yo referencia. Le voy a subir el sonido para que capten el por qué lo digo. ¿Dónde está el volumen? Aquí está. Listo. Quiero que escuchen el sonido, ¿vale? De cada habilidad. Primera habilidad es como que un tipo counter, ¿vale? Es como el de Bankai Akuma. Segunda habilidad, un TP que hace 39.000 de daño, ¿ok?
Su tercera habilidad. Parada de tiempo. Paramos el tiempo, amigo mío. Paramos el tiempo. Este ataque es de stun, ¿ok? Con su primera transformación aumentan así los stats. No se olviden de ver los stats, por favor. Y no tiene ataque de la Q, creo, ni de la E. Únicamente de la C, que es un TP de 63.000 de daño. Y tiene segunda transformación, ¿vale? Como pueden ver, se ve bastante increíble. Incluso se escucha el sonido de The Word cuando para el tiempo. Su ataque de la E no tiene ataque de la Q. Lanzamos unos kunais que hacen daño, ¿vale? 65.526 de daño. Y hacen stun también. Y su ataque de la C, que está bugueado aquí en el tronco, pero créanme, es bastante molesta esta habilidad, ¿ok? Créanme que sí. Con este somos Dio Brando. Pero bueno, ya le voy a bajar porque si no, no se escucha tanto, amigos. Ahí está. Vamos con los siguientes. Vamos a ir con los siguientes Bloodlines, que es el Rayon Akuma, el Satori Akuma, el Sengoku y el Tengoku. Ya nos metemos a territorio más grande con estos, ¿ok? Pues vamos a ponernos lo que es el Rayon Akuma, Bloodline de el Sharingan de este Sasuke. Con su primera habilidad, pues es un counter, ¿vale? Es un counter, su primera habilidad es un counter. Su segunda habilidad, boom, un Chidori con Amaterasu, que hace 46.834 de daño. Y por último, su tercera habilidad, ¿vale? Déjenme pongo un poquito lejos con su tercera habilidad. Aquí yo creo que estaría bien. Su tercera habilidad, porque es de ataque de rango, ¿ok? Y hace 46.812 de daño esa habilidad. Ahora sí, nos ponemos lo que es su Sharingan. Listo, ahí tienen Sharingan. Y su ataque de la C es el Amaterasu, ¿ok? 44.525 de daño. Con su Mangekyo Sharingan ya tenemos aquí lo que es pues el Susanoo, el imperfecto, el incompleto. Únicamente la caja torácica del Susanoo. Boom. Y es lo mismo que en su ataque de la C, ¿vale? La Amaterasu. Y el ataque de la Q es lanzar Shurikens con Amaterasu, que hace 27.309 de daño. Si nos ponemos el semi perfecto, aquí ya tenemos el semi perfecto. Está bastante genial. Su ataque de la C es una flecha con Amaterasu, que hace 51.551 de daño, ¿ok? No tiene ataque de la E. Y su ataque de la Q, 55.518 de daño. No está nada mal. Nos ponemos ahora sí lo que es el Susanoo. Ay. El Susanoo perfecto. Aquí tienen lo que es el Susanoo perfecto de Sasuke. Y esperamos el cooldown, ¿vale? Esperamos el cooldown porque... maldito cooldown. Bueno, pues su ataque de la C hace un total de 69.588 de daño. Y con su ataque de la Q, boom, 63.264 de daño, ¿ok? Este sería lo que es pues el Sharingan de Sasuke. Nos lo quitamos, ahí está. Y nos ponemos el Satori Akuma. El Satori Akuma, ¿de qué Sharingan es, Shindo? Pues es el Sharingan de este Sasori, ¿vale? Es el Sharingan de Sasori. ¿Sasori? ¿Cuál Sasori? De este... Ay, ¿cómo se llamaba el tuerto este? El mejor amigo de Itachi. Ay, ya se me olvidó. Ay, ¿cómo se llamaba? Shisui. El de Shisui, ¿vale? Es el Sharingan de Shisui. Sasori, lo siento, es que los nombres se parecen. Pero bueno, aquí yo creo que les voy a dejar con lo que es una review que hice en TikTok sobre este Sharingan que me gustó mucho, ¿vale? Esa review lo explica muy bien. Así que bueno, Shindo del pasado, por favor. Mini review para Shindo Life. Hoy veremos el Satori Akuma, o también conocido como el Sharingan de Shisui. Bien, este Zero Akuma cuenta con diferentes transformaciones. La primera transformación te sube los stats de esta forma, la segunda forma de esta manera, la tercera forma de esta manera y la cuarta forma del Susanoo perfecto tiene un declive en sus stats. Todas las transformaciones tienen la misma habilidad de la C. Esta consiste en hacerle creer a tu enemigo que estás muerto, pero realmente es una ilusión. Mientras esté activa la C puedes moverte con libertad a donde quieras. La habilidad de la Q solo la tiene tanto la forma 2 hasta la 4, obviamente mientras más stats tengas más daño hace. No tiene ataque de la E. Ahora, si vamos con sus habilidades, la primera habilidad hace 32.000 de daño, su máximo de daño es 54.000 de daño. La habilidad consiste en apuntar al enemigo y hacer los ataques ilusorios. Su segunda habilidad es un counter que hace 41.600 de daño, su máximo de daño es 58.000 de daño. Su tercera habilidad es este ataque de 45.000 de daño, si los rayos te vuelven a tocar hace más daño. Su daño máximo es de 79.000 de daño, puede ser más si lo tocan los rayos. Le agradezco infinitamente a Nisa por su ayuda en este video, muchas gracias Nisa. Sin más, esta fue una...
Listo, ahora sí vamos con el siguiente, que es el Sengoku. El hermoso Sengoku que fue nerfeado. Bueno, pues primeramente su primer ataque hace un total de 45.549 de daño. Su segundo ataque hace un total de 41.627 de daño. Y su tercer ataque es un counter, ¿vale? Este counter, si te atacan, tú invocas unos tipos de meteoritos, los cuales causan mucho daño. Ahora sí, con su primera transformación nos transformamos, así nos vemos en su primera transformación. Está bastante chula, la verdad. Su M1 evidentemente cambia, hace 80.289 de daño. Su ataque de la E hace un total de... no tiene ataque de la E. Su ataque de la Q tampoco tiene ataque de la Q, me parece, nada más tiene ataque de la C. Invocamos un meteorito, unos cuantos meteoritos que hacen 46.025 de daño, ¿vale? Con su segunda transformación se nos aumentan las stats, ya nos vemos muchísimo mejor. Y ya tenemos incluso nuestro propio Susano, ¿vale? Simplemente atacamos, 63.933 de daño. No está nada mal, la verdad. Su ataque de la E no tiene ataque de la Q. Hace un total de 58.000, 63.000. Ok, es que tiene Amaterasu, entonces es daño prolongado. Tiene un total de... vamos a ver cuánto. 87.438 de daño. Y con su ataque de la C está bastante épico. Hace 59.532 de daño. Pero eso no es todo, pues tenemos una tercera transformación, ¿vale? La tercera transformación ya podemos incluso volar con este Bloodline, ya podemos volar por nuestras alas. Y su ataque de la E hace un total de... no tiene ataque de la E al parecer. Su ataque de la Q hace un total de 65.107 de daño. No está nada mal, la verdad. Su M1 ya cambia el rango, aunque hace 85.000 de daño. El rango, pues como pueden ver, es monstruoso, ¿vale? Yo estoy hasta acá y le pego hasta acá al enemigo, entonces está bastante bien. Y por último, su ataque de la C está muy bonito. Hace un total de... esperen, dejen que termine la animación. ¡Boom! 68.833 de daño. Está muy bueno, la verdad. Nos lo quitamos el Sengoku y nos ponemos uno de mis Bloodlines favoritos, que es el Tengoku, ¿vale? El Tengoku. ¿Por qué? Bueno, es por esto, chicos. Dejen, me equipo algo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué será bueno equiparnos para...? Claro. Ya sé que será bueno. Una técnica oculta. Aquí está, el rework. Listo. Nos equipamos lo que es el rework del Shock Style, de la cuchilla eléctrica. Y es por esto, chicos, es por esto, ¿vale? Es por esto que me gusta mucho este Bloodline, porque su primera habilidad puedes hacer un ataque y otro ataque seguido, ¿ok? O sea, puede ser dos ataques. Nos ponemos la primera habilidad, ahí ya tenemos nuestra primera habilidad y la segunda habilidad y ¡boom! No se vio porque no me cargan las habilidades. No pasa nada, siempre lo volvemos a intentar. Vale, ya nos quitamos el cooldown, lo volvemos a intentar, ahí ya tenemos... ¡Boom! ¡Pum! ¿Vieron? O sea, se puede hacer dos ataques al mismo tiempo. Está muy chula la habilidad. Es la primera habilidad del Tengoku, la que es capaz de esto. Y de hecho, hay otro Bloodline que también puedes hacer lo mismo, ¿ok? De hecho, yo tenía un combo en mi canal de TikTok. Creo que lo subí una vez. Es mi combo Tengoku, el cual está muy bueno. Su segunda habilidad, pues son estas bolitas que invocamos. Y hacen un total de 62.412 de daño. Con su tercera habilidad, hacemos un total de... ¡boom! 92.972 de daño. No está nada mal, la verdad. No está nada mal. Nos transformamos en el Tengoku. Uno de los Bloodlines que más me gusta de su aspecto, ¿vale? Está muy bonito. Y su ataque de la E hace un total de 74.400 de daño. Esas bolitas que vieron son teledirigidas, ¿vale? O sea, una vez apuntas al enemigo y lo atacas con esas bolitas, las bolitas no lo van a dejar de perseguir nunca. A no ser que pase cierto tiempo que pues se autodestruyen, ¿verdad? Pero miren, para que vean que no les miento, simplemente nos vamos por acá. Y le hacemos así, ¡pum! ¿Ven? Son teledirigidas las bolitas. ¡Boom! Ahí está, ya hace el mismo daño. Simplemente increíble este Bloodline. Con el ataque de la Q, invocamos una espada que hace de 36.456 de daño al inicio, porque el enemigo va retrocediendo junto con ese haz de luz, entonces hace muchísimo más daño. Si no me recuerdo, hace 128.000 de daño si se come todo el daño del rival. Y con el ataque de la C, no puede ser más, tienes un visual hermoso y 74.000 de daño, ¿vale?
Qué hermoso es el Tengoku. Pues nos lo quitamos. Ahí está. Y nos vamos con los siguientes, que es el Rengoku, el Wine Siame, el Néctar y el Shisen. Es lo que yo les decía, del madera de Hashirama. Que pues no hace falta verlo porque ya vimos el Rikan Shisen, que es absolutamente lo mismo. Entonces vamos por el Okami. Ahí está. Nos ponemos lo que es Rengoku. Equipamos, ahí está. Listo. Su primera habilidad. Cargamos lo que es el dolor. Siente el dolor. Oh, Dios mío, cuánto sufro, cuánto lloro. 50.334 de daño, ¿vale? A su segunda habilidad es un agarre que hace un total de 31.217 de daño. Y estunea al final, ¿vale? De hecho, se movió el tronco. Déjenlo cómodo. Ahí está. Ahí está, ya lo acomodamos. Y por último, su última habilidad, ¿vale? Que creo que está bugueada con los troncos. Pero no pasa nada. No pasa nada si nos ponemos unos cuantos ninjas. Sí, acepto. Vamos por los ninjas a matarlos. Ahí están los ninjas. Es para que vean lo que es la tercera habilidad, ¿vale? La tercera habilidad, créanme que vale mucho la pena. Más que nada porque a mí me hacían bullying con esa habilidad. Cuando salió el Rengoku, yo ya jugaba haciendo live. O sea, soy OG. Y me hacían mucho bullying con esta habilidad, más que nada por esto. Pum. ¿Ven? Te pega a los enemigos ahí, bueno, los absorbe. Y ahí mismo les hace daño. Y tú puedes aprovechar para hacerles daño ahí, en el aire. Entonces, está bastante increíble. Oh, Dios mío, ya empiezan a atacar. No hay pedo. ¿Por qué no hay pedo? Shindo, muy sencillo, amigo mío. Porque los voy a seguir utilizando para mostrar el Bloodline. Nos transformamos. Así nos aumenta los stats. Y como pueden ver, tenemos a los caminos, ¿vale? Tenemos a los caminos. Nosotros somos Pain. Vale, pues, para empezar. Si te atacan o tú atacas al enemigo, el camino que tú tengas equipado lo va a empezar a atacar, ¿vale? Lo va a empezar a atacar. Y no lo va a dejar de atacar. Ay. Y no lo va a dejar de atacar hasta que esté muerto, ¿vale? Bien, ahí está muerto y ya. Ok, tenemos ahorita el camino. Vamos a ver qué camino tenemos. Tenemos el camino Asura. ¿Qué hace el camino Asura, Shindo? Muy sencillo, amigo mío. Evidentemente a cohetes bastante potentes, ¿vale? Pero se queda así con un cooldown, ¿vale? El camino Asura. Entonces cambiamos al animal. Al human. Y el human los tunea. Vamos a utilizar... ya se murió. No podemos utilizar el counter, que es el ataque de la Q. Pero bueno, no hay problema. Nos vamos de aquí. ¿Por qué, Shindo? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar lo que es el tercer camino, ¿vale? El tercer camino que es Shindo. Vale, con el tercer camino... muchos lo prefieren justamente por su daño, ¿vale? Porque es bastante molesto y por su daño. Como pueden ver, es un pajarito que va atacando y ya va haciendo bastante daño. Son muchísimas ráfagas, son más de 10, si yo no estoy mal, si no mal recuerdo. Son más de 10 ráfagas y hace un total de 170.000 de daño si todas llegan a darle al objetivo. Con el cuarto camino, el Preta Spirit, simplemente carga como nosotros el dolor y lo expulsa, ¿vale? Y lo expulsa. Con el quinto camino, el Naraka, simplemente hace poquito daño, 8.901 de daño en total, pero quita MD, ¿vale? Entonces pues eso, está bastante bien, este Bloodline es bastante molesto. Y con su ataque de la E pues no tiene, ¿verdad? No tiene, pero el ataque de la Q, como ya he dicho, es un counter, ¿vale? O sea, cuando te atacan, si tú activas el ataque de la Q, vas a contraatacar, ¿vale? Vale, pues pasemos al siguiente, que es el Weinsen. Este Bloodline de aquí, como pueden ver, su transformación es en la Z, ¿vale? Su primer ataque hace un total de 33.814 de daño. Su segundo ataque hace un total de 35.109 de daño, ¿ok? Y por último, su tercer ataque, ahí está, 54.636 de daño, ¿vale? Es una bala de tiburón, bastante genial, la verdad. Ahora, con su transformación, pues nos aumentan los stats de esta forma. Como pueden ver, ahora somos un tiburón, sí. Que si no me recuerdo, nos hacíamos más rápidos en el agua, ¿no? No, estamos exactamente igual. Esa es la raza. Pero bueno, su ataque de la Z es un ataque en donde te puedes mover rapidísimo en el agua y puedes atacar, ¿vale? Puedes atacar en esta, puedes lanzar jutsus, puedes formar un montón de ataques. Mientras estés aquí en el agua, se hacen muchísimo más potentes, ¿ok? Todo. Entonces, pues bueno, ese es el Wine 7. Es más que nada como que un tipo de transformación como que de apoyo, ¿vale?
Con el segundo Bloodline, ¿cómo te llamas? el Néctar, enjambre de referencia. Ok, no quería hacer eso. Pues igual su transformación está en la Z. Y bueno, su primer ataque hace un total de 61.770 de daño, ¿vale? Y envenena. Eso que ven de ahí es veneno, ¿vale? Su segundo ataque nos transformamos en una abejita. Y vamos por ahí. Bueno, una abeja o una avispa, no lo sé. Y hace 70.212 de daño. Con su tercer ataque, ahí está. Nos atacamos, teletransportamos y stuneamos. 48.768 de daño, ¿vale? Ahora con la Z nos transformamos en el, ¿cómo se dice? En el enjambre escucha definitivo. Y nos ponemos la Z y podemos atacar, volar, esquivar, todo lo que podemos en esta super abeja o... Sí, la abeja reina. Y hacemos un total de... Si acertamos con todos los ataques, hacemos un total de... Vamos a ver cuánto. Si acertamos todos los ataques, porque luego, pues el enemigo evidentemente puede esquivar y no acertamos todos los ataques. 491.000 de daño, ¿vale? Wow, increíble. Con el Okami es algo especial, ¿ok? Con el Okami es algo especial. Pues este Bloodline de aquí te va a dar una mascota. Una mascota que incluso puedes cambiar de color con un comando, si no mal recuerdo. Entonces está increíble. Lo único malo es que me tengo que resetear. Entonces espérenme a que me resetee porque está genial el perrito que te dan. Está genial. Y lo puedes cambiar de color, que es lo mejor. Pero lo único malo es que creo que cuesta Recoins o Spins, ya no recuerdo. Yo nunca he cambiado de color, el mío la verdad, no sabía. De hecho este fue mi primer Bloodline, por así decirlo, especial. Porque me tocaba evidentemente pues puro, miren este el perro. Me tocaba puro cristal y lava. Pero este fue mi primer Bloodline, pues ahora sí que raro, ¿vale? Con una rareza mayor a la del cristal. Bueno, pues para empezar, su primer ataque. ¡Bum! 32.426 de daño. Su segundo ataque. Atacamos. 46.800 de daño. No está nada mal, la verdad. Su tercer ataque. Nos montamos en el perrito. Y si lo llegáramos a controlar, haríamos más daño. Pero pues no lo controlamos. Ahora, con su transformación, nosotros ya nos volvemos acá. Un canino. Y no tiene ataque ni de la Q ni de la E. Únicamente de la C. Vamos a ver. El cual también está bugueado al parecer. Pero bueno, pues vamos con... ok, nos dan una mayor vista, ¿vale? Pueden ver que nos dan una mayor vista con esta transformación. Increíble, hay muy pocos Bloodlines que te otorgan este beneficio. Vamos con los siguientes. ¿Dónde está? Aquí estamos. El Glacier, el relámpago negro, que ya les digo yo que es una basura. Pero bueno, todo su tiempo, Shindo, todo su tiempo. Acá está, primer ataque del Glacier. Es un ataque de rango que no se ve que hace daño porque está bugueado con el ataque del tronco, ¿vale? Su segundo ataque, este era muy utilizado en el PvP, ¿vale? Era muy utilizado en el PvP porque es iframe y además era muy molesto su rango. 36.400 de daño. Su tercer ataque, unos dragones negros que se ven bastante geniales. 48.760 de daño, no está nada mal. Y bueno, pues vamos a transformarnos en el Glacier, ahí está. Tenemos ya nuestros bracitos cubiertos de hielito. No tiene ni ataque de la Q ni de la E. Y simplemente pues tenemos ataque de la C. El cual es lo mismo que el ataque que hace el boss de Haku en la aldea de Haze. Pero pues hasta ahí, ¿vale? Ahorita no se ve el ataque porque está bugueado con el tronco. Pero pues nada más por eso. Ahora, con el Tormenta Negra. Ay, el Tormenta Negra. Es un Bloodline bastante pésimo, la verdad. Es muy parecido al Shizen Storm, ok. Es muy parecido. Ok, ahí me bugueé. Ayuda, estoy bugueado. No, papus. Ok, sí, estoy bugueado. Vale, ya estamos de vuelta. de vuelta nuevamente. Y simplemente, pues, ¿por qué digo que el Tormenta Negra es un Bloodline bastante malo? Pues su primera habilidad hace nada más 2600 de daño. Su segunda habilidad ya hace un daño pues mejor, 20.806 de daño, ay Dios mío. Y su tercera habilidad, 5.200 de daño. Si nos transformamos, ahí está, ya nos transformamos. Ahí ya lo tenemos.
incluso su primera habilidad no aumenta nada de daño. 3600 de daño, no hace nada, literalmente no hace nada. El ataque de la Z hace 64.852 de daño. El único ataque, pues, normal del Bloodline, porque es muy malo este Bloodline. La verdad es que no lo recomiendo nada. Feo. Vamos a equiparnos ahora lo que es el Clay. El Clay es el Bloodline de este... ¿Cómo se llama este terrorista? De Idara. Y bueno, su primer ataque hace un total de 44.212. Es importante recalcar que todos los ataques de Deidara son block breakers, ¿ok? Al ser explosivos son block breakers, todos. Su segundo ataque, como pueden ver, está bastante wow. 58.509 de daño. Y por último, su tercer ataque, que es el ataque terrorista con el que casi mata a Sasuke. ¡Bum! 41.641 de daño. La verdad es que decepcionante, la verdad sí, es decepcionante, pero bueno, es lo que hay. Con el ataque con la transformación de la Z, estamos completamente desnudos. No tienen ni ataque ni de la Q ni de la E. Y su ataque de la Z, pues es simplemente invocar a un pajarito como el Néctar. Y pues atacar desde aquí, ¿vale? De hecho podemos hacer incluso jutsus desde acá, ¿vale? Entonces está increíble. Está increíble, pero bueno. Ese es el Clay. Ahora con el Bloodline de Hidan. El Bloodline de Hidan es bastante peculiar, ¿vale? Porque te puedes curar con los mismos ataques. Entonces, pues bueno, primera habilidad. Cuando activas esa habilidad, todos los ataques que tú recibas te van a curar, ¿vale? Te van a curar todos. Con el segundo ataque es un stun, ¿vale? Es un stun. Es un stun para que mantengas quieto al enemigo. Y con su tercera habilidad es un stun de mayor rango, como puedes ver, de mayor rango. ¿Vale? Con su transformación nos volvemos negros. De hecho tenemos capa Akatsuki, tenemos capa Akatsuki. Y bueno, con esta transformación todos los ataques no te van a dañar, sí, pero a la vez te van a curar un porcentaje, ¿ok? Entonces pues esa es la habilidad del Bloodline de Hidan. Y su ataque de la C es un ataque de stun con agarre y puedes continuar el ataque, ¿vale? Entonces está bastante bien este ataque. Además de que también te cura, ¿ok? Entonces, pues es un Bloodline decente, la verdad es que es un Bloodline decente y agradezco que no haya muchas personas que lo saben usar. Yo tenía un amigo mío que lo sabía usar muy bien, ¿saben? Y era horrible. Vale, ahora tenemos burbuja, sonido, bolt y el papel. Con el primer Bloodline, el paper, aquí tenemos, evidentemente es el Bloodline de Conan. Y bueno, pues su primera habilidad hace un total de 62.408 de daño, ¿vale? Este Bloodline es muy utilizado en PvP. ¿Por qué, Shino? Por esta habilidad. Como pueden ver, no utilizó mucho chi, no tiene cooldown. Y cuando arrojas 2 segundos de cooldown, ¿ok? 2 segundos de cooldown tiene esto. 2 segundos de cooldown tiene esto. Entonces, ya hace un daño, si aciertas todas, hace un daño bárbaro de 97.545 de daño, ¿vale? Y no tiene cooldown si lo vuelves a usar. Entonces, pues, es muy utilizado este Bloodline en el PvP, ¿ok? Justamente por esa habilidad y por su tercera habilidad. Lo único malo es que su tercera habilidad está bugueado con los troncos. Pero pues, su tercera habilidad es esta de acá. Vamos a cargarla. Y la arrojamos. Y es esa, ¿ok? Es esa la habilidad. ¿Y eso qué hace Shindo? Pues te hace daño y te stunea, amigo mío. Es bastante molesto, créeme. Ahora, con su transformación, tenemos nuestras alas de papel, con las que podemos volar, ¿ok? Podemos volar con nuestras alas de papel, nada más que gastamos estamina, así que cuidado. Y bueno, no tiene ataque ni de la... Ah, no, sí tiene ataque de la Q, maldita sea, ya lo sé. Bueno, no pasa nada, ahorita lo volvemos a usar. Su ataque de la Z, ¿cuánto de daño hace, Shindo? Bueno, hace un total de 73.991 de daño. Y además, creo yo que es Block Breaker, ¿vale? La verdad es que no lo sabría decir muy bien, pero creo que es Block Breaker. Deberías de utilizarlo en alguien que esté utilizando mucho su block para ver si lo rompes. Ahora, con el ataque de la Q hace un total de 52.800 de daño, ¿vale? No está nada mal, la verdad. No está nada mal. Con el Bolt. El Bolt pues también es un Bloodline bastante feo. Es muy F este Bloodline. La tier list es super F. ¿Y por qué, Shindo? Bueno, su primera habilidad es esta de acá, la cual no hace daño. Créeme que no es un bug del tronco. No hace daño. Si lo utilizara con personajes o con NPCs o con personas reales, no les haría daño, ¿ok? Créanme, es un Bloodline muy malo. La segunda habilidad ya hace un total de 39.000 de daño. Por lo menos hace más que el Tormenta Negra. Y tercera habilidad
Boom, 39.000 de daño también. No tiene transformación ni nada, ¿vale? Y bueno, por lo menos es mejor que la tormenta negra porque tiene 2 ataques que sí sirven, no nada más uno. Y bueno, pues con el burbujitas, su primera habilidad hace un total de 46.000 de daño. Y eso que ven aquí, que es como que una niebla, te hace lento, ¿vale? Te hace lento, así que te ralentiza, así que cuidado. Su segunda habilidad hace un total de 13.000 de daño. Igual tiene bastante rango por ahí. Por ahí tiene un montón de rango. Y su tercera habilidad hace un total de 41.620 de daño. Y como pudieron ver, ni siquiera le atiné el tronco, pero aún así le hizo daño, ¿vale? Eso habla muy bien de su rango. Si nos transformamos, tenemos burbujitas en las manos. No tiene ataque ni de la Q ni de la E. Y su habilidad de la C, pues es simplemente tirar burbujas, ¿verdad? 31.150 de daño. Ahí está. Ahí está, ahí está. Este es burbujas. Con el Sound, ven que les dije que había un Bloodline muy similar a lo que es el Tengoku. Bueno, es el Sound. Para empezar, su primera habilidad hace un total de 22.000, 33.159 de daño, ¿ok? Su segunda habilidad hace un total de 52.015 de daño, ¿vale? Y su tercera habilidad es esta de aquí, que únicamente pega si te acercas al enemigo, ¿ok? 62.416 de daño. ¿Y por qué digo que es muy similar al Tengoku Shindo? Ah, muy sencillo, amigo mío. Porque ven que la habilidad del Tengoku empuja, pues esta habilidad también empuja. Entonces pueden poner las dos y hacen un daño monstruoso, ¿ok? Ambas combinadas hacen un daño monstruoso. E incluso hay una forma de hacer 3 ataques con estas habilidades y haces un total de... quitas la mitad de la vida técnicamente. Entonces pues es muy 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 fuerte. Era el Sound un Bloodline que era muy utilizado antes. De hecho, miren, utilicé una habilidad y utilicé inmediatamente la otra. Se puede utilizar con la del Sound y el Tengoku una habilidad tras otra al mismo tiempo. Entonces imagínate combinar Tengoku más Sound más... Es más, lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a hacer. Aquí tenemos a Tengoku y la su habilidad. Aquí está su habilidad, ¿vale? Y simplemente nos tenemos que equipar esta habilidad de acá y subirnos por acá, ¿vale? Vamos a subirnos por acá. Aquí estamos. Y primera habilidad, el Tengoku. Habilidad... carajo. ¿Por qué no puedo hacer...? Creo que era primero la habilidad del Sound y después... porque según yo sí se puede hacer. Vamos a ver. Sí, de hecho sí, miren. Pum. Ahí está. Entonces, creo que era primero la habilidad del Sound, después la del Tengoku y después la del Rayo. Vamos a ver si sí. Ahora sí, vamos a ver. No, al parecer no se puede, ya no se puede, al parecer ya lo parcharon. Pero bueno, siempre se puede hacer una tras otra en la forma regular, ¿verdad? 208.000 de daño, no está nada mal. Pero bueno, vámonos ahora con las siguientes Bloodlines, el cual es el Asim Senko, el Konchu, el Saberu y el Kenichi, ¿vale? Ahí tenemos, listo. Nos equipamos lo que es el Asim, ahí está. Y vale. Bueno, pues su primera habilidad es como el del Dio Senko, es un counter. Su segunda habilidad, ¡boom! 52.032 de daño, ¿vale? Es un ataque de área. Su tercera habilidad, 39.036 de daño, ¿eh? No está mal, la verdad, no está mal. Y si nos transformamos, ahí está, nos transformamos en el Asim Senko. No tiene ataque ni de la Q ni de la E, únicamente ataque de la C. Y 69.395 de daño. Es un ataque que te tepea. No está mal, la verdad, pero pues, sinceramente no sé mejor. Con el Konchu, este es el online de ¿cómo se llama? El que siempre anda serio. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero cae bien porque siempre está callado. Bueno, su primer ataque hace un total de 36.400, 37.000, 39.100 de daño, ¿vale? ¿Y por qué aumenta el daño Shindo? Porque es un ataque que envenena, ¿vale? Casi todos sus ataques se envenenan, si no mal recuerdo. Este es de 27.318 de daño. Su tercer ataque es un total de 36.400 de daño. Y con su transformación, nos transformamos. Ahí está, ya tenemos insectos alrededor de nosotros. No tiene ataque de la Q, ni de la Q, ni de la E, ¿vale? Y su ataque de la C, pues hace un total de 41.000, 67.770 de daño. Y si el enemigo cae en alguno de estos, pues le va a ir haciendo más daño, evidentemente, ¿verdad? Con el Saberu, este es el Bloodline de este Kakashi, ¿vale? Este es el Bloodline de este Kakashi. Y está bastante bueno, la verdad, este es Bloodline que está bastante bueno.
Bueno, no me quería transformar, espérame. No me quería transformar. Ahí está, listo. ¿Por qué Shindo? Bueno, pues para empezar, su primera habilidad hace un total de 26.000 de daño y nos tepea, ¿ok? 26.000 de daño y nos tepea. Su segunda habilidad es la creación de clones eléctricos, ¿ok? Los clones van a ir a suicidarse al enemigo y le va a ir a hacer daño y stun, ¿ok? Hace un total de 36.000 de daño. Su counter es bastante bueno porque hace que el enemigo, creo que se entierre en el suelo, si no mal recuerdo. Y con su transformación no tiene ataque ni de la Q ni de la E, únicamente de la C. Y es un TP que no se crean, es un TP que sirve bastante porque te TP al enemigo y le hace daño. Nada más que no sé por qué no identifica al tronco. Pero bueno, este es el Bloodline de Kakashi. Vamos con el Bloodline de Rock Lee. Este es el Bloodline de Rock Lee. Y como pueden saber, Rock Lee no tiene chakra más que puro Tai. Él es un maestro del Taijutsu. Y bueno, pues no, su Bloodline no podía ser diferente. Primera habilidad. Atacamos. Y boom, 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 boom. 35.016 de daño, ¿ok? Su segunda habilidad. Boom. 36.016 de daño también. Su tercera habilidad. Un total de 13.529.044.717 de daño. Nos quitamos las pesas. Ahí está, nos quitamos las pesas. Y como pueden ver, incluso su transformación nos hace tan rápidos que nos podemos tepear, ¿ok? No tiene... sí tiene ataque de la Q, que es un lazo de 16.907 de daño. No tiene ataque de la E. Y su ataque de la C hace un total de 31.509 de daño, ¿vale? Pero evidentemente puedes exponenciar este ataque si le haces muchísimo más ataques. De hecho, ya con nada más 2 ataques hice todo ese daño. Entonces, pues bueno, es un buen Bloodline, ¿vale? El Bloodline de Rock Lee. Vamos a ponernos ahora el Dangan, el Riser, Dangan Riser, Shindai, el Renshiki. El Renshiki es un caso especial, ¿vale? Yo no lo tengo leviado en su forma normal, yo lo tengo leviado en su Bell Skin, que es el Renshiki Gold. Y también es un pésimo Bloodline, ¿vale? Ya les mostraré por qué. Vale, ahora sí, el Bloodline del Dangan. El Bloodline del Dangan, aquí tenemos su primera habilidad, hace un total de 45.500 de daño, ¿vale? Su segunda habilidad, nos vemos intangibles, ¿vale? Esta es una habilidad que nos hace intangibles por un periodo de tiempo, un muy poquito periodo de tiempo, es muy poquito eso. Y bueno, pues evidentemente no recibimos ningún tipo de daño. Y por último, su tercera habilidad es una pistola que, como pueden ver, hace bastante daño. Hace muchísimo daño y tiene buen rango, ¿vale? Con su transformación, nos ponemos la transformación del Dangan. Ahí está, ya nos vemos un poquito agüita. No tiene ni ataque ni de la Q ni de la E, ¿vale? Y con su ataque de la C, pues nos volvemos esta cosa de aquí, que hace daño y además se mueve bien chistoso. Está bastante bonito. Pero bueno, hace el daño dependiendo de cuántos M1 hagas tú. Así que bueno, vamos a ponernos ahora el Riser Akuma. El Riser Akuma es el Sharingan de los Genjutsus, ¿ok? Es el Sharingan de los Genjutsus. Y además es el Sharingan del hermano de Madara. Ya no me acuerdo cómo se llama, lo siento. Pero bueno, su primera habilidad es un... si no mal recuerdo, así es. Es un counter y además es un stun que hace un Genjutsu al enemigo, ¿vale? Y lo prende en Amaterasu. Su segunda habilidad... hace un total de 13.002 de daño, pero te pegas al enemigo y le haces un Genjutsu, ¿ok? Les digo que es el Bloodline de los Genjutsus. Su tercera habilidad, lanzas puro Amaterasu, ¿ok? Lanzas puro Amaterasu. 37.705 de daño. Ahora sí, nos transformamos en su primer, pues, el Sharingan de Terzo Moes. El ataque de la C hace un total de 46.307 de daño, ¿vale? Nos ponemos lo que es el Mangekyo. Y el Mangekyo tiene un total de... bueno, no tenemos habilidad de la Q ni nada. Ponemos el Mangekyo Sharingan. Vamos a ver. Ahora sí que el ataque de la Q tampoco seguimos sin tener nada. Pero ya con el Susanoo. De hecho, el Susanoo es uno de los que más me gusta, ¿vale? Este Susanoo es uno de los que más me gusta. Por su color y por sus armas y todo esto. Está increíble. Y este sí tiene ataque de la Q, que es un total de 45.129 de daño. Y su habilidad de la C, como con todas las demás, es simplemente atacar con el Susanoo, ¿vale? Pero pues simplemente es lanzar Amaterasu, ¿ok? Amaterasu y Amaterasu. No se saben de otra. Pero bueno. Vamos a quitarnos esto. Y nos ponemos lo que es... ay, Renshiki. Vamos por Renshiki. Vamos a ver. Primera habilidad. Absorber jutsus. Segunda habilidad. Un agarre que hace un total de 36.453 de daño. Agarre que puedes bloquear
Y la primera habilidad no sirve si te están spameando un montón de ataques, ¿estás de acuerdo? Y su tercera habilidad, una bolita de poder. De únicamente 53.016 de daño. 55, 56 de daño. Su primera transformación de Renshiki. Vamos a poner su primera transformación de Renshiki. Ataque de la E no tiene. Ataque de la Q sí tiene. Es el pajarito este que vuela y ataca. 70.936 de daño. Y con su ataque de la C, una simple bolita que hacemos, que es un total de 62.500 de daño. ¡Buu! Con su segunda transformación que se consigue matando al boss Renshiki, ya somos un golem. Su M1 hace un total de 31.154 de daño. Sí, no mostré el M1 de la primera transformación, lo siento. Es este de aquí. 28.615 de daño. Z. Su habilidad de la E es la bolita que teníamos en la habilidad de la C. 62.500 de daño. Su habilidad de la Q es el pajarito. No cambia nada. Hashtag no cambia absolutamente nada. Ahí está el pajarito. Y bueno, pues su habilidad de la C, que está un poquito más decente, ya que es un agarre. Es un agarre con bastante stun, que hace un total de 86.000, 87.000, 88.637 de daño. Asco de Bloodline, nunca me va a gustar. Y bueno, pues con el Shindai es el Bloodline de Madara, el Sharingan de Madara. Y bueno, pues, ¿quieres tus clones con Susanoo o sin Susanoo? Porque su counter activa clones que, créanme, son muy molestos. De hecho, este de Yesa tenía un combo con este Bloodline que era muy molesto. Con su segunda habilidad, invocamos un meteorito que hace un total de 72.834 de daño. Y su tercera habilidad, como todos los Sharingans, pues es un Genjutsu, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el Genjutsu. 33.827 de daño. Créanme, dura mucho el Genjutsu y es un poquito molesto. Pero una vez te acostumbras, ya no es tanto. Tiramos Sharingan y me iré directamente a lo que es, pues, el semiperfecto, ¿verdad? Aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué te hace este Shindo? Porque este es el único que tiene habilidad de la Q, que es este de aquí, que quita. Esta habilidad de la Q hace 54.000 de daño, pero quita vida, MD, estamina y chi. Lo quita a los 4, ¿vale? Quita a los 4. Y esa era la habilidad de este Yesa, que quitaba a los 4, entonces era muy molesto. Con su Susanoo perfecto, bueno, pues ya puedes empezar a spamear a los Susanos perfectos, ya los puedes empezar a spamear. Ahí está, lo puedes empezar a spamear todo. Y son un montón de ataques de Susanoo, ¿vale? Pero pues eso es bastante bueno para bosses de eventos, la verdad, y para PvP. Vamos con los siguientes Bloodlines de la lista, por supuesto. Los cuales ya estamos adentrándonos en un terreno más grande, ¿vale? El Seishin, el Frost, el Mecha y el Link, Tinta. Ahí está. Nos ponemos Seishin. Y este Bloodline era muy usado en PvP. ¿Por qué, Shindo? Bueno, porque podías conectarte al enemigo y lo stuneabas. Y además de stunearlo, podías, pues, seguirlo, ¿vale? Hace 10.000 de daño, sí es muy poquito, lo sé, pero podías seguir. Con su segunda habilidad ya haces un 19.000 de daño. Y es lo mismo, puedes seguirlo, ¿ok? Puedes seguirlo y puedes intercambiar sus controles. Es muy molesto que te intercambie los controles. Su tercera habilidad son kunais que envenenan y además explotan, ¿vale? Ya con su transformación, pues simplemente el ataque láser era muy usado antes. 64.098 de daño por su rango, ¿vale? Por el total de su rango, era bastante. Con el Frost... Ay, Frost. Se parece mucho a lo que es ¿cómo les dije? Se parece mucho a como es el Scorch. Es muy parecido a lo que es el Scorch, nada más que este congela, ¿vale? El Scorch no congela, este sí congela. Por ejemplo, aquí tienen... mira, congela 31.000 de daño y congela, ¿vale? Su segunda habilidad hace 18.000 de daño y también congela, ¿ok? Y por último, su tercera habilidad, ¡boom! 54.671 de daño, ¿vale? Pero pues no tiene transformación ni nada. El Mecha, ¡ay! Mecha deidad. También lo tengo en mis, ¿cómo se dice? En mis combos. Aquí tienen en mi combo los cohetes. Aquí también en el combo de broma también están los cohetes. Ya, nada, lo tengo ahí. ¿Por qué los cohetes, Shindo? Bueno, porque son Block Breaker y además hacen bastante daño. Uy, activé la segunda habilidad. Lo siento, no quería activar la segunda habilidad.
Pero bueno, la segunda habilidad es un total de 54.612 de daño, ¿vale? Su primera habilidad, que son los cohetes, hace un total de 62.418 de daño. Y además son Block Breaker. Son muy buenos, la verdad es que son muy buenos. Su tercer ataque es un agarre, que hace muchísimo daño, un total de 54.710 de daño, ¿ok? Con su transformación, evidentemente tenemos lo que es el Mecha Naruto. Ahí está. No tiene ataque de la E, pero sí de la Q. Y el ataque de la Q hace un total de 43.255 de daño. Y su ataque de la Z hace un total de... ¡boom! 42.892 de daño, ¿vale? Con su segundo stage del Mecha, ya lo transformamos en lo que es Kurama. Y bueno, su M1 hace un total de 42.962 de daño, ¿eh? Su ataque de la Q hace un total de 57.292 de daño. Y por último, su ataque de la Z, 64.452 de daño. No está nada mal, la verdad, pero es mejor utilizar únicamente las habilidades del Mecha, ¿vale? No su transformación. Con el tinta nos le equipamos. Y bueno, su primera habilidad hace un total de 44.212 de daño, ¿ok? Con su segunda habilidad hace un total de... Miren, incluso cuando la recargamos, se puede recargar la habilidad de hacer un total de 22.106 de daño, ¿ok? Y es un stun, ¿ok? Es un stun, porque stunea mucho al enemigo. Con la tercera habilidad, pues invocamos a un dragón que le haga daño, 50.721 de daño. Y además le pone la pantalla en completa oscuridad, ¿vale? Con su transformación tenemos nuestro pincel gigante, en donde hacemos 33.095 de daño. No tiene ataque... Ah, no, sí tiene ataque de la Q, el cual es un pajarito que hace bastante daño, ya les digo yo que es un pajarito que hace bastante daño. 139.919 de daño. Wow. Y su ataque de la C. Y su ataque de la C pues es similar al pajarito, nada más que esta vez cegamos al enemigo, ¿vale? Lo cegamos por completo. No está nada mal el tinta, ¿vale? Ahora sí nos ponemos lo que es el Inferno, el Viña, el Prisma es un elemento, el Odin Saberu. Y con el Rayon Rengoku yo tengo lo que es el Rayon Azure, ¿vale? Lo que es Rayon Azure, que es lo mismo que el Rayon Rengoku, ¿vale? Estos dos son lo mismo, nada más que esta es la skin. Y es que este no lo tengo leveado por completo, este sí. Entonces pues bueno, me da mucha flojera levear ahorita. Entonces pues simplemente nos vamos a poner esos de ahí y ya está. El Inferno también es un Bloodline muy malo. ¿Por qué? Su primera habilidad, 27.942 de daño, pero por lo menos hace combo aéreo. Su segunda habilidad, 6.500 de daño. Dios mío. Y su tercera habilidad, un ataque de área de un total de... $42.714 de daño. Y ya, no tiene transformación ni nada, no tiene mucho chiste, que digamos. Con el Viña, su primera habilidad hace un total de... Nada de daño porque está bugueado con el tronco. Su segunda habilidad, pues nos hace intangibles, ¿vale? Pero a costa de nuestra estamina. Entonces no conviene mucho. Y su tercera y última habilidad, creamos clones de Viña que hacen daño, ¿vale? Nos transformamos. Ya somos nosotros también lo que es este Setsu. Sí, ya me acordé de su nombre, se llama Setsu, creo. Y el ataque de la Q no tiene, tampoco tiene ataque de la E. Y con el ataque de la C hace un total de 106.000 de daño, ¿ok? No está nada mal, pero pues ya no es lo mismo que antes. Créanme, que antes era mucho mejor. Vale, con el Rayon, este es el Bloodline de este Sasuke. De la guerra, ¿ok? De la guerra. Con este Sasuke está en la guerra. Y bueno, su primera habilidad hace un total de 39.012 de daño. Esta habilidad era muy utilizada en el PvP, créanme. Y es por su rango, ¿vale? Su rango, porque atraía al enemigo. Esa habilidad que hace, atrae a tu enemigo, ¿vale? Atrae a tu enemigo hacia ti, es bastante molesta. Su segunda habilidad, pues es un como tipo Genjutsu, pero con... creo que tienes que accionar tú, ¿ok? 39.000 de daño. Y el tercero sí es un Genjutsu completamente. Un Genjutsu por completo de 33.827 de daño. Con su primera transformación, pues ya nos aumenta los stats de esa forma, ¿ok? Nos aumenta los stats de esa forma. Según yo no tiene ataque de la Q. No tiene ataque de la Q. Y bueno, con su ataque de la Z,
Nos transformamos, boom, 98.594 de daño. Nada mal, la verdad. De hecho, miren, ahí tenemos nuestro... wow, nuestros ojos están cambiando. Con su segunda transformación, según yo sí, nada más tiene, sí, hasta la segunda transformación. Podemos volar, evidentemente, podemos volar con nuestras alas. Uy. Casi todo lo que tiene alas vuela. Entonces, pues bueno, casi todo, casi todo. Y bueno, con su M1 es de rango, ¿ok? Su M1 es de rango, 73.000 de daño, pero tiene un rango enorme, ¿vale? Estoy aquí y puedo atacar, ¿vale? Está en un rango bastante grande. Y bueno, con su ataque de la E, hace un total de 52.080 de daño, y eso porque no pegó ese último. Pero yo digo que llega a los 60.000 de daño. Con su ataque de la Q, hace un total de 61.395 de daño. Y con su ataque de la Z, ¡boom! 57.616 de daño. No está nada mal este Bloodline, la verdad. Con el Odin Saberu, que es el Bloodline de Kakashi, pero con esteroides. Su primera habilidad hace un total de 10.401 de daño. Y es un ataque de rango, ¿ok? De rango. Su segunda habilidad, simplemente 31.200 de daño. Y le pegamos un Chidori. Y su tercera habilidad es como un tipo counter. Pero además creamos perros eléctricos, ¿ok? Clones de perros eléctricos. No está nada mal. Con su transformación de la C, tenemos hasta incluso aspecto, ¿vale? Miren este aspecto. Tenemos nuestro parche. Tenemos nuestro parche con nuestro ojo. Y no tiene ataque de la Q, creo. Ah, no, sí tiene el ataque de la Q. Que es lo mismo que el ataque de la Q, de la C, del Saberu, ¿vale? Normal. Y con su ataque de la C, simplemente activamos counter y a la vez electrocutamos, ¿vale? No sé qué tan funcional sea eso, pero yo supongo que en algunos espacios pues sirve. Así que bueno, ese fue el Odin Saberu. Podemos proseguir con los siguientes Bloodlines, los cuales ya son Light Jockey. Es muy diferente al Jockey, ¿vale? Es muy diferente al Jockey. Y el Dark Jockey es igual a este, ¿vale? Entonces pues no lo vemos. El Pikasenko, que es una bestialidad ahorita, es el meta del PvP. El Cobra y el Hair. El Hair también es uno de mis Bloodlines, que los primeros que me tocó, de una rareza alta, ¿vale? Entonces pues bueno, vamos a equiparnos el Light Jockey. Y bueno, pues su primera habilidad... Ay, Dios mío, déjenme quito la transformación. Pero su primera habilidad es un Block Breaker, ¿ok? Su primera transformación es un Block Breaker. Digo, su primera habilidad es un Block Breaker. Segunda habilidad es un como tipo counter, ¿vale? Es como un tipo counter. Y su tercera habilidad es un ataque que sigue haciendo daño, ¿vale? Y hace un total de... Si pegas todo el daño y si el enemigo no se mueve, 110.512 de daño, ¿vale? Su primera habilidad hace ya un total de 29.000 de daño, pero es Block Breaker, ¿vale? Es muy utilizada en bastantes combos, ¿vale? Como pueden ver, este es mi combo del Light Jockey. Creo que me lo pasé, creo que incluso me lo pasó Yesa. Y bueno, aquí es el combo con el que utilizo. ¿Y por qué lo utiliza Shindo? Muy sencillo. Su primera habilidad, bueno, su primera transformación nos aumenta así los stats y tenemos los ojos Byakugan, ¿verdad? Según yo no tiene ataque de la Q. Ah, no, sí tiene, y hace 63.007 de daño, ¿vale? Pero no tiene ataque de la E. Y su ataque de la C, pues es este de aquí, que es A-Frame, ¿ok? Este ataque es A-Frame. Ahora, con su segunda transformación de aquí, su ataque de la Q hace un total de... Déjenlo, hacemos completo. 90.828 de daño, no está nada mal. Y su ataque de la C... Ah, si se te esperen el cooldown. Su ataque de la C... Boom, 52.206 de daño, ¿vale? Pero ya con su tercera transformación, que si hay un cambio de estadísticas bastante enorme. Para empezar, pues su M1 es bastante letal, 63.960 de daño. Y su ataque de la Q, boom, también nos puede servir mucho para esquivar ataques, ¿vale? Y elevarnos al cielo y curarnos y así. Y hace 42.123 de daño. Y su ataque de la C, pues ya hace 54.606 de daño, ¿vale? Es una bestialidad este Bloodline, créanme que es una bestialidad en PvP. Ahora, con el Pikasenko hermoso. Bueno, pues la primera habilidad, que es una patada que te tepea, ¿vale? Y además es Block Breaker. Entonces yo la recomiendo completamente. Ahora, con su segunda habilidad, es un ataque en donde podemos movernos y ¡boom! Patada. Ahí está. Ok,
cabe recalcar que el Pika Senko es un Bloodline ultra viejísimo. Creo que estaba desde antes como una referencia a One Piece en el primer Shindo Life. Entonces, pues bueno. Su tercera habilidad es como 81.914 de daño, ¿vale? Es como la fruta de Kizaru, ¿vale? Es como la fruta de Kizaru. De hecho, es una completa referencia, yo digo, a Kizaru, ¿vale? Su M1 no está tan bueno, 30.060 de daño. La verdad es que no está tan bueno. Pero su ataque de la Q es clave. El ataque de la Q del Pika Senko es clave. ¿Por qué, Shindo? Porque hace un total de 37.535 de daño. Sí, no es mucho, pero sirve como un counter su ataque de la Q. Y además, después de hacerlo, te añade un autododge, ¿ok? Te añade un autododge. Pero bueno, sirve como counter, ¿ok? Sirve como counter. Con su ataque de la C. ¡Boom! 64.660 de daño. Y créanme, es muy molesto y spameable ese ataque, ¿ok? Entonces, pues, es un Bloodline que ahorita está en el meta. De hecho, aquí tengo el combo meta. Aquí está el combo meta. De hecho, hay algunos que lo prefieren utilizar con otro Bloodline, el cual es también muy molesto. Pero yo prefiero así, ¿ok? Entonces, pues bueno. Eso fue Pika Senko. Vámonos con lo que es el Cobra. El Cobra es el Bloodline de este Kabuto. Bueno, no, sí, el Cobra sí es el de Kabuto. Bueno, su primera habilidad hace un total de 54.636 de daño, ¿ok? Su segunda habilidad hace un total de 46.070.239 de daño y es stun. Su tercera habilidad que hace un total de 65.050 de daño, ¿ok? Si nos transformamos, ahí está, ya nos transformamos. Su ataque de la Q hace un total de 13.923 de daño. Y su ataque de la C es bastante molesto porque pues te puedes transportar bastante rápido con la... Y además puedes lanzar veneno, ¿ok? Nada más que ahorita pues me atoré en un árbol. Algo que es muy importante recalcar es de que si te matan con este Bloodline vas a revivir, ¿ok? O sea, no te noquean. Simplemente revives con un poquito de vida y ya está. Es algo parecido a la mano Akuma. Ahora con el Hair, su primera habilidad hace un total de 62.404 de daño, ¿vale? Y estunea y quema y hace de todo. Su segunda habilidad hace un total de 45.503 de daño y estunea, ¿ok? Y su tercera habilidad y última hace un total de casi 50.000 de daño, ¿vale? No está nada mal. Ya con su transformación, no tenemos habilidad ni de la Q ni de la E. Pero su ataque de la C hace un total de 35.600 de daño, ¿ok? Pero tiene bastante rango, mucho rango diría yo. Estos ataques tienen mucho rango. Entonces pues es más que nada un Bloodline de rango, ¿vale? Ok, sigamos. El Cabo Cobra es lo mismo que el Cobra, ¿vale? Completamente lo mismo, nada más que este es de Orochimaru, el otro es de Kabuto. El Yotaro Shisen es un bel skin, ya después lo veremos. Ahora, el Deva Rengoku, ya nos estamos acercando a territorio muy peligroso, ¿ok? Porque estos son Bloodlines ya para el PvP mayormente, entonces pues cuidado. El Deva es lo mismo que el Deva Rengoku, el Deva Sengoku es lo mismo que el Deva Rengoku, ¿vale? Aquí tenemos a Tifón, al Ghost Korashi, el Bloodline que inició toda la pérdida de Shindo, y el Seno Donkey. Vale, pues nos ponemos lo que es el Deva. Y bueno, pues su primera habilidad que hace Shindo, su primera habilidad es un ataque de stun, ¿ok? Que hace bastante daño, casi 50.000 de daño y hace un montón de stun. Su segunda habilidad que hace Shindo, su segunda habilidad es un agarre que hace un total de... pisoteamos, 44.867 de daño, ¿ok? Y por último, su última habilidad, que es la que más utilizan absolutamente todas las personas, ¿vale? Su última habilidad es la más usada. ¿Y por qué Shindo? Bueno, por eso... justamente por eso, porque stunea o rompe block a veces y hace 81.529 de daño, o sea, una bestialidad. Ahora, nos transformamos en lo que es el Deva. Su habilidad de la C es un counter, ¿vale? Si te atacan, lo que vas a hacer es que vas a hacer como si encerraras en el Shibaku Tensei a tu enemigo, ¿vale? Es muy molesto ese counter. Y su ataque de la C es un ataque que se hace inmediatamente y hace un stun inmediato, ¿ok? Entonces es una habilidad que molesta bastante, la verdad. Pero pues ese es el Deva. El Deva, uno de los favoritos para el PvP. El Tifón es un Bloodline que nadie recuerda, la verdad. Y pues con justa razón, su primera habilidad
hace nada más un total bueno, es bastante, pero te dejas muy vulnerable. 39.651 de daño, ¿vale? Su segunda habilidad, ahí tienes. Segunda habilidad que rastrea y busca al enemigo, si no mal recuerdo. Y también, no, te busca a ti, Pero pues simplemente eso, ¿vale? No es como que haga mucho daño. Y su tercera habilidad, que es un tifón simplemente más grande. Un tifón más grande, ¿ok? Es un tifón más grande que hace más daño. Pero pues hasta ahí. Ya no hay más de tifón, ¿vale? Nah. No tengo al Ghost Corashi leveado. Bueno, amigo mío, eso es. ¿Por qué, Shindo? ¿Por qué? Porque tengo yo leveado a su versión skin, Bell Skin, que es el Inferno Corashi, ¿ok? Aquí tenemos Inferno Corashi, que es lo mismo que el Ghost Corashi, nada más que con Amaterasu. Y bueno, su primera habilidad es una moto chida, que hace un total de 35.125 de daño. Es una moto bastante chida que puedes usar para moverte también, ¿vale? Su segunda habilidad es la misma moto, pero esta vez explota, ¿vale? Si no mal recuerdo, explota. Vas por ahí y de repente, ¡boom! 32.412 de daño, ¿ok? Y su tercera habilidad, que es andar en moto mientras haces daño. Está bastante increíble utilizar la motito. Hace 84.721 de daño. Si nos transformamos en el Ghost Corashi, ya nos transformamos en lo que es Ghost Corashi, nada más que no entiendo por qué no tengo mis piernas. No tiene ataque de la E, pero sí tiene ataque de la Q, ¿ok? Que es un total de... wow, 89.527 de daño si hacemos el ataque full ataque, ¿ok? Y con el ataque de la C, 61.000, casi 72.000 de daño, ¿vale? Pero es Block Breaker. Y bueno, ese es Ghost Corashi, ¿vale? Con Xenodokei. Xenodokei era un Bloodline muy querido antes porque funcionaba bastante contra bosses pequeños. Ahorita pues ya no funciona, tristemente. Pero pues bueno, su primera habilidad hace un total de 10.403, 25.403 de daño. Su segunda habilidad, los dragones de sangre, hace un total de 26.004 de daño. Y su tercera habilidad, que es un Genjutsu, boom, hace un total de 26.016 de daño, ¿ok? Si nos transformamos, tenemos un total de 2 transformaciones. La primera que nos hace que nuestro brazo sea de acá, viscosito. Según yo no tiene ataque. No, sí tiene ataque a la Q, que hace 49.840 de daño. No está nada mal. Y su ataque de la Z, ahí está, su ataque de la Z, que hace únicamente 52.000 de daño. Ya no hace el daño que era antes. Y su segunda transformación nos convierte en esta cosa. Y bueno, pues ya su M1 evidentemente cambia a 63.913 de daño. Su ataque de la E no tiene. Su ataque de la Q hace un total de 78.120 de daño. Y por último, cuando se me acabe el cooldown, evidentemente pues vamos a hacer el ataque de la C, ¿vale? El ataque fue muy nerfeado, tristemente, porque pues hacía mucho daño a los NPC. Hacía casi que te lo one-shoteabas. Entonces pues bueno, hace un total de 54.801 de daño. Muy triste la verdad la caída de este Bloodline, pero pues bueno, así debió ser. Vamos a seguir con los Bloodlines. Nos quedamos con Xenodokei, ¿verdad? Nos quedamos con Xenodokei. Sí, definitivamente ya estamos entrando en un territorio muchísimo más grande. Narumaki, tenemos al Narumaki. Déjenme ver si lo tengo leveado. Sí, tengo leveado a Narumaki. El Ivan's Son. El Giovanni Shisen, que es lo del Yotaro Shisen, pero pues es lo mismo, la verdad es que es lo mismo. Y el Forged Rengoku, ¿ok? El Forged Rengoku. De hecho, miren, no tengo el Giovanni Shisen leveado. ¿Por qué? Porque tengo a su versión BL, ¿ok? Tengo al Yotaro Shisen, lo tengo leveado al Yotaro Shisen. Ahí está, listo. Pues bueno, Narumaki. Nos equipamos Narumaki. Y evidentemente, este Bloodline de Naruto. Creo que es muy obvio. Y bueno, su primera habilidad hace un total de 42.944 de daño, ¿vale? Su segunda habilidad hace un total de... ¡boom! 59.422 de daño. Y por último, su tercera habilidad, Rasen Shurikens elementales, que stunean, queman y además te hacen lento y te ponen como que negra la pantalla. 61.862 de daño. Con su primera transformación, aquí la tenemos. No tiene ataque a la E, pero sí tiene ataque a la Q, ¿vale? 63.049 de daño. Y con su ataque de la C, nos transformamos en el épico Kurama. Ahí tenemos a Kurama.
Y los ataques pues se fueron a rastrear a los de otros lados y hace 136.575 de daño, ¿vale? Pero evidentemente está de más decir que son ataques pues teledirigidos, ¿verdad? Rastrean al enemigo y ¡pam! Le pegan. Con su segunda transformación, aquí tenemos la segunda transformación, sus ataques drenan lo que es chi, ¿ok? Sus ataques drenan lo que es chi. Y además pues son ataques que te tepeas, ¿vale? Te tepeas. Entonces pues es un M1 bastante peligroso, cuidado. Con su ataque de la E es un agarre que hace un total de 29.000. De hecho creo que hace más, creo que hace como 35.000 de daño. Su ataque de la Q, wow, hace un total de 57.036 de daño. Y por último su ataque de la C, que hace un total de 67.780 de daño, ¿ok? Y ya está, por el modo Byron. Ahí no sé qué. Este es un Bloodline que es la evolución del Mood, supuestamente. Y su primera habilidad, pues como pueden ver, es un golem que hace daño. No está nada mal. Su segunda habilidad es un ataque de área que va haciendo daño poco a poquito va haciendo daño. Va haciendo daño y hace 39.006 de daño, ¿ok? Y por último, su tercera habilidad, que es un dragón de tierra, boom. Bueno, dragón de lodo más bien. Y hace 28.812 de daño. Como pueden ver, pues es un Bloodline bastante meh. Ahora, con el Yotaro Shisen. Con el Yotaro Shisen, esta es una JoJo referencia. Pero realmente es el Bloodline de esta... ¿cómo se llama? De Ashirama. Pero pues es una simple variante, ¿ok? Su primera habilidad crea un golemcito. Crea un golemcito que hace daño. Su segunda habilidad crea un árbol que hace daño también de stun. Y su tercera habilidad, que es un dragón de tierra, ¿vale? Que stunea. Ahora, si nos transformamos, lo mejor de este Bloodline es el que nos va a dar la ropa de Yotaro, ¿vale? Y evidentemente nos convertimos en un golem. Con la Q hacemos un daño de 11.000 de daño. Se parece mucho al Rika Shisen, pero no es lo mismo. Créanme que no es lo mismo. Y su ataque de la C pues hace un total de 116.504 de daño, ¿vale? Su segunda transformación, sí, su segunda transformación, pues ya nos vuelve con todo un stand, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra stand. No tiene ataque de la E. Ataque de la Q sí tiene, que es invocar árboles, en donde también podemos hacer saltos de árbol, ¿vale? También podemos hacer saltos de árbol en los árboles. Y su referencia, que creo que tiene hasta el mismo sonido, vamos a ver. No tiene sonido, pero de ahí debería decir, bueno, debería decir hora, estamos de acuerdo, ¿no? Pero pues bueno, es una referencia a yoyos. Vamos a ponernos lo que es el Forget ahora. Vale, ya descubrí qué pasa con el Forget, ¿vale? No vayan a utilizar jamás su primera habilidad, ¿ok? Jamás de los jamases utilicen su primera habilidad. Esta apártenla lo más lejos que puedan, ¿ok? Porque esa es la que buguea el juego. En cambio, su segunda habilidad hace un total de 23.403 de daño, muy poquito. Y su tercera habilidad hace un total de 32.525 de daño, ¿ok? Si nos transformamos, aquí está, ya nos transformamos en lo que es el Forget. No tiene ataque de la E, pero sí tiene ataque de la Q, ¿vale? Este ataque es muy molesto porque es teledirigido y hace 52.836 de daño. Y además teletransporta a tu enemigo a otra dimensión, ¿ok? Entonces es muy molesto. Y pues bueno, el ataque de la C no es mi favorito porque te deja muy vulnerable a otros ataques. Pero igual sus ataques son teledirigidos, ¿vale? Y hace bastante daño. Sí pegan todos. Pero pues bueno, no entiendo por qué el ataque de la F está bugueado. Pero simplemente no lo voy a utilizar porque si no les va a buguear absolutamente todo. Y... Dios mío, yo estoy hablando muy rápido. Y este Bloodline tiene un comando que, si no mal recuerdo, creo que era el Domain, o algo así era. Domain o algo así. Pero encerrabas a tu enemigo y a ti también en una dimensión de bolsillo, ¿vale? Investiguen ahí ustedes el comando, lo pueden investigar perfectamente. En la sección de comandos del video, cuando pongan el SMDS, creo que era. SMDS. Ya no me acuerdo cómo era. Pero cuando pongan los comandos, ahí les va a salir, ¿vale? Ahí les va a salir. Entonces, pues, este Bloodline tiene un comando bastante especial, ¿vale? Es un Bloodline bastante especial. Pero bueno, sigamos con los Bloodlines. Y bueno, pues el que seguía era el sangre. El que seguía era el sangre, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponernos lo que es el sangre. Ahí está. Y bajamos una vez hasta donde está el sangre. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí nos quedamos. Vale. Este Bloodline era muy utilizado en lo que era el PvP, ¿ok? ¿Por qué Shindo? Bueno, su primera habilidad hace un total de 39.036 de daño, ¿vale? Su segunda habilidad
hace un total de 10.000, 20.000, 31.000, 31.209 de daño, ¿vale? Pero te pega al enemigo, ¿ok? El enemigo puedes ver dónde está. Y por último, su tercera habilidad es un stun, es un agarre más bien. No, es un stun de 29.921 de daño, ¿vale? Era muy utilizado antes este Blood en el PvP. Ahora, con el de Tobirama, el Blood de Tobirama, su primera habilidad hace un total de, wow, de 29.121 de daño. Su segunda habilidad hace un total de 46.826 de daño. Y por último, su tercera habilidad hace un total de... Bueno, es un domo que hace bastante daño. Nada más que yo lo acabo de fallar. Maldita sea. Bueno, vamos a esperar a que... El cooldown. Ahí está, ya acabó el cooldown. Su primera habilidad, pues... Oh, genial, está bugueado con los troncos. Pero pues es un domo que hace daño, ¿vale? Que va haciendo daño. Era muy utilizado antes contra bosses de evento. Si no es que sigue siendo. El Smoke nerfeado, por cierto. Su primera habilidad hace un total de 15.600 de daño. Con su segunda habilidad hace un total de 31.209 de daño. Y además stunea. Y con su tercera habilidad, pues te haces intangible, ¿verdad? Te haces intangible y creo que es un counter. O no sé, la verdad, no se utiliza mucho Smoke. Pero bueno, el Burumaki de aquí, este es evidentemente el Bloodline de Boruto. Y bueno, su primera habilidad hace un total de 46.818 de daño. Con su segunda habilidad haces un total de... Bueno, ni siquiera vas a hacer daño porque esta es una habilidad de transporte. ¿Ya vieron? Ya me teletransporté aquí. Ya me teletransporté acá. Ya me volví a teletransportar. Y por último nos teletransportamos acá. ¿Ya vieron? Y con su tercera y última habilidad, es una habilidad dirigida y hace un total de 78.010 de daño. Ahora, su primera transformación, ¿qué hace Shindo? Bueno, su primera transformación se ve así. Ya tenemos el karma. No tenemos el ataque de la E, pero sí tenemos ataque de la Q, que es una Odama Rasengan. Y hace 41.881 de daño. Su ataque de la C hace un total de 43.713 de daño. Y ese ataque que vieron, tan simple, tan sencillo, afecta a las habilidades, ¿vale? Les pone cooldown a todas las habilidades. Es algo así como la última habilidad del Code Gaiden, ¿vale? Su segunda transformación, nos vemos así. Y no tiene ataque de la E. Su ataque de la Q, creo que es teletransportar al enemigo a ti. Y por último, su ataque de la C. Bueno, que ahorita que se nos quite el cooldown, molesto cooldown. Está. Es lo mismo que el anterior, ¿vale? Igual con el mismo cooldown de las habilidades. Su tercera habilidad se consigue matando al boss Burumaki, ¿ok? Tienes que matar al boss Burumaki, no al del evento. No tienes que matar a este de acá. No tienes que matar a este de acá, ¿vale? ¿Dónde está? Ni siquiera está aquí. Pero no tienes que matar al de evento, no. Tienes que matar al normal, el que se encuentra aquí, en el puente Narumaki. ¿Dónde está? ¿Dónde está el puente Narumaki? Tienes que matar al Boruto que está aquí, en el puente Narumaki, para conseguir su tercera transformación, ¿vale? Este sí tiene ataque de la E, que es lo mismo que el ataque de la C. También tiene lo que es ataque de la Q. ¿Vale? Nos vamos teletransportando y hacemos daño. 72.951 de daño. Y por último, ataque de la C. ¡Boom! 64.700 de daño, ¿vale? Ahí está. Ese es Burumaki. Vale, sigamos con lo que es el Kamaki. A ver si yo tengo leviado el Kamaki. Sí, sí tengo al parecer leviado el Kamaki normal. Y el Kamaki amatista también. Voy a poner el Kamaki amatista porque generalmente yo le veo primero lo que son los Bell Skin. Pero son lo mismo, ¿ok? Son lo mismo. El Sarai Chakuma. El Minakase. ¿Dónde está? Y el Shindai Yang. Es lo mismo que el Shindai Ren, ¿ok? Es lo mismo que el Shindai Ren. De hecho, yo tengo lo que son los Shiny de esos dos Bloodlines. Déjenme los pongo. Porque me gusta más usar lo que son los Shiny, ¿verdad? Los Shiny son los que más me gustan usar. Y evidentemente son los que más le veo. Ya está, ya me puse los Shiny. Ahí está. Y bueno, pues nos vamos a quedar en donde estamos. Aquí. Ahí está.
Con el Kamaki Amatista o Kamaki normal, su primera habilidad es un Bloodline bastante molesto. De hecho lo utiliza Álvaro contra mí y es bastante molesto. Su primera habilidad hace un total de 46.818 de daño. Su segunda habilidad hace un total de... Bueno, invocamos cubitos y los podemos lanzar, ¿vale? Algo así como el Paper. Y además nos podemos teletransportar a lo que son los cubitos, ¿ok? Sí, por ejemplo, lanzamos un cubito hacia allá. Ay, ay, ay. Ahí está. Nos podemos teletransportar entre cubitos, ¿verdad? Nos podemos teletransportar entre cubitos. Y cada cubito hace un total de 23.000 de daño, ¿vale? Entonces, pues no está tan mal, no está tan mal. No está tan mal, la verdad. Podemos tirar los cubitos en donde queramos, realmente. Esto sirve bastante por si quieres escapar de alguna pelea o algo así, que te esté persiguiendo. Pues sirve bastante, ¿vale? O sea, bastante. Lo único malo es que sí tienes que estar a cierto rango de cubito y te va a costar chi. Te va a costar chi teletransportarte al cubito, ¿vale? Con el tercer ataque ponemos un cubito en el enemigo y nos podemos teletransportar a él y seguirle pegando y volvernos a teletransportar y seguirle pegando y así, ¿vale? Es para eso esa habilidad. Ahora, su primera transformación. Aquí tenemos su primera transformación. Vale, tenemos el Karma. No tiene ataque de la E. Su ataque de la Q es un rayo láser que hace 25.488 de daño. Y su ataque de la C, que no entiendo por qué no le hace daño al tronco, pero créanme, sí hace daño. Su segunda transformación, aquí está. Aquí está su segunda transformación. No tiene ataque de la E, esperemos el cooldown. Ahí está el cooldown. Su ataque de la Q es lo mismo que el ataque de la C anterior, pero no sé por qué no detecta el daño, el tronquito. Y bueno, su ataque de la C, ahí tenemos. Su ataque de C es un, si no me recuerdo, counter, ¿vale? Es muy molesto. Con su tercera transformación... necesito el Kamaki normal. Al parecer no tengo la tercera transformación. Ahí está. Ahí está. Nos transformamos y nos volvemos a transformar. Ahí está. Con su tercera transformación, esta se consigue en Blaze, ¿ok? En Blaze. Ahí está el enemigo Kawaki, el cual lo tienes que matar y él te dropeará lo que es la tercera transformación, ¿ok? Simplemente su ataque de la E es un rayo bastante molesto que hace un total de 127.164 de daño. Muchísimo daño. Su ataque de la Q es un counter. Su ataque de la Q es un counter que créanme es muy muy molesto. Y su ataque de la C es un agarre, ¿vale? Es un agarre. Boom, 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 boom. Atacamos. Cubito. 26.370 de daño. Y su M1, Shindo. Su M1 es este de aquí, ¿vale? 89.000 de daño. No está nada mal. ¿Vale? Pues nos lo quitamos. Ahí está. Y seguimos con lo que es el Saraichi Akuma. El Saraichi Akuma, ¿qué es, Shindo? El Saraichi Akuma es el Sharingan de esta Sarada, ¿vale? La hija de Sasuke y de posiblemente Karin, pero bueno, no, de Sakura. Pues su primera habilidad, lanzamos kunais y boom, 55.218 de daño. Es más una habilidad de movilidad, ¿ok? Es bastante molesta en el PvP. Su segunda habilidad, esta también es muy molesta, porque parece agarre. Hace un total de 72.100 de daño, ¿vale? Y por último, con su tercera habilidad, como no podía faltar, pues es el counter, ¿vale? Es el counter del Saraichi. Así nos transformamos en su Sharingan. Y su Sharingan, su habilidad de la C es sacar casi que el Susanoo y hacer 60.544 de daño. Y es lo mismo con hasta incluso su Susanoo perfecto, ¿eh? Es lo mismo con su Susanoo perfecto. Completamente lo mismo, nada más que aquí la Q ya hace un daño de 59.540 de daño. Y la C pues es completamente la misma, ¿vale? Entonces pues bueno, ya nos lo podemos quitar. Ahí está. Y Minakase, uno de los Bloodlines que fueron ultra rotos al inicio del juego. La verdad es que estaba muy roto. Era el terror de absolutamente todos. Pero pues ahorita pues ya está, ¿cómo se dice? Ya está nerfeado, ¿vale? Ya está nerfeado, ya nos va a hacer daño. El Minakase ya no te puede hacer daño. Y bueno, pues para empezar, sus ataques del kunai son un total de 29.000 cada uno. Porque pues son bastantes kunai, son un total de 4 kunais. Y bueno, pues los lanzas al enemigo, ya te pones así y boom, te puedes tepear a él, ¿ok? Así, ¿no? El enemigo, pues tú te estás moviendo para que el enemigo no te ataque.
y boom, te tepeas. Listo. Así sirven, ¿vale? Así sirven. Y cada kunai pues hace casi que 30.000 de daño. Su segunda habilidad se activa únicamente si le picas viendo al enemigo, ¿ok? Es una habilidad que tú tienes que activar. Y hace 54.612 de daño. Con su tercera habilidad, el terror de todos. Ay, Dios mío, aún tengo flashbacks. Pues es esta de acá. Lo fallé. Vale, el terror de todos. Ahí está, es el terror de absolutamente todos. Y hace un total de 54.872 de daño. Ahora, nos transformamos en su primera fase. Ahí está, la primera fase del Minakase. Y bueno, pues no tiene ataque de la E. Su ataque de la Q es un counter, ¿vale? Su ataque de la Q es un counter. Y su ataque de la C, el más molesto de los ataques. ¿Por qué? Porque para el tiempo, ¿vale? Y para el tiempo por mucho tiempo. Y tiene mucho rango. Y hace 54.000 de daño. Ahora, con su segunda transformación, esta se consigue matando a Minakase en el puente Narumaki. Su ataque de la E hace un total de 75.000 de daño, ¿vale? Y stunea bastante, créanme que stunea bastante. Su ataque de la Q, pues es el ataque de la C anterior. Simplemente paramos el tiempo. Ahí está. Y por último muchachos, el ataque de la C. Boom. Ahí está. Toma. 48.752 de daño, ¿vale? Como les dije, este Bloodline ya está más que nerfeado. Ya no es lo mismo que era en su tiempo. Ya no es lo mismo. Pero pues bueno, algunos dicen que aún sirven. Entonces pues bueno, yo digo que ya no sirve de nada. Pero pues cada quien. Con el Shindai me encanta usar su variante Ramen. ¿Por qué? Bueno, pues su primera habilidad hace un total de 49.000, 66.000, 83.000, 100.000 de daño. Y invoca ramens del cielo, qué increíble. Su segunda habilidad. Boom. Le lanzamos ramen a la cara al enemigo y hace 42.250 de daño. Y por último su tercera habilidad, que es un counter, si no mal recuerdo. Es un counter donde si te atacan, salen estos de aquí. Miren, ya van a ver qué sale. Nos transformamos. Y salen estos de acá. Estos de acá salen. Y empiezan a atacar muy fuertemente al enemigo, ¿vale? Y hace mucho daño ese counter. Pero bueno, su primera habilidad. Aquí tenemos el bastón del ramen. Y bueno, su ataque de la E es invocar platillos que son teledirigidos, ¿vale? Y van a encontrar al enemigo y le van a atacar, ¿ok? Su ataque de la Q es este de aquí, que es igual, funciona como un genjutsu. Es bastante molesto. Y pues su ataque de la C es simplemente invocación de clones, ¿vale? Invocación de clones. Que tú puedes atacar y los clones van a ir a atacar, ¿vale? Así es simple, así de sencillo. Con su segunda transformación, el ataque de la E sigue siendo el mismo, nada más que hace un poquitito más de daño. Su ataque de la Q ya es diferente porque ya quita MD, Chi y estamina. Y pues con su ataque de la C, pues es lo mismo como con el Shindai Akuma. Simplemente invocamos a clones con Susano. En este caso, ahora clones de Kurama. No invocamos clones con Susano. Oh, qué extraño. Bueno, pues eso. Eso es el Shindai. Lo que sería el Shindai Ramen, Shindai Yang o Shindai Jin, ¿ok? Vale, pues ahora nos ponemos lo que son el Runa Konchu, el Ryuji Kenichi, el Jiraimaki y el S-Good Korashi. Ya estamos en territorio muy peligroso, muchachos, recuerden. Nos equipamos lo que es el Run Konchu, que es el Konchu pero con esteroides, muchas esteroides. Y bueno, su primer ataque hace un total de 61.750 de daño, ¿vale? Y tiene mucho rango, mucho rango. Y creo que también es Block Breaker. Su segundo ataque es un agarre que te roba estamina y chi, ¿ok? Y vida. Bueno, no, vida no roba. Simplemente te hace daño. Su tercer ataque, creo que es un counter, su tercer ataque. Ay. Bueno, nos transformamos en el Run Konchu. Ahí tienen, somos Shino. Ya me acordé de su nombre, se llama Shino. Y bueno, el ataque de la E hace un total de... Es un ataque que va atacando periódicamente, ¿vale? Y envenena. Entonces hace un total de 39.000 de daño, pero con su veneno sube más. Su ataque de la Q hace un total de 50.730 de daño.
Y por último, el ataque de la C. Invocamos aquí unos bichos. Y ¡boom! Ultra ataque de 80.000 de daño. No está nada mal, la verdad es que este Bloodline está bastante bien. Y bueno, pues ahora nos toca ponernos el de Gui Sensei, ¿verdad? Kai Sensei. Sensei Gei. Ja. Bueno, pues su primera habilidad hace un total de... ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum! 30.613 de daño, ¿ok? Su segunda habilidad... ¡Wow! Hace un total de 62.724 de daño. Y su tercera habilidad. Y un ¡pau! 26.412 de daño, ¿vale? Su transformación, si te llegan a quitar más acá de la vida, como por aquí te quitan la vida, te curas hasta acá automáticamente, pero se te va a quitar la transformación en un total de 90 segundos, ¿ok? Su ataque de la E es un counter. Su ataque de la Q es ese ataque de ahí, súper rápido, que hace un total de 46.000 de daño. Y como son las 8 puertas, pues no puede faltar que hagamos... Boom, boom, boom. Y este Bloodline tiene una habilidad muy especial, ¿vale? Y es esta de aquí. Voy a ir a que me quiten un poquito de vida. Tengo que ir justamente a que me quiten un poquito de vida para mostrarles, porque si no, no les voy a poder mostrar nada. Pero pues es esto de acá. Vamos a con Satori, sí. Vamos a atacarlos. Boom, boom, boom. Te ataco, te ataco. Vamos, quita mi vida. Ahí está. Eso es. Eso es. Sígueme quitando más vida. Eso es. No se preocupen, la verdad. No me va a matar. ¿Y por qué no te va a matar, Shindo? Muy sencillo, amigo mío. Muy sencillo. De hecho, es mi oportunidad para mostrarles lo que es el counter, ¿vale? El counter es este de aquí. Boom. ¿Ya vieron? Ese es el counter. Ese es el counter. Y bueno, me puede seguir atacando. Ahí ustedes van a ver cómo me va quitando vida. Y no me preocupo, la verdad es que no me preocupo en lo más mínimo. ¿Por qué me preocupa, Shindo? Porque ya me va a quitar lo suficiente para sacar la segunda fase de este Bloodline. Y su segunda fase es... Dejen que me quite un poquito más. Vamos, vamos, quítame. Ahí está. Activamos segunda fase, pero en 90 segundos se va a quitar la transformación, ¿vale? Entonces, tenemos aún lo que es su counter. Tenemos aún lo que es el counter. Wow. Tenemos aún lo que es el ataque de la Q. Ya sería lo que sería el ataque de la Z, ¿ok? Ya vamos quitando. Y por último, y no menos importante, las 8 puertas. ¡Toma! Listo. Ahí está, listo. Ay, 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 ahí muere, ahí muere, ahí muere, ahí muere, ahí muere, ahí muere. Bueno, pues casi me muero ahí, ¿verdad? Casi me muero ahí. Pero algo importante es que no te vas a poder quitar la transformación una vez estés en la segunda fase. No te vas a quitar la transformación. Y lo peor de todo es de que se te va a drenar todo el MD, ¿ok? Entonces, pues bueno, en lugar de esperar, pues bueno, a un servidor público. Pero bueno, esa es lo que es el ataque de la Z de la segunda fase S. ¿Vale? Y únicamente se puede transformar en la segunda fase cuando le quitan el suficiente daño. Jiraimaki. Aquí tenemos lo que es el Jiraimaki. Evidentemente el Bloodline de el maestro Jiraiya. Y no hay... ¿Por qué no hay troncos? ¿Por qué no hay troncos, amigo mío? Malditos sean todos ustedes que han robado un tronco. Malditos sean. Maldita sea, bueno, robar los troncos. Bueno, no hay problema. No creo que ese amiguito de ahí se moleste si le hacemos unos cuantos daños. Además es nivel chiquito. Ay. Ahora sí, su primer ataque hace un total de 33.827 de daño, ¿vale? Y inmoviliza al enemigo, ¿vale? Lo inmoviliza. Su segundo ataque, que es este de acá. Wow. Y también es como un tipo agarre, ¿vale? Y hace 30.624 de daño. Y por último, su último ataque hace un total de 26.000 de daño, ¿vale? Ah, no, 73.500, sí, cierto, lo siento, se me olvidó prenderlo en fuego. Casi que 80.000 de daño, Con su transformación, miren, nos ponemos así. Es una referencia al nuevo Jiraiya clon que estaba por ahí, que absolutamente nadie pidió. Y bueno, su ataque de la Q hace un total de 46.943 de daño, ¿vale? Y su ataque de la C hace un total de 59.660 de daño. Pero creo que era iframe, ¿ok? Creo que el ataque de la Q era iframe, entonces... O el ataque de la C era iframe, entonces tengan cuidado.
Con el Escud Korashi, Dios mío, este Bloodline fue bufeadísimo. Su primera habilidad hace un total de 37.440 de daño. Su segunda habilidad, wey, Steel, Bow, Run, hace un total de 58.509 de daño, ¿vale? Y por último su tercera habilidad, Pau, 38.610 de daño. Nos transformamos, y es que ya no somos ultra poderosos con esta transformación, porque el ataque de la E, a pesar de ser un ganchito, pues hace 2000 de daño, ¿vale? Su M1 incluso también es diferente, miren, ¿vale? Su M1 también es diferente. Su ataque de la Q, Pau, 30.952 de daño y es Block Breaker. Y por último, su ataque de la C. Es un iframe que tú lo activas, ¿ok? Tú lo activas, no importa si te atacan, tú lo activas y hace 85.452 de daño y es Block Breaker. Entonces, pues, es algo muy, muy, muy fuerte, ¿ok? Es un Bloodline bastante fuerte, ¿vale? Ya vamos por más de la mitad. Wow, ya vamos por más de la mitad de los Bloodlines. Y como no, ya estamos en territorio muy peligroso. Y vamos al Bankai Inferno, el Satori Rengoku, el Doku Tengoku, pero yo voy a poner el Doku Scorpion porque está más chido. El Gold Jockey es lo mismo que el Dark y el Light Jockey, ¿ok? Y el Aiframa Shisen. Ahí está. Vale. Pues el Bankai Inferno es el Bloodline de Itachi cuando ya es revivido, ¿vale? Y bueno, pues su ataque de la V creas clones, ¿vale? Creas clones y hacen daño, ¿vale? Este daño de Samatotsu hace daño, ¿vale? Con su ataque de la B haces... Au. Bueno. Bueno, amigo, pero yo llegué primero. Toma. Bueno, ya. No hay que pelear, chico. No hay que pelear porque créeme, tú vas a terminar perdiendo. No peleemos. Ok. ¿Quieres pelear? Está bien. Está bien. ¿Quieres pelear? Está bien. Entonces, pues, peleemos entonces. Yo que quiero ser buena onda con todos ustedes y ustedes no me dejan. Me convierten en el Superman de este mundo, no te deja ser bueno. Ay. Bueno, ya se andan peleando por allá. No es mi problema. No es mi problema porque él empezó. No lo voy a ayudar. Vamos a ver, nada más que lo mate para que quite su DS. Y algo me dice que me va a querer... Dios mío, estúpido companion. Siempre son los companions los que andan cagando el palo. Ay. Ah, sí, tenía razón, yo tenía razón. Tenía razón, ok chicos. Prepárense para un PvP improvisado. Dios mío. Vamos a poner, yo creo que este en la F, este en la H, este en la B, este en la N y este, ¿dónde está? Este en la OB. Sí, casi se quede. Y vamos a ponernos este por aquí. Y vamos a ponernos este por acá. Y vamos a ponernos este por acá. Listo, ya. Si me quiere atacar, bajo su propio riesgo. Si me quiere atacar, bajo su propio riesgo, amiguito. Pero bueno, pues al parecer no me va a atacar. Bueno, por si acaso voy a tener estas habilidades aquí, ¿ok? Vamos a ponernos, sigamos. La primera habilidad, pues ya como ya les he dicho, son simplemente clones de sombra donde tú te puedes ir muy lejos. Pero si vuelves a activar el clon de sombra, pues te teletransportas, ¿ok? Su segunda habilidad hace un total de 33.827 de daño. Y bueno, su tercera habilidad hace un total de 23.412 de daño, ¿ok? No está mal. Ahora, nos transformamos. Está. Ya nos transformamos en lo que es el Bankai Inferno. Esta es la transformación del Bankai Inferno. Wow, están pegando con todos los troncos, Vale. Y bueno, su ataque de la E es invocar clones que si tú atacas se van a ir a suicidar al tronco, ¿ok? Y hace 64.723 de daño. De hecho, ese no explotó aún, pero cuando explote también le va a hacer daño, ¿vale? Ahí está. Cada clon hace 25.000 de daño, técnicamente. Ahora, con su ataque de la Q, boom, espada flameante, que hace 58.248 de daño. Y su ataque de la Z, ¡pau! Hace un total de 49.140 de daño, ¿vale?
Nos quitamos lo que es el Bankai Inferno y nos ponemos lo que es el Satori. El Satori Rengoku es un que hubiera pasado, ¿vale? El Satori Rengoku es un que hubiera pasado si Satori otra vez. Shisui hubiera conseguido el Rinnegan, ¿ok? Por eso digo que es un que hubiera pasado si. Vale, pues primera habilidad. La primera habilidad depende del rayo que toque, ¿vale? Pero si tú lo vuelves a activar, hace un total de 57.850 de daño. Pero si un rayo de esos que caen aleatoriamente le da a tu enemigo, pues le haces más daño, evidentemente. Con el ataque de la B es un counter. Y es que tus clones le hacen daño al enemigo, ¿vale? 26.000 de daño cada uno. Con su tercer ataque, wow. Atacamos. Y además podemos continuar lo que es el combo en el aire. Ahora ya nos transformamos. Ahí está. Hasta su transformación está bien chida. Ay, no queda. No puede. Oh. ¿Qué pasa, viejo? Vale. Su ataque de la E hace un total de 50.960 de daño, ¿ok? Su ataque de la Q hace un total de 15.473 de daño. Y por último, su ataque de la Z, y perdón, le pegué al micrófono con mi audífono. El ataque de la Z hace un total de 57.680 de daño, ¿vale? Ese es el Satori Rengoku. Espérenme, que sí, se había olvidado que sus habilidades, su transformación es de la Z. Ahora, con el Doku Scorpion o Doku Tengoku. Esta es una referencia, su Bell Skin es una referencia a lo que es Scorpion del Mortal Kombat, como pueden ver. Y bueno, su primera habilidad hace un total de 32.760 de daño, ¿vale? Su segunda habilidad, que es la mejor, hace un total de 51.640 de daño, pero puedes llegar a hacer 80.000 por el combo aéreo, ¿vale? Su tercera habilidad es un... ¿cómo se le dice? Su tercera habilidad es un... así que es un counter. Y es que es así el counter, miren. Y quitamos estamina, ¿vale? O sea, el counter es bastante bueno. La verdad es que el counter es bastante bueno. Pero, sinceramente, no es mejor que... es mejor usar el auto dodge, ¿vale? Y bueno, con el ataque de la C nos transformamos en Scorpion. Y su ataque de la E... wow, no tiene ataque de la E, pero sí tiene ataque de la Q, ¿vale? Su ataque de la Q hace 81.900 de daño, ¿vale? Es bastantito. Y su ataque de la C hace un total de... pau. Enviamos de estas bolas de la verdad. Toma. Y hace un total de 62.421 de daño, ¿vale? Así es el Doku Scorpion. Ahora, con el Alfirame Shisen, o creo que sí se llama así, ya no recuerdo. Su primer ataque hace un total de 39.018 de daño, ¿vale? Y prende en llamas de Amaterasu. Su segundo ataque... dejen que se quiten esos amiguitos de ahí, ahí está. Su segundo ataque hace un total de 18.000, 36.000, 54.612 de daño. Y por último, el último ataque, que es teledirigido, es el más potente de todos. Hace un total de 41.612 de daño, ¿vale? Es muy molesto este ataque, créeme. Pero vale. El Web, el Glacial Shiro, el Kagoku y el Van Helsing Deidad. Hola, amiguito, nivel 4. Su primera, segunda y tercera habilidad del Web. No tiene transformación, ¿vale? Pero su primera habilidad es un ataque que hace 35.000 de daño. Y además, puedes... ¿cómo se dice? Puede ser... your eyes. Sí, mis ojos son raros, no sé. Puedes moverte muy rápido con esa... So ready. Oh. Thanks. Let me have. Dios mío. Su segunda habilidad es esta de acá, que es un agarre, ¿vale? Es un agarre que hace daño. ¡Pau! 44.021 de daño. Y por último, su tercera habilidad es también de transporte. Te puedes transportar, pero depende mucho de tu chi. Y es iframe. Y hace un total de 52.008 de daño. Y es stun. Por eso Web es deidad. Web deidad. Ahora, con el Glaciar. Su primera habilidad
Su primera habilidad hace un total de 57.228 de daño, ¿vale? Su segunda habilidad hace un total de 46.812 de daño. Y por último, su tercera habilidad hace un total de 62.418 de daño, ¿vale? Todas stunean, todas las habilidades stunean. Ahora, si nos transformamos, aquí ya nos transformamos al ataque de la E. Ok, sí tiene ataque de la E. Y es ese dragón de ahí. Es ese dragón de ahí, pero quién sabe por qué no detecta. Pero bueno, hace daño. Su ataque de la Q, que hace un total de 57.621 de daño, ¿vale? Y su ataque de la C, que es este dragón. Invocamos un dragón que escupe fuego azul, que hace un total de 39.255.258.061.205 de daño, ¿vale? Y bueno, su M1 evidentemente está bastante chulo y es de rango, ¿vale? Con el Kagoku, el Bloodline de esta Kaguya, su primera habilidad hace un total de 57.200 de daño, ¿vale? Su segunda habilidad hace un total de... es un agarre, ¿vale? Y hace un total de 32.505 de daño. Y por último, su tercera habilidad hace un total de... wow, 46.804 de daño. Ahí está. Y bueno, vamos a poder transformarnos en lo que es el Kagoku. Ahí está, nos vemos incluso hermosos, Y bueno, su M1 evidentemente cambia. Hace un total de ya 52.980 de daño. Su ataque de la E no tiene, ataque de la Q sí tiene, que es el conejo, que envía Villudamas gigantescas, que hacen bastante daño. Y su ataque de la C, ¿vale? Ahí está, el ataque de la C, que es este de ahí, hace un total de 71.210 de daño. Ahora, este Kagoku tiene una habilidad bastante especial, ¿vale? Que es cambiar de dimensión. Cambias de dimensión según los drops que hayas obtenido del evento de Kaguya, ¿vale? Yo, como dice, no puedes utilizar alteración en este mapa, ¿vale? No puedes utilizar alteración en este mapa, pero si no mal recuerdo, puedo utilizarla por acá. Déjenme, voy un poquito para allá. Déjenme, voy un poquito para allá. Según yo, sí la puedo utilizar lo que es aquí. No puedo utilizar en esta área. Vamos a ver, por acá. No puedo utilizar las dimensiones en esta área. Lastimosamente es en situaciones específicas donde vas a utilizar las dimensiones, ¿vale? Pero pues sinceramente no son como que muy wow, son bastante meh. La verdad es que sus dimensiones de Kaguya son muy meh. Y ni siquiera es como que las puedes utilizar en todo el mapa, ¿sabes? O sea, únicamente en específicas. Pero una vez me utilizaron a mí las dimensiones del Kagoku. Fue, mira, Lava Dimension, ya activamos lo que es la dimensión de la lava. Y, ¿qué otra dimensión podemos activar? Creo que ya no se puede activar más. Pero bueno, todo se vuelve ok, y pues tus ataques pues son ya de lava, ¿verdad? Ya no son ataques de otra cosa más que de lava. Mira, Kagoku Boss Drop Sand. Yo la tengo bloqueado, ¿por qué? Porque no la he conseguido, ¿vale? Tengo que matar al evento de Kagoku, pero me da mucha flojera. Pero bueno, ya, vámonos a resetear. ¿Por qué? ¿Por qué, Shino? Porque vamos a utilizar lo que es el siguiente Bloodline en la lista, ¿ok? Van Helgoth, el de mi combo morboso que ya no sirve porque lo nerfearon. Pi. Pero aquí está Van Hel sin deidad, ¿vale? Bueno, quien se fue de su silla, pues perdió la... Quien se fue de la villa perdió su silla. Vámonos a otro tronco. Ese tronco yo creo que está bien. Para empezar, primera habilidad, ¿qué hace? Es el Warp. Y únicamente pues hace daño. 22.000 de daño por cada golpe, ¿vale? Hace 22.000 de daño. Y lo puedes utilizar ahora sí que en cualquier persona. 22.000 de daño cada Warp que hagas. Su segunda habilidad, ¿qué hace, Shindo? Pues muy sencillo, amigo mío. Su segunda habilidad es un iframe, ¿vale? Por más que te ataquen, no te van a atacar. Y hace un iframe, ¿vale? Que hace un total de 140.000 de daño. No hace tanto. Hace por ahí de 80.000 de daño. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, yo solamente he atacado a los troncos. Bueno, me vas a servir como tronco tú. ¡Oh! ¡Me esquivó! ¡Ah! Me esquivó.
Válgame Dios. Calmaos, calmaos. Calmaos, yo solamente quiero utilizar el tronco. Por esto no me vengo a servidores privados, a servidores públicos, ¿saben? Calmao, amigo. Vale. Este ataque de aquí hace un total de 34.261 de daño. Y como pudiste ver, te cura, ¿vale? Este ataque te cura. Ay, 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 ay. Vamos, atácame, atácame. Demuestra que tengo iframes. ¿Ya viste? No me hace nada porque tengo mis iframes. Pero yo sí le puedo hacer daño a él. Shus, búscale de aquí. Vamos a utilizar el warp. Wow. Warp. Wow. Warp. Ahí está. Volvemos a hacer warp. Y combo morboso. Toma. Mini combo morbosillo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Toma. Toma, toma, toma. Como él está transformado, pues yo creo que también es importante que nosotros nos transformemos. Esta es la transformación de combo morboso. Sí, te puedes también volar con esto, pero no lo recomiendo mucho. Ouch. Y con la C, con el ataque de la C, también es iframe. Y además puedes absorber lo que es estamina y chi, ¿ok? Puedes absorber lo que es estamina y chi. Con el ataque de la E, te elevas y puedes hacer daño, ¿vale? 21.000 de daño por cada clic que le hagas a tu enemigo. Un total de 70.000 de daño. Y con la Q, de hecho ya voy a dejar a ese tipo en paz. Voy a dejar a ese tipo en paz, mejor vámonos por acá. Con la Q puedes hacer un total de 38.000 de daño, ¿vale? Y su M1 también me encanta porque su M1 es de un rango increíble. Miren, puedo estar hasta acá y aún así los ataques van a pegar, ¿vale? Su M1 es de un rango increíble. Entonces, morbodeidad, lo único bueno de que salió de la película de Morbius, pues fue Bloodline de Shindo Alive, ¿verdad? Pero bueno. El Mensa, el Venganzas, el Sixpath y el Ryon Gaiden. Ahí, ¿qué tenemos ya? Pues bueno, el Mensa Serashi, bueno, de hecho su nombre únicamente es Mensa. Su primera habilidad hace un total de 27.826 de daño. No, 60.351 de daño. Increíble. Su segunda habilidad hace un total de 54.624 de daño. Y por último, su última habilidad, hace un total de 58.227 de daño. Pero no tiene transformación, ¿vale? El Venganzas es el Bloodline de Batman. Y bueno, pues su primera habilidad es un agarre que hace 18.906 de daño, es muy poquito. Su segunda habilidad es un agarre también. Es un agarre también que hace un total de 55.905 de daño. Y por último, la última habilidad, amiguito. Hola amiguito, por favor, vete amiguito porque esta habilidad te va a hacer daño. Sí, ya lo vimos, está muy bonito. Pero amiguito, necesito que te vayas, gracias. Su tercera habilidad, decía porque es de rango, esta habilidad es de rango, ¿vale? Y hace 35.004 de daño. Pero bueno, nos transformamos en el Batman, el Señor de la Noche. Y su ataque de la E son unos kunais que además de que te hacen stun, explotan, ¿vale? Hacen 45.000 de daño. Y el ataque de la Q es un counter, su ataque de la Q es un counter, ¿vale? Y por último, el que más me gusta, esto va por ti, Hazel Wolf. Y eso es el ataque de Batsy, que puedes volar con el auto, puedes volar con el auto. Poco se habla de que puedes volar con el auto. Y hace un total de bastante daño. Hace muchísimo daño el auto. Creo que hace un total de 170.000 a un solo individuo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es el Bloodline del Señor de la Noche. Pero bueno, nos transformamos y nos ponemos lo que es el Narumaki Sixpath. Aquí tenemos lo que es el Narumaki Sixpath, ¿vale? Pues mío, se me tuvo que poner autoclick. Por eso yo nunca voy a servidores que no sean privados. El Narumaki Sixpath, ¿qué hace? Muy bien, Shindo, pues espero que no te enojes, amiguito, por lo que te voy a hacer. Esto es chill, ¿ok? Esto es chill. Pero tengo que mostrarles a todos. Hace un total de 33.347 de daño. Eso hace.
Vámonos. Vámonos, porque seguramente está molesto. Seguramente mi amigo está molesto. Ah, no, se fue. Increíble. Bueno. La segunda habilidad es un Racing Shuriken. ¡Pum! Que hace un total de 14.406 de daño combinado. Y por último, el ataque de la rana. El ataque de la rana. El ataque de la rana. Hace un total de fácil 60.000 de daño, ¿vale? Y por último, con su transformación tiene dos. La segunda se consigue matando a Norumaki, en Puente Norumaki, ¿vale? Pero por lo mientras vamos a utilizar únicamente la primera habilidad, la primera transformación. Que hace un total de, bueno, su ataque de la E no tiene. Ataque de la Q sí que tiene. Hace un total de... Wow, no hace tanto, hace como 60.000 de daño, nada más. Y su ataque de la C, aumentamos shurikens y hace 80.000 de daño, 80.000 de daño, no está nada mal. De hecho está bastante bien, 80.000 de daño. Y bueno, su segunda transformación, aquí tenemos la segunda transformación. ¿Listo? Su segunda transformación, su ataque de la E es lo mismo que sería el ataque de la C para nosotros, 63.000 de daño. Su ataque de la Q es un, creo que es un counter. No lo encontré, no sé qué era. Ahorita lo volvemos a repetir. Y bueno, su ataque de la C, que es una Odama Rasen Shuriken increíble, impactante, que hace un total de 170.000 de daño, ¿vale? Hace bastante daño esa cosa. Pero bueno, vamos a ver el ataque de la Q, ¿vale? Vamos a ver el ataque de la Q. ¿Qué tanto hace el ataque de la Q? Dejen que se oye un poquito. Ahí está. El ataque de la Q, sí es un counter que hace bastante daño, como 112.000, 120.000 de daño, ¿vale? Se hace bastante daño el counter. Pero bueno, vamos a ponernos ahora lo que es el Rayon Rengoku, Rayon Gaiden. El Rayon Gaiden es el bloodline de este Sasuke cuando ya está con este Naruto peleando contra Jinchiki, ¿vale? Entonces, está muy increíble, este bloodline, créanme que sí. Créanme que sí, válgame Dios, aún sigue ahí. Bueno, ni modo. Sí voy a tener que ir a lo que es un servidor privado, porque no se puede en servidor público. Vale, ya con el servidor privado, la primera habilidad hace un total de 57.220 de daño. Pero algo importante es que esos ataques son teledirigidos, ¿vale? Puedes estar hasta el otro lado del mapa y esos ataques van a ir a darle a tu objetivo, ¿vale? Son muy molestos. La segunda habilidad y la favorita de muchos. Ahí está, ya lo identificó. Y hacemos un total de... De hecho, el tronco estaría ahí, ¿vale? Y va bajando lentamente y ¡pum! Y es iframe la habilidad. Entonces hace 53.361 de daño. Y por último, su tercera habilidad. ¡Pau! Le pegamos. Y le hacemos daño. Ahí está. Y además es combo aéreo. Entonces pues está bastante bien, ¿verdad? Ahora sí. Ahora nos transformamos. Y así nos vemos, ¿vale? Y así nos vemos. Nos vemos bastante increíbles. ¡Wow! ¡Qué espada tan chida! Y bueno, pues el M1 es de rango bastante grande, de 14.400 de daño. Y este Bloodline lo que nos otorga es una mejor visibilidad, ¿verdad? Como si tuviéramos un Byakugan. El ataque de la E hace un total de 50.960 de daño, no está nada mal. La habilidad de la Q hace un total de 35.490 de daño. Y la habilidad de la C es un counter, ¿vale? Es un counter. La habilidad de la C es un counter. Y bueno, esto fue lo que es el Rayon Gaiden. Su transformación se consigue matando a Jinchiki, ¿vale? Te la tiene que dropear Jinchiki. Bueno, nos vamos un poquito más para abajo. Ya mero llegamos al final. Y nos vamos a poner lo que es el blood de Jinchiki, dropeado por Jinchiki, el Strange, el Bruce Kenichi y el Ragnar. Ahí está. Aquí ya tenemos lo que es uno de mis bloodlines, que era mis favoritos. ¿Por qué Shindo? Bueno, era muy sencillo, amigo, porque estaba yo hasta acá y le hacía así y ¡pau! 41.641 de daño y es stun. Con la habilidad de la B podemos lanzar lo que son esos ataques que son molestos, ¿vale? Porque van drenando vida. Porque van drenando bastante vida. Y no te creas, si los aciertas todos, sí te llevas por lo menos un 100.000 de daño, ¿eh? Entonces yo lo dejo ahí. Y pues su última habilidad, pues es un counter, ¿verdad? Ya lo han visto miles de veces este counter. Entonces pues ya no tengo que presentarlo. El Strange. Aquí tenemos Strange. Su habilidad de la V, bueno, la primera habilidad es un stun de 39.036 de daño.
Nos vemos increíbles. Ay, 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 sin ojos. La segunda habilidad hace un total de 41.608 de daño. Y por último, la última habilidad, que hace un total de ¡pau! 64.353 de daño. Y es Block Breaker, ¿vale? Nos transformamos en el Doctor Strange. Y su habilidad de la E, bueno, para empezar su M1 ya cambia también. Su habilidad de la E no tiene, al parecer, no sabía. Su habilidad de la Q, encerramos en una cúpula al enemigo, ¿vale? No puede escapar de esta cúpula. Bueno, algunos sí pueden. Y hace 66.228 de daño. Y por último, la habilidad más castrante, la C. Para el tiempo y hace 35.000 de daño. Pero para el tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo lo para. Es por eso que es muy utilizado en Wars. Entonces, pues bueno, nos vamos a poner el Bruce Kenichi, uno de mis Bloodlines favoritos. Me doy cuenta que no tengo equipado el... Bueno, pues nos ponemos Shiver Ragnar, que ese sí que lo tengo leveado. Vamos a poner esto, ahí está. Y bueno, pues su primera habilidad hace un total de 27.909 de daño. Y lo puedes continuar el daño. Su segunda habilidad, ahí dice, solo puede ser utilizada en el combate aéreo. ¿Y esto a qué se refiere, Shindo? A que únicamente puede ser utilizada si estás en combate aéreo, ¿vale? Y créeme, es muy bueno para... ¿Cómo se dice? Para alargar combos. Su tercera habilidad es esta de acá. Pau, 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 pau. Que hace 32.310 de daño. Ahora, si nos transformamos en el Bruce Kenichi, nos ponemos mamadísimos. Y su ataque de la E no tiene. Su ataque de la Q es un iframe que hace bastante daño. 80.000 de daño. Y por último, el ataque más bestial de todos. El ataque de la C, que es un iframe. ¡Wasa! Toma. $76.483 de daño. Y deja al enemigo con manchas en su pantalla. Créeme que sí. Con el Ragnar. Ya tenemos aquí lo que es el Ragnar. Su primera habilidad hace un total de 41.600 de daño. Su segunda habilidad hace un total de 52.921 de daño. Y es Block Breaker, si no mal recuerdo. La primera habilidad también es Block Breaker. Su tercera habilidad es un counter. Muy molesto, créeme. Y bueno, vamos a transformarnos. Ahí está. No tiene ataque de la E. El ataque de la Q es un agarre que hace un total de... wow. 53.213 de daño, ¿vale? Y su última habilidad, el ataque de la C. Nos vamos transportando de aquí. Pau, 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 pau. Y hacemos un total de 59.529 de daño, ¿vale? Y ahora sí, nos vamos a equipar lo que es el Surge, el Snake Man. Yo voy a equipar el Platinum porque me gusta mucho. El Magma y el Apple Arena, ¿vale? Lo que es el Surge te lo dropea lo que es la bestia de Gen 3, 3 colas. El Sparky. El Magma te lo dropea Son Goku, el 4 colas de Gen 3. Que no me acuerdo, ¿cómo se llama aquí? Se llama... sí, se llama Happy. Se llama Happy. Y el Apple, pues el Gen 3 de una cola te dropea ¿verdad? Entonces ya está. Vamos a ponernos el Surge. Todos los Bloodlines que te dropeen los Gen 3 no tienen transformación, ¿vale? Únicamente son para utilizar así. Cada uno de estos hace 6.501 de daño y es más un ataque de stun, ¿vale? Su segunda habilidad stunea y hace 23.403 de daño. Y por último, un ataque con mucho rango, que es la tercera habilidad. Ahí tienen 45.000 de daño y llega hasta acá la habilidad, ¿vale? Es bastante largo su daño. Ahora, Snake Man. La referencia a One Piece, evidentemente, por Snake Man del Gear 4. Y bueno, su primera habilidad hace un total de 48.120 de daño, ¿vale? Ay, Dios mío, me espantó ese NPC. Su segunda habilidad, bueno, si la hago completa, pues hace más daño, ¿verdad? Pero bueno, ahí te la hago completa. Su tercera habilidad es Block Breaker y hace 32.525 de daño. Nos transformamos. Y el ataque de la E hace un total de 66.966 de daño. El ataque de la Q es un counter, ¿vale? Y es un counter muy molesto. El ataque de la C hace un total de 89.304 de daño.
Y el ataque de la B, que no sé por qué no me deja hacerlo continuo. Creo que mis teclas están mal. Pero bueno, llega a ser hasta incluso 30.000 de daño, ¿vale? El ataque de la B. Lo tienes que dejar apretado para que haga daño. Si no, pues te hace eso, nada, hace 4.000 de daño. Pues vale, nos ponemos ahora lo que es el magma. Aquí tenemos el magma y nos quedamos en la transformación de Sneyman. Y bueno, la primera habilidad hace un total de... que 31.000, 32.000, 33.250 de daño, ¿vale? Evidentemente, pues quema porque pues, es lava. De hecho, magma es magma, muy diferente a la lava. Y hace 42.906 de daño la segunda habilidad, ¿vale? Y por último, su tercera habilidad, la más castrante de todas, que hace un total de 61.227 de daño. La tercera, bueno, más bien, el Apple. Con el Apple tenemos que su primera habilidad hace un total de 33.808 de daño. Su segunda habilidad hace un total de 49.458 de daño. Y si el enemigo cae en ese circulito que vieron, le va a hacer más daño. Y su tercera habilidad, pues es un... te aumenta mucho la defensa, ¿vale? Los ataques te hacen por ahí de 100, 200 de daño. Pero pues no dura mucho y te drena el chi, ¿vale? Vale, nos ponemos las siguientes, que son el Cien Kerada, el Humo, el Fizz, por supuesto que sí, y el Indra Kuma. Nada más que voy a poner el Púrpura porque creo que el Púrpura es el que tengo leveado, sí, tengo leveado el Indra en su forma Shiny. Y bueno, vamos a ponernos lo que es este de acá. Este de acá es un Bloodline que en mi personal es muy molesto, la verdad. Pero ¿por qué, Shino? Por esto. La bola de la V no sirve de nada que te pongas la defensa, ¿vale? Aún así te vas a tunear. 46.800 de daño. Su segunda habilidad hace un total de 52.008 de daño. Y su tercera habilidad y última es un agarre que hace un total de... pegamos, nos hacemos bolita. Y hace un total de 51.408 de daño, ¿ok? Si nos transformamos, aquí ya nos transformamos. Hacemos el ataque de la E. Wow, según yo sí tenía ataque de la E. ¿Qué pasó? Bueno, quién sabe. Pero con su ataque de la Q hacemos un total de... lanzamos ráfagas, ¿vale? Esos son ráfagas. Y hacemos un total de... wow, bastante daño, 93.960 de daño. Bastante bien, la verdad. Bastante bien. Su ataque de la C es... igual creo que es como que ¿cómo se dice? Un agarre que hace bastante daño. Pero no sé por qué ahí no hizo tanto daño. 11.000 de daño. Pero bueno, hace más daño, ¿ok? Nos lo quitamos por aquí. Pau. Ay, bendita sea mi familia. Me compraron un buen litro. Y yo ya tenía la garganta súper seca. Ay, Dios mío. Ay, se siente increíble volver a tenerla bien. Pero bueno, ya podemos seguir con el video. Bueno, con el humo. El humo era uno de mis bloodlines favoritos también para PvP, ¿saben? La primera habilidad hace un total de 46.510 de daño, 47, 48, 49, 50.510 de daño cerrados y es Block Breaker. La segunda habilidad, bueno, la hice cuando estaba el daño, lo siento, pero hace igual un total de 55.000 de daño, ¿vale? La tercera habilidad hace un total de, vamos a ver, 57.883 de daño. No está nada mal, la verdad. Este Bloodline sigue siendo uno de mis favoritos. Lo único malo es que ya lo nerfearon. El Fizz es un Bloodline también muy importante, ¿vale? Su primera habilidad hace un total de 54, 55, 56, 50. Como pueden ver, todas esas Bloodlines son de daño prolongado, ¿vale? Hace 58.327 de daño y además ralentiza. Su segunda habilidad hace un total de 35.000, 36.000, 37.000, 38.000, 39.000, 40.000, 40.509 de daño. Y por último, su tercera habilidad. Ay, cabrón. Hace un total de 67.000, 68.000, 57 de daño, ¿vale? Con el Indra, su primera habilidad hace un total de 46.827 de daño, ¿ok? Su segunda habilidad hace un total de 33.827 de daño y tiene muy buen rango, ¿vale? Y la tercera y última habilidad hace un total de 76.440 de daño. Increíble. Si nos transformamos, evidentemente pues es el Sharingan de Indra, el primer, ¿cómo se dice? Así que el primer
Uchiha. Así se ve su Bloodline. Se ve bastante hermoso. Y su ataque de la E es un counter, ¿vale? Su ataque de la E es un counter. Su ataque de la Q nos convierte en el Susano. Y bueno, pues vamos perdiendo MD, pero nuestra defensa aumenta muchísimo, ¿vale? Y por último, su ataque de la C hace un total de 85.000 de daño. Increíble. Vale, ya vamos a por el Ashura Ruby, que es lo mismo. El polvo, el Headless, uno de mis favoritos, y la Octo Tinta. Vale, ahí está. Ajá. Ahí está. Bien, pues ¿qué hace el Ashura? ¿Qué hace el Ashura? Evidentemente es el Bloodline del hermano de Indra. Ya no me acuerdo, la reencarnación de Naruto. Bueno, más bien, donde reencarnó Naruto. Más bien, donde reencarnó él en Naruto. Yo no me acuerdo de su nombre, ¿vale? Pero su primera habilidad hace un total de... Es la habilidad más castrante de todas, créanme. Y hace 50.706 de daño, ¿ok? Es una habilidad muy castrante. Su segunda habilidad hace un total de... bueno, para empezar es stun, absorbe chi y hace 41.604 de daño. Y por último, su última habilidad... Pum, 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 es un agarre con bastantes Rasengans que hacen 46.607 de daño. Nos transformamos. Ahí estamos. Ya nos transformamos. Ay, ay, ay. Me trabé. Me tuve que trabar. Vale, pues ya nos hemos reiniciado porque pues nos bugueamos ahí. Simplemente nos ponemos el ataque, bueno, más bien la transformación de la C. Como pueden ver, se ve bastante chulo. Se ve bastante chulo. Y bueno, su ataque de la E, ¿qué hace Shindo? Es un counter, ¿vale? El ataque de la E es un counter. Su ataque de la Q nos convierte en esta cosa de aquí y hace pues que el M1 sea muchísimo más fuerte, ¿verdad? Nos quitamos eso, pero evidentemente nos drena el MD. Y su ataque de la C hace un total de 89.000 de daño. Precioso. Vamos a ponernos ahora lo que es el powder. El polvo. Este fue un Bloodline bastante roto en su tiempo. Ahorita ya todos lo saben pues contrarrestar. Pero créanme, fue muy roto. Y fue por esto. Su primer ataque hace un total de 58.511 de daño y es Block Breaker. Su segundo ataque, como reventar las bolas, hace un total de... Para empezar te quita el dodge. Y hace un total de 52.650 de daño. Y con su tercer ataque, que también como rompía las bolas, es un ataque de... ¿Cómo se dice? De agarre. Que hace un total de 52.805 de daño, ¿vale? Como pueden ver, buen ataque. Y si nos transformamos en cualquier otra cosa, pues evidentemente va a ser un ataque muchísimo más fuerte. Con el Headless, su primera habilidad es el Steel Barron y hace un total de 31.300 de daño. Su segunda habilidad es arrojar una calabaza que hace stun, atrapa al enemigo y hace 46.164 de daño. Con su tercera habilidad es un caballito que te va a ayudar en la pelea porque va a poner estos circulitos rojos. Cada circulito rojo hace 13.000 de daño y si el enemigo cae en uno, pues lo va a stunear. Entonces pues sirve bastante y como pueden ver hay bastantes circulitos rojos. Y bueno, pues con la transformación del Headless, aquí ya tenemos a Headless Deidad. Su ataque de la E es un counter. Su ataque de la Q es ese de ahí que rompe defensa, Block Breaker y además es stun, ¿vale? Y además es stun. Y por último el ataque de la C. ¡Wash! 85.440 de daño. Un daño bastante fuerte y más si lo combinas con su espada, la espada de Headless. Y bueno, con la Octo Tinta, Octo Ink, que te la dropea Octodeidad. Su primer ataque hace un total de 25.356 de daño y te pone la pantalla en negro, ¿vale? Te pone la pantalla en negro. Su segunda habilidad es esta de aquí. Simplemente hay que apuntar y... ¡Pau! 57.277 de daño. Y por último, la tercera y última habilidad hace un total de 46.812 de daño. Y como pueden ver, es un rango bastante alto. Vale, nos vamos por acá. Estamos llegando al final. Y vamos con los Bloodlines más preciosos que tengo yo aquí. Ay, 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 qué belleza, señores, qué belleza. Y es porque... Ok, no tengo... Esperen, se me cansé. El Getsuga Black no lo tengo leviado. Tengo leviado el Getsuga normal. Ahí está.
Listo. Pues para empezar, mi Bloodline favorito, que es el Kamaki Inferno, es el BL skin del Kamaki Akuma, ¿vale? Este Sharingan es un que hubiera pasado si Kawaki obtenía el Sharingan. Entonces, pues bueno. Su primera habilidad hace un total de 44.204 de daño y es Blockbreaker. Su segunda habilidad, que aumenta mucho los FPS del enemigo, más bien los aumenta mucho. Hace un total de 59.800 y son teledirigidos, esos ataques son teledirigidos. Y por último, el agarre. Este precioso agarre que me hizo tener muchos combos hermosos. 46.000, 47.000, 48.000, 49.000, 50.608 de daño, ¿vale? Ahora, nos transformamos en su primera fase. Aquí tienes, y es que miren esto, es hermoso, simplemente es un Bloodline hermoso. Miren el detalle de la mano. Se rifaron, de neta. Y bueno, su ataque de la E es un counter, ¿vale? Este Bloodline es el perfecto counter del Code Gaiden. Es el perfect counter del Code Gaiden, ¿vale? Su ataque de la Q hace un total de 49.146 de daño. Y su ataque de la C es un agarre, pero que hace un total de... ¡Toma! 84.605 de daño. Con su segunda transformación, simplemente mejora lo que es el counter. Lo mejora mucho porque eso que ven aquí, eso que ven ahí, se lanza y hace daño, ¿vale? Y el ataque de la Q simplemente nos transforma en lo que es el Susano. Pues ya tenemos aquí el ataque del M1. Su defensa es impenetrable. Y bueno, pero pues nos drena mucho MD, ¿verdad? Nos drena muchísimo MD. Y por supuesto el agarre es muchísimo más fuerte ahora. 83.507 daño. Con su tercera transformación se consigue matando a Kawaki en el evento de Kawaki vs Burumaki. Es esta de acá. Y como pueden ver es hermosa, está preciosa, es precioso el Susano. Y bueno, pues el ataque de la E sirve mucho cuando te vas a pelear contra toda una escuadra. ¿Por qué, Shindo? Muy sencillo. Y a todos los enemigos los pone ahí. Los pone ahí y hace un total de 74.000 de daño, Créeme que está bastante bien. Ahora, el ataque de la Q pues nos transforma obviamente en el Susano. Y pues el M1 pues es afectado, ¿verdad? Es afectado el M1 y además tenemos mucha defensa y bla, 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 muchas cosas. Ahí está. otro ataque de la E. Y bueno, con el ataque de la C simplemente nos transformamos y 187.889 de daño. Así de bestial está esto, amigo. Así de bestial es este Bloodline. Por eso el Kamaki Akuma, Kamaki Inferno, que es mi favorito por el color, está en mi primer puesto, evidentemente, pero es por mi favoritismo. Con el Getsuga, este te lo puede dropear el boss o te lo puedes conseguir en spins, ¿ok? Su primera habilidad hace un total de 32.505 de daño y es stun. De hecho, 75.755. Su segunda habilidad es este Rasengan, que quita chi, ¿vale? Quita bastante chi. Y hace un total de 23.852 de daño. Su tercera habilidad hace un total de 67.616 de daño. Y si nos transformamos, únicamente tiene una transformación, ¿vale? Nos transformamos pues en lo que es este Kurama. Su ataque de la E pues es este ataque de aquí, Pau, que se parece mucho al del Gen 3. Por eso digo que no vale la pena este Kurama de Gen 3. Hace 36.972 de daño. El ataque de la Q nos convierte en el Kurama. Su M1 evidentemente es afectado. Hacemos un total de 52.512 de daño y nos aumenta la defensa. Y por último el ataque de la C, ¡Pau! 129.000 de daño hace esto. Fabuloso. Ahora vamos con el Aisden. Me pongo el Aisden inverso porque el Aisden normal, el Aisden que se consigue por medio de las máscaras, está bugueado, ¿vale? El ataque de la Q. Pero yo tengo el inverso, entonces les voy a mostrar cómo es el ataque de la Q sin el bug. Vamos a ver, la primera habilidad hace un total de 21.840 de daño y te acerca, ¿vale? Te acerca el enemigo. Si tú se lo lanzaste y el enemigo está ahí, te va a acercar el enemigo aquí y le vas a poder hacer daño, ¿vale? Su segunda habilidad hace un total de 44.224 de daño. No está nada mal. Y su tercera habilidad, 41.641 de daño. Ahora, nos transformamos en el Aisden. Aquí está, ya somos Aisden. Su ataque de la E va haciendo un daño prolongado, ¿vale? Va haciendo un daño prolongado.
Poco a poco va haciendo daño, poco a poco, poco a poco. Y si el enemigo no hace nada por no recibir el daño, se va a comer un delicioso daño de 89.280 de daño. Vale. Su ataque de la Q es un agarre, ¿vale? Es este de aquí. Y hace un total de 48.176 de daño. Y su ataque de la C hace un total de 93.010 de daño, ¿ok? Wow, nerfearon a Aizen. Ahora, con su segunda transformación, ya nos podemos convertir en lo que es el 10 colas, Aizen. El ataque de la E sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, como pueden ver, ahí está. Tiene mucho rango el ataque de la E. El ataque de la Q nos convierte evidentemente en el Aizen. Como pueden ver, es la criatura más rápida hasta el momento. Es la criatura más rápida hasta el momento. Ya no es el 10 colas de Gen 2, ya no. Y su ataque de la C es así. Hacemos un total de 120.913 de daño. Eso fue Aizen. Con el del monito, el changuito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El Tetsuo Kain. El Tetsuo. Ah, Tetsuo. Su primera habilidad es un agarre que hace un total de 47.610 de daño, ¿vale? Su segunda habilidad, que yo la usaba mucho en PvP, hace un total de... Bueno, eso no lo vamos a contar, ¿vale? Porque ni siquiera la tiene al tronco. Bueno, su tercera habilidad hace un total de... 24.300 de daño. Y es Block Breaker, ¿ok? Es Block Breaker. Esa habilidad es Block Breaker. De hecho, con el primero, el agarre puede ser bastante rápido a cualquier lugar que tú quieras. Y bueno, ahora sí ya cargamos en la segunda habilidad, que hace un total de 69.168 de daño. Bastante daño, ¿vale? Nos transformamos en el Tetsuo. Y ya el ataque de la E hace un total de 22.545.006 de daño. Y no importa si se defienden, no importa si ponen defensa, aún así los va a stunear. El ataque de la Q, que es un counter. Y el ataque de la C, que hace un total de 82.086 de daño, ¿vale? Nos transformamos por aquí. Y ahora sí nos ponemos lo que son los siguientes Bloodlines. Sí lo tengo leviado. El Raiden Saberu y el Raiden Gold, que son lo mismo. El Burumaki Shiki. El Code Gaiden. Y no tengo el Rel. Pero pues no pasa nada. El Rel pues les voy a hacer simplemente un videito externo. En este mismo video. Les voy a explicar por medio de videos. Pero pues ya llegamos a lo que son los 4 Bloodlines finales, ¿ok? Pues vale. Pues vamos a equiparnos ahora sí lo que son los últimos 4 Bloodlines. El Saberu. Sí, ¿no? Se llama Saberu. Sí, el Raiden Saberu. Bueno, este es el Bloodline de cuando ya Kakashi y Obito. Bueno, Obito le da el ojo faltante a Kakashi, ¿verdad? Ella saca pues el máximo potencial. Ahora sí, su primera habilidad hace un total de 52.819 de daño. Y es un agarre. Su segunda habilidad, bueno, si es que no la fallo, hace por ahí de 50.000 de daño, ¿vale? Y su tercera habilidad es un counter, ¿vale? Es un counter, que es un counter de los más molestos, ¿ok? Ahora nos transformamos. Ahí está. Ya que nos transformamos, nos tenemos una transformación, ¿ok? Y su ataque de la E hace un total de 85.448 de daño. Su ataque de la Q hace un total de 95.249 de daño. Algo que se me había olvidado es el M1. El M1 también es de rango, ¿ok? Y hace 24.920 de daño. Y por último, el ataque de la C. 58.000 por cada golpe que des, ¿ok? 58.000 por cada golpe que des. No está nada mal, la verdad. Vamos a equiparnos ahora sí lo que es el Burumaki Shiki. El Burumaki se puede conseguir por medio de spins y de boss, ¿ok? De boss de evento. Su primera habilidad hace un total de... Pegamos... 36.825 y puede seguir el daño porque es combo aéreo. Su segunda habilidad hace un total de 48.141, ¿ok? Su tercera habilidad es un ¿cómo se dice? Es un counter como el del Kamaki, pero con la diferencia de que tú puedes activarlo cuando tú quieras y hace un total de 21.000 el ataque final que ustedes vieron. Ahora sí,
Nos transformamos. Aquí ya nos transformamos. Nada, tenemos una transformación. Su ataque de la E hace un total de 79.277 de daño. Su ataque de la Q es igual al, ¿cómo se dice? Al counter. Es un counter. Su M1 hace un total de 98.410 de daño. No está nada mal. Y por último, pero no menos importante, el ataque de la C, que hace bastante daño, ya les digo yo. Hace un total de 131.419 de daño. Eso fue el Burumaki Shiki. Ahora, por último, bueno, penúltimo, el Code Gaiden. Aquí tenemos lo que es el Code Gaiden. Su primera habilidad es la invocación de clones. Aquí tienen la invocación de clones. Y hacen bastante daño, ¿vale? Son muy castrantes. Son muy castrantes. Con la segunda habilidad... con la segunda habilidad... su segunda habilidad... podemos literalmente... Ok. Podemos teletransportarnos a donde nosotros queramos. Por ejemplo... ahí no aventamos. Aventamos coso. Hasta que esté en blanco el... ¿cómo se dice? Hasta que esté en blanco la flechita, pues nos podemos teletransportar, ¿vale? Hasta que esté en blanco. Si no está en blanco, no nos podremos teletransportar. Ok, no entiendo por qué no me puedo teletransportar. Ahí está, ya nos teletransportamos. Pero nos cobra un poquito de chi, ¿ok? Así que cuidado por dónde se teletransportan ustedes. Ay, me voy a caer al agua, no me caigo. También podemos teletransportar lo que son personas, NPC u objetos. Por ejemplo, ahí está. Y lo teletransportamos aquí. Aquí lo teletransportamos al tronco, ¿vale? Ahí se tendría que teletransportar el tronco. No entiendo, creo que ya lo parchearon. Y por último, el ataque, pues ya, ataque bien hecho. El ataque bien hecho es cuando el enemigo tiene eso de ahí. Y volvemos a apretar el ataque. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Vamos a ver con este tronco individual. Le pegamos esa cosa de ahí. Lo teletransportamos. Le volvemos a pegar. Y ahí está. Toma. Es un agarre que hace 56.000 de daño, ¿saben? O sea, es bastante bueno esa cosa. Y ahora la tercera habilidad y última es este ataque, que es un agarre que hace que todas tus habilidades de aquí se pongan con cooldown de unos 10 a 7 segundos, ¿vale? Entonces, cuidado con ese ataque. Porque muchos dicen que el Code Gaiden es muy difícil, que no sé qué, que no sé cuánto. Es porque todos atacan cuando el Code Gaiden hace su ataque de la Q. El ataque de la Q es un counter, ¿vale? Muy molesto, que sí quita bastante vida. No lo ataquen cuando vean ese counter. En cambio, si ven que extiende la mano, es porque les va a hacer el ataque de la E, ¿vale? Que es el TP. Simplemente un TP. Y ya por último, lo que es el ataque de la C. Pau. Evidentemente no caigan en estos circulitos. Y ya, así de sencillo, ¿vale? Hace 41.000 de daño y por cada circulito creo que te hace 15.000 de daño más, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es lo que fue el Code Gaiden. Y ya por último, pues voy a hacerles el videito de Rail Games, del Bloodline de Rail. Y ya está. Tan. Vale, chicos, pues ya encontré el video en donde salió justamente el Bloodline de Rail. Y como pueden ver, es una completa referencia a JoJo's. Al parecer a Rail también le gusta JoJo's. Entonces, pues bueno, ahí está Rail Platinum, el cual es evidentemente una referencia a Star Platinum. Y bueno, en el video nos dice acerca de que con el Bloodline de Rail, pues ahí dice que puedes dar experiencia, dinero, spins, Rail Coins también. Okay. Entonces miren, de hecho aquí va a ser la habilidad, la primera habilidad. Pues bueno, chicos, hemos llegado a lo que es el final del video. Espero que les haya gustado muchísimo. Me ayudarían mucho si lo llenan de amor, como pues es suscribirse, dejar comentarios lindos, que créanme que eso me ayuda mucho a seguir con esto que más amo, que es el creador de contenido. Lastimosamente, pues este ya es el último video que haré de Shino Life. Ya no hay nada más que les pueda enseñar. Literalmente ya con este video es absolutamente todo, ¿vale? Ya es todo, ya no hay más cosas que enseñarles. Con este video ya les he enseñado 5 años de, pues ahora sí que de juego y de experiencia. Y bueno, espero que estén muy bien.
Gracias por si llegaste hasta aquí, pues gracias por verlo completo, o espero que completo, porque sé que es mucho tiempo, 5 horitas creo de video, entonces pues no queda más que agradecerles a todos ustedes, a mi comunidad, a Yesa por ayudarme de una u otra forma con lo que es aprender más sobre el PvP, a todo mi staff del Discord, que por cierto pueden unirse al Discord, ahí están en la descripción. Chequen la descripción, eso es muy importante porque ahí van a estar, pues ahora sí que todos los minutos clave. Y bueno, pues nada, muchas gracias por pues acompañarme. Este va a ser el último video de Shindo Life que voy a subir. Ya no queda nada más que subir sobre este juego. Y pues nada, voy a andar subiendo de otro tipo de juegos. Claramente, no voy a dejar de ser creador de contenido. Simplemente voy a subir otro tipo de contenido. Tengo un jueguito por ahí que tengo muchas ganas de jugar. Ya lo tengo instalado desde hace como 2-3 días y nada más no he podido porque he estado editando pues este video. Pero pues justamente vamos a jugarlo. Es el Dread Nouns o Dread Downs, algo así se llama esa cosa. Pero pues bueno, pues nada. Ahora sí que esperen los videos, activen la campanita, suscríbanse, comenten, denle like. También hagan, si quieren hacer críticas constructivas, también lo pueden hacer. Son completamente bienvenidas las críticas constructivas aquí, que me ayudan a ser, pues ahora sí que mejor creador de contenido, un mejor editor, mejor guionista, mejor, ahora sí que creador, porque también creé junto con mi novio, creamos lo que es, lo que vieron de la descripción pequeña que había de cada Bloodline. Esas creamos entre mi novio y yo. Muchas gracias, mi vida, por pues ahora sí que toda tu ayuda. Y pues bueno, nada. Nada, se acabó el video. Bueno, pues... sí, cierto, los streams. Joder, casi a ver si decir los streams. Con los streams sí serán de Shindo Live, ¿vale? Sí, los streams sí serán de Shindo Live porque pues hay mucha gente que aún necesita de mi ayuda. Evidentemente os voy a ayudar a conseguir pues lo que ustedes quieran. Bestias con cola, objetos del juego, lo que ustedes quieran, ¿vale? Y también vamos a hacer streams de pues juegos de miedo y algunos jueguillos que van a salir muy pronto en Steam, que es uno sobre un dentista de tiburones, que se lo quiero probar en stream, junto con también un videojuego que es de dinosaurios, que es de terror, que bueno, me voy a encargar de comprarlo e instalarlo. Junto con todos sus mods, porque es un mod, por lo que leí en un TikTok. Y bueno, lo vamos también a jugar en stream. Pero este stream va a ser muy especial, ¿vale? Ya verán por qué, habrá noticias con Shindo Arts. Y pues bueno, mi gente, si me encuentro inactivo es porque ya he entrado a la universidad, mi tercer semestre. No me extrañen, por favor, pero no me olviden tampoco. Por favor. Pues bueno, chicos, espero que les haya divertido mucho este video. Más que nada que les haya servido. Pues bueno, yo soy Shindo Arts y nos vemos en una próxima. Adiós.